Buenas. Joder. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estoy. Llego un poquito tarde, no pasa nada. Jugamos un poquito más, no pasa nada. Bueno, no sé qué es esto. Esto tampoco sé lo que es. Ujú. Ujú. Bajamos el sonido a esto. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas gentes. ¿Esto por qué no está abierto? ¿Por qué no está abierto? Cuando quieras. Vale, vale, vale. Hoy no se me va a olvidar cambiarla esto, tranquilos, no pasa nada. Voy a ello. Hoy vamos a pasar de gilipolleces que nos encontremos en el camino, ¿eh? Vamos a hacer misiones. Sí que es verdad que por la noche intentaré abrir puertecitas. 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 Para... A ver, perdón. Ah, vaya, por primera vez sí que está el sonido en su sitio. No sé qué cojones. Puertecitas para poder ser unos abridores de cajas magníficos. Espectaculares. Vale. Espera, por esto aquí. Meter fino el café ese. Hay un momento en la banda sonora, un momento que ha pasado hace unos segundos, que cuando está sonando me da la sensación de que va a sonar una canción del Señor de los Anillos, macho. Mucho me pasa. Pues me bebería 7 más, ¿eh? No porque lo necesite, sino porque me gusta. Tengo las gafas toguarras otra vez, ¿no? Joder. Madre de Dios. Bueno, pues nada, haberte las limpiado antes de ponerte. Que te follen. Si no ves, no ves. Cargamos partida. Un altercado costoso. Parecen nombres de... Los típicos nombres que le pongo a los vídeos de YouTube. Qué cosas. El alcohol puede ser útil, ya ves, pero también una plaga. Vaya. Bueno, nos quedamos que íbamos a hacer las misiones del Castle. Tenemos ya una parte bastante tocha del mapa vacía, ¿eh? O sea, sin nubes, quiero decir. A ver qué teníamos por aquí. Diario. No, esto es lo del rastro. O sea, las misiones principales. Y aquí tenemos cortejo, que es lo de Teresica. El altercado costoso, que esto sí que hay que mirarlo en el castillo. Y la casa del señor, que parece ser que hay... Sí, 2 misiones por aquí. Ahí está. Y luego está a vuestro servicio, mi señora. A ver cuántas misiones podemos hacer hoy. El castillo. ¿Por qué estoy tan lejos del castillo? Ah, me vine... cuando dejé el directo vine a dormir aquí porque, no sé, a veces me da miedo de que haya problemas con el tema del guardado. Mira el tío, mira el tío. ¡Ole, ole! Toma, toma. Fíjate. Es el baile. ¿Cómo se llama el baile este que se hacía en la Unión Soviética? La cachimba. El kalinka. Kalinka, 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 kala. Era algo así, ¿no? Ha estado a punto de ser igual. Hola, Seo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eso. Está súper guapo este sitio. ¿Eso qué? ¿Para que entre el aire? Normal, ahí dentro tiene que oler a...
Bueno, aquí estamos. Con la gente de bien. Hablar con el carnicero. No. Morsillas. Bueno, vamos a dejarnos de mierdas, que hay que hacer missions. Aquí tenemos ir al monasterio y preguntar por el accidente. Parece que hay que hacerlo en la entrada directamente. Ah, Victoria. Lesek. ¿Quién es usted? Ah, no puedo hablar con él. Mira, mi caballo. Una manzana. Madre de Dios, la vaca me ha sonado como si la tuviera pegada en la oreja. Jodo. Mira qué guapo, tío. Mira qué chulo. Mira, un cerdo. ¿Con quién se supone que hay que hablar de eso? ¿Aquí? ¿Con el cura? Hermano portero. ¿What? Morsa, no jugarás el Hogwarts Legacy. Es lo que está en boca de todos ahora mismo. Dudo bastante que lo vaya a jugar, la verdad. Por lo menos ahora mismo. Y dudo que lo juegue durante mucho tiempo, pero lo dudo bastante. No creo que... a ver, mira que he leído los libros un par de veces, he visto las películas, incluso he escuchado un par de veces los audiolibros. Y joder, macho, cada vez quiero que me parecen peores, Cada vez me parecen más horroroso Harry Potter, tío. Madre mía, yo sé que hay un montón de gente que es súper fan, sé que hay mucho berenjena alrededor, pero Dios mío. Os juro que cada vez que lo leo empiezo a encontrar cosas nuevas que pienso, esto ha sido tragado a cachos, o sea, han cogido cosas a cachos de historias, las han tragado y las han cagado, porque, hostia, macho, no veas. No, dudo que me veáis jugar a eso. De momento, lo dudo bastante, pero bueno, de momento. ¿Queréis que juegue a jugar Legacy? Yo juego, si queréis, juego, ¿Tú, Seorad, quieres que juegue? ¿Me lo compro y jugamos? Quizás en unos 5 años. O 20, quizás. Joder. Además, no sé, según he escuchado, no tiene muy buena pinta, Yo he oído que parece un poco... Voy a coger cualquier juego que haya por aquí de mundo abierto y voy a hacer que la peña sea unos adolescentes que tiran rayitos por un palo. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Hola, Rafa. ¿Qué pasó? Nada. Me ha preguntado que si tengo pensado jugar a Hogwarts Legacy ahora mismo y yo he dicho que lo dudo bastante. Hola, Rafa, por cierto. No te he dicho nada. Lo primero es lo primero. Lo primero es saludar a las viejas gentes del lugar. No por anciano ni por viejo, sino por antiguo. ¿Sabes a lo que me refiero, no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Puedo mirar en el interior del monasterio? Can I take a look inside the monastery? What's got into you, boy? The grounds inside the monastery belong to the monks of the Order of Saint Benedict. Vaya, yo solo quería echar un ojo. Tampoco para ponerse así. Joder. I've been sent here from Talmberg. I'm to speak with the one responsible for construction. That'd be the master builder. Or with our brother, the overseer. What matter is it you're here about? It has to do with the stone for construction. Ah, then that's a matter of supply. You'll want to talk to the overseer. He knows more about that sort of thing. His study's right above us, more or less. Go up the steps to the left and then head back in this direction, almost the whole way. No me entero de nada de lo que me ha dicho. Macho, te explicas como el culo. O por lo menos yo no entiendo nada. O sea, que me tengo que el estudio del maestro no sé qué, prior está... por aquí. Y esto es descubrir por qué Fritz y Matthew están en deuda con el monasterio. Yo casi te diría que voy a hacer primero esa misión. Guardia.
Sí, el verdadero problema aquí con Harry Potter no es todos los berenjenales que se están montando. El verdadero problema aquí que nadie está hablando es cómo hay gente que es fan de Harry Potter. Cómo hay gente que en la época que salieron Harry Potter y el Señor de los Anillos eran fan de Harry Potter. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo puede ser? ¿Es este con el que tengo que hablar? Hermano Elías. Ahí va. A lo mejor vengo en mal momento. Este no parece estar muy... Bueno. Aquí pone que está herido, pero yo diría que está muerto. Ay. ¿Quién sois? ¿Quién sois? And who are you? Brother Elias. ¿Y qué estáis haciendo aquí? What I can. I'm just trying to help the Scallots locals as much as I can. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas ido How aquí? long have you been helping? Vamos a seguir por ahí a ver qué pasa. Since before the refugees arrived. It was much less crowded back then. ¿Vosotros qué habéis oído sobre el juego? Porque yo había escuchado hace no mucho que posiblemente era un poco pocho, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea. También tengo que decir una cosa que he descubierto en los últimos años con el tema del fanservice y con el tema de la nostalgia, que... A ver, yo no sé si le pasará a todo el mundo. Quitando que yo no sea fan de Harry Potter, ¿vale? Y quitando que diga tonterías de Harry Potter. Yo me he dado cuenta de que cuando sacan ciertas cosas, sobre todo cuando es un juego basado en una película, puede ser que me emocione mucho, pero porque... Claro, yo era fan a lo mejor de la película y pienso, jo, van a sacar un juego de esto, ¿cómo me lo voy a pasar? Qué increíble todo. Pero luego juego y me quedo pensando, esto no... O sea, esto me importa una mierda. A mí lo que me molaba era la película. La historia de la película, los personajes de la película, los actores de la película. Por ejemplo, pongo muy lo digo por ejemplo, Conan. Conan el Bárbaro es una de mis películas preferidas. Posiblemente la veo cada año. Me encanta la banda sonora, me encantan los personajes, me encanta la historia, me encanta Arnold Schwarzenegger como Conan, que no sabe ni hablar. Es que me encanta, tío. De arriba abajo la película me flipa, tío. Me encanta la época en la que está rodada. O sea, todo. Y luego me voy a jugar a cualquier juego de Conan y digo... esto no es lo que a mí me gustaba. No hay nada aquí de lo que me gustaba. Pero absolutamente nada, es que no hay ni una migaja. Y claro, luego pienso, la peña que era muy fan de Harry Potter, ahora jugando a este teniendo en cuenta que la historia, creo que son como 100 años antes de que naciera, no son los mismos personajes, no es la misma historia, no son las mismas penurias ni historias de los personajes. No hay prácticamente nada más allá del mundo de esa saga y poco más realmente. Toda esa nostalgia y esa flipada que se supone que tienen, ¿de verdad la notan mientras van a jugar a este juego? Que no tiene nada que ver realmente. Hostia, no sé, a lo mejor es que soy yo solo, no sé, es que yo también soy un tío raro de cojones, pero me pongo a pensar y... Joder, yo creo que si fuera muy fan de esa saga y jugase al juego que acaban de sacar, creo que a los 10 minutos diría, pues vale. Creo, ¿eh? Porque me parece a mí que la nostalgia y toda la historia y todo el berenjenal está justamente en eso. Los personajes, la historia principal y los actores y todo el rollo. Todo lo demás es como... Bueno. A mí en su tiempo me gustaba bastante. Como la mayoría fue de mis primeros libros que leí. Le he visto buenas notas, pero bien no he visto. No lo sé, yo de momento no lo sé. Pero tengo la sensación de que... me ha pasado con Conan. No sé ahora mismo otra película en que hayan hecho un videojuego y me haya pasado. No lo tengo demasiado claro ahora mismo. Pero... me da la sensación de que me pasaría con casi cualquier película pasada, videojuego que venga de una película. Me da un poco la sensación. Ahora mismo no sabría acordar, no sé si me acuerdo de alguna otra película que se haya pasado a videojuego y cuando he ido a jugarlo todo emocionado haya dicho yo, pues vaya. No lo sé, no tengo ni idea. Pero también es verdad que, repito, yo soy un tío bastante raro para la inmensa mayoría de la gente que me conoce.
Esas cosas pasan. Es lo que hay. ¿Qué videojuegos pueden que hayan salido basados en una película? No sé, ¿os suena algo? Es que ahora mismo no... Es que hoy en día lo normal es hacer una película basada en un videojuego, pero un juego basado en una película, la mayoría siempre han sido muy cochambrosos, ¿no? ¿No? O estoy... Quiero decir, como muchas veces los videojuegos se han hecho para sacarle más pasta a la película, siempre han sido como muy pochos, ¿no? Yo he visto 3 gameplay y la verdad me ha dado muchísimas ganas de jugarlo. Sí, no sé. Yo el gameplay que he visto, muy cortito, ha sido un adolescente, cosa que ya odio a muerte, con un palo, tirando 2 ataques, huyendo todo el rato hacia atrás de un bicho muy grande, un troll me imagino, dando volteretas para que no le pegue. Y la verdad, no sé si el juego va más allá de eso en el combate, pero si de eso es el combate... A estas alturas... Y joder, jugando hoy en día este juego, que también es verdad, este juego, el combate te lo pintan al principio súper impresionante, pero enseguida puedes romper las reglas y estar todo el rato esperando a que aparezca un escudo verde para reventar a medio planeta. No lo sé. Me gustaría ver un poco más del juego, algún gameplay o algo, a ver qué tal está, pero lo que yo he visto me ha parecido bastante cochambroso. ¿Qué quieres que os diga? Bastante. No sé. Bueno, vamos a lo que vamos, por favor. And what do you do here exactly? Mainly, I help Brother Nicodemus. Nicodemus, joder. Occasionally, I keep watch at night in case El buen someone Nicodemus. takes a turn for the worse. Sometimes I have to ¿Este hombre es un poco bizco o me lo parece a mí? fetch and carry things. Tiene como un ojo para arriba y otro para abajo, ¿no? Do you know anything about healing? A little. I can manage the basics, but without Brother Nicodemus, I'd never be able to deal with the more difficult cases. Thank you. Luego hay otra cosa, tío. Es que es lo que repito, si no estás siendo tú el personaje principal, viviendo la historia principal y todos los rollos, de verdad está tan guapo ir por el mundo que por cierto es un mundo que para mí está horriblemente construido, el de Harry Potter, pero horriblemente construido. O sea, vas por el mundo y te metes en el bosque tenebroso ese, o como se llame, o que tampoco se conoce mucho más del mundo, porque en los libros principales no es que se viaje mucho. Tan guapo va a estar eso, ir ahí donde están los centauros o las arañas y tal, y... ¿Qué lo van a convertir? ¿En un sitio donde van a haber un montón de arañas y vas a tener que pegarle 4 tiros con el palo y recoger unas cuantas patas peludas para luego hacer unas pociones y tal? Hostia, es que no sé, lo veo... como si no... O sea, no que no tenga jugo, pero el juego que tienes para convertirlo en el típico juego de ese rollo. No lo sé, porque si no lo juego no lo puedo decir. Pero son todos esos pensamientos que me vienen cuando he visto las cosas estas que salen. Ojalá y Warner no fuera tan hijo de puta y permitiera jugar en GeForce Now, se lo compraría. Eso ya es cada compañía. Es un poco, pues eso, puede ser un poquito desgracias. Algo sobre el tema. I heard you had a fight with Fritz and Matthew. Heathens. Paganos. So it was you they fought with? Yes, it was me, and I hope I'll never have to see those wastrels again. They deserve to be ousted, but the debt? How are they ever going to pay it? I really don't care. Let them live in penury. Qué simpático el señor este. Convencer a Elias para que se olvide de la deuda. Ese rencor no es cristiano. Isn't that a little unchristian? You wouldn't want personal spite to ruin their lives, would you? Well, Éxito. those were just idle threats, really. If they come and apologize, there's always a possibility of forgiveness. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, que ahora hay que convencer a los 2 mamarrachos estos de que vengan a disculparse, ¿no? Contarle las nubes a Fritz. Enfermería del Mona. Hostia, vaya berenjena hay aquí montada, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Es que han peleado aquí dentro? No veas. Oh. 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 Ay.
Precarium designa que se conoce que el cuerpo humano está compuesto de 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Si estos humores están equilibrados, una persona estará sana y fuerte. Más si alguno de ellos se encuentra en exceso, puede encharcar el cuerpo, destabilizar el equilibrio y conducir a dolencias, incluso a la muerte. No veas cómo sería la medicina en esta época. El exceso de mucosa... Hostia, me está dando asco hasta leerlo. El exceso de mucosa también puede provocar difteria, por ejemplo. El cuerpo intenta librarse de ella por la tos, a veces de forma espasmódica. Provoca irritaciones en la boca y en la garganta que empeoran la enfermedad y complican la ingesta de fluidos. La fiebre, que suele ir acompañada de molestias, exacerba aún más la agonía. Tras unos días aparecen sarpullidos o pecas. Al entrar en contacto con el enfermo, otras personas pueden infectarse. Pero no todo el mundo sucumbe al contagio. La difteria no infecta a los animales, que tampoco la sufren. La peste provoca por las fluctuaciones de la vida... Tío, no, esto es una puta locura, macho. Dios santo, ¿pero esto qué es? Madre mía. Busca a Joanda, está por ahí la chica. ¿Joanka? Mira, Nicodemus. Nicodemus el Magnífico. Quisiera aprender algo de vos. And what can you do? Se hace así con unas mandarinas. Can you now? But to be more precise, do you understand herbs and medicinal plants? I do. Entiendo un montón. In that case, you've come to the right place. Someone who knows what they're doing will have it done in a jiffy. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the herbaceous... Ah, me van a dar una misión de... Clear? Sí. Clear. I can get cracking. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? It's dandelions. Dientes de león, ortigas y cardo. Thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden for that matter. Vale. I can't sleep again. Where is it they're not supposed to grow? Between the mint and the eyebrights. Sí, me lo acaba de decir. Garden of weeds, come back. And woe betide you if you pull up anything but weeds. Don't worry. You've never had as good a gardener. Has aprendido a leer y ahora no lees. Espera, tío, ¿tú te crees que yo me puedo pasar la vida así? Fin del diálogo. A ver, otra misión que tenemos por ahí. ¿Estás escupiendo dentro de eso? Fantástico. Ah, es un vendaje. Insomne, madre mía. Cantero Semek. Philip de Scalid. Aquí hay mucha gente de... herido. Ah, mira. Johanka? ¿Blanca? Henry? I'm glad to see you. Me too. I heard that you're doing well. Well, that depends. You're alive. So you're doing well. ¿Quién es esta? O sea, me acuerdo del nombre, pero ¿quién es esta? Ahora no me acuerdo. Nos pasamos la vida dando vueltas por el loop, pero no leer un libro. ¿Queréis que lea? ¿Me tiro un directo entero leyendo el códice entero? ¿O qué hacemos? What's happening? Luego lo que vosotros queráis, hombre. Oh my god. Philip and... they're all... Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. Qué triste todo, ¿eh? ¿Os puedo ayudar de alguna manera? Joder, aquí se ve que hay bastantes misiones. So can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Ratai unconscious, and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up? People here are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. Cojones. En mano de... ¿Pero cuántas misiones estamos sacando, tío? ¿Nadie ayuda? Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God.
Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. Can I have a look at them myself? I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do? You do know what you're talking about. Looks like blacksmiths know about more than just pulling teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. Esta misión tiene tiempo, unos días, pero tiene límite. Nunca vi dónde lo mencionara, pero pues se me murió uno de tiempo. Ah. Morsa, ¿podrías quitarte el casco? ¿Quieres que me quite el casco cada vez que hablo, tío? Yo creo que eso debería hacerlo el juego, ¿no? Hostia, es que me cago en Dios. A ver, yo, vale, perfecto, lo hago, no os preocupéis. Venga. Voy a apuntármelo por aquí. Espérate, voy a pillar un boli. Tranquilo. Espérate, ¿qué cojones me ha salido esto de aquí? A ver. A ver. Quitar. Casco. Conversaciones. Voy a ponérmelo aquí. Ya está. A ver si me acuerdo. Ahí está. Doesn't the monastery care for them? They give us some food for them and a place to sleep, but I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. Do you have enough food? Enough to survive, maybe, but convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. ¿Otra misión de estas? Would be a great help. Bueno, es una misión, es lo que hay. Anything else you need? Look around. Well, it is a little crowded. ¿100? Joder. Crowded. I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. And have you seen what they're lying on? I'll try to negotiate better conditions with the monastery. I tried that, out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Very well. ¿Cuántas misiones me acaban de dar? And how are you doing? You're the only woman here, alone in the monastery. Some of the monks speak to me, but other people act like I don't exist. Too bad the custodian isn't one of those. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. He's constantly strutting around in front of me. And, what else? What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it, if you liked. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening people. It won't help me, and it definitely won't help the refugees. Madre mía, la de misiones que me está dando. Why is there a guard outside? He's here because of me. Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that doesn't matter. What can you tell me about the custodian? He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. But really, he has a say in pretty much everything, including supplies. And that's why he probably thinks he can do whatever he wants. All right, that's all I need to know. Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Last week, Bohuslav died. Maybe you knew him. Bohuslav, a ver, no me suena mucho, pero bueno. Si tú lo dices. Desperately need help. I'll do whatever's in my power. Vale, pues nada, tengo como 700 misiones nuevas. No, pues no hay tantas. ¿O es esto? El doblón nunca huele a ladrón. ¿Esto qué mierda es? Vale, joder. A ver, altercado costoso. Quita esto de momento. La casa del señor, ¿esto qué mierda es? Hablar con el prior, esto de momento fuera. Que lo quites, cojones. El desbroce fuera. Sería... en manos de Dios. Supongo. Joder, misiones secundarias 500.
Ayudar en el tratamiento de los enfermos del monasterio. Llevar carne a Yohanda. Descubrir cómo mejorar las condiciones de los enfermos. Vale. Vamos a comprar la carne esa. Al carnicero, que yo no sé ni dónde está ahora mismo. Coño, pensaba que había un... Ah, sí, está aquí. Vamos. Voy a ir saltando. Vamos a ver cuánta carne tiene. Uno me dice que no es suficiente la carne que tiene. Y otro que sí. Perfecto. Soy un potentado. Yo ya puedo comprar las cosas. ¿Para qué me voy a ir a cazar? ¿Verdad, muchachos? ¿Estará aquí dentro? Me han dicho que me quite el casco, por cierto. Ya está, casco quitado. ¿Me quito también la otra parte de la cabeza o qué? ¿Cuánto me quito? Mierda, no puedo entrar. ¿Es usted carnicero? Ya ves. Me han hecho pegar toda la vuelta, vaya cabrones. El carnicero... ¿Dónde está? No estará ahí arriba, ¿no? No. Vale, ahora hay que buscar a un carnicero. ¡Carnicero! No puede ser que esté tan lejos de la carnicería, ¿no? ¿Por qué no está abierto? ¿Qué hora es? Si son las 9:30, ¿cómo puede ser que no esté abierto? No me creo nada, ¿eh? ¿Ah? Tío, ¿qué cojones? ¿El juego se está quedando conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente la puerta está abierta? No hay nadie. ¿Puede ser que esté por aquí? No, eso tiene pinta de herrero. ¿Es este el carnicero? Vitus. Mira, Vitus, como la cerveza. Hablemos de negocio. Será este seguro. Oh, pues no. Este es el que ayuda al carnicero, joder. El carnicero solamente está fuera en el puesto donde hay carne, pero qué raro que no esté. Joder, macho. Ah, mira. ¿Dónde te habían metido? A ver si estaba dentro en una esquina y no lo he visto. Ahí está, carnicero. Me honra que acudéis a mí. Pues vengo a comprar carne, tampoco te flipes. Carne de caballo, de cerdo, de liebre, ¿cuál es la carne que se supone que tengo que comprar? ¿Cualquiera? O... A ver, ahí ponía carne de... ¿De caza, creo? Oye, pues no te creas que hay muchas carnes, ¿eh? Ah, pues sí, la carne es... carne de caza. Hola, Lord Dickinson, ¿qué tal? Vale, pues me imagino que tiene que estar hecha, ¿no?
Vale. Panceta. Salchicha ahumada. Me imagino que cualquiera de estas funcionará, ¿no? A ver. Can we do something about the... Well, Hostia, echa la pasta, colega. Todo para ayudar a los malandrines estos. Puede ser cruda. that's not enough. No es suficiente, dice. Y esto es una pasta, ¿eh? Aye. Eso va a estar. Aquí me acabo de dejar un dinerito, ¿eh? Mira, 90, me faltan 10. Qué máquina soy. Vale, carne de caballo mismo. Que es, creo que es buena para los... enfermos. Yo qué sé, me lo he inventado. Let's talk about the price. Vale. Oh, vaya. ¿10 piezas solo vale esto? What do you say to this? That's not enough. ¿En serio? Fine. Por fin una zuma razonable. Por fin una zuma razonable. Bueno, eso lo tenemos. No ha hecho falta ir a... Hostia, pero me gasta ahí mis buenos casi 500, ¿eh? Todo por ayudar a los necesitados. Están muy necesitados. Hola. Pa, 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 pa. Me he quitado el sombrero. Qué buena gente soy. Para que luego digan. Esto... Johanka, Henry. te he traído carne a mogollón. He traído carne. Want some meat? Entregar. 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 La pasta que me he gastado ha sido un poco... Bueno. Thank you, Henry. ¿Quién es esta señora? No me acuerdo de esta señora. Definitely help. Me acuerdo del nombre, pero no de esta señora. Bless. Descubrir cómo mejorar las condiciones de los enfermos. Hablando con... ¿este señor puede ser? No creo. Take care now. You're the one who's in charge. Yes, I'm the infirmarius here. Time was... Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. Oh, if that were the only bodily ¿Por function... qué me está soltando esto ahora? But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live to such an age. Aquí está. How are the wounded from Skalitz? Some of them are well taken care of. But others are dying here needlessly. It's a good thing we have Johanka here. I'd never be able to manage on my own. So you don't normally treat the wounded then? Well, there were accidents, of course. A broken leg, someone who'd been kicked by a cow or bitten by a goat. But this... I've never dealt with the carnage of battle before. If only it had been a battle. This was cold-blooded slaughter. You were there? God be merciful to you and the dead and the wounded. What do you think about the custodian? Custodian. Von Berg? Well, he does his job well. He keeps us safe here. And the last time I saw him was when I was rubbing ointment on his rash. Salpullido. I heard he's been here a lot lately. That's true. He comes to visit Johanka. But he's never here long, and he always leaves unsatisfied. How can I help you? Have you talked to Johanka? I did. Well, if you know something about it, then go and take a look. However, you don't look like you've studied the Hippocratic arts. Te sorprenderías. True. I'm the son of a blacksmith, but I have been around the wounded before. What do I do if I'm not sure of the treatment? Come and speak to me. We'll see what we can do. Thank you. Thank you.
Why are they so badly provided for? People are crammed in next to each other, and some have to sleep outside. That can't be good for them. It gets freezing here at night. I can't afford anything more for them. How is that possible? You're the infirmarius. You decide how all the money gets spent. But I have no say in how much money I'm given. And because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking care of a few old men. Hmm. And the local custodian? His crew has enough provisions. I tried him, but it seems he had some disagreement with Johanka, and now he won't... Vaya. I'll try to talk to him. Can't you do anything? Won't the others help? Unfortunately not. The brothers in the cloister aren't much interested in the external world, and the custodian has enough on his plate with the chaos in the region. Besides, his main concern is the smooth running of the monastery. O sea, se supone que puedo ir uno a uno curando a la gente que está ahí. Hostia, pues hay bastante gente ahí, ¿eh? I can't believe your conscience lets you leave the Skalitz locals in such a state. I know. I'm ashamed. But my brothers believe it's all in God's hands now. Even so, conditions here seem to me quite unchristian. You're not the only one. Pobre hombre. Vale. O sea, podría... I'm not needed here. Aquí no me necesitan. Christ above! I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night, I can't get any sleep. Maybe I can make you something to help you sleep. Oh, then for God's sake, do it quickly. Take care now. Encontrar algo que ayude al insomnio. How about some potion to induce heavy sleep? Certainly. The old reliable. Reliable? Some of the brothers like a good sleep. And sometimes that's the only way to get one. I'll show you how. Thanks. God be with you. ¿Me ha enseñado? ¿Cómo que...? No entiendo. ¿Me ha enseñado? ¿No me ha enseñado nada? ¿Qué ha pasado? Quizás tengo que hacer primero el entrenamiento. A ver. A lo mejor tengo que hacer primero el entrenamiento, no sé. Desbroce, vamos a hacer el desbroce. Parecía... ¿Te ha enseñado? Me ha enseñado, pero ha puesto... No, yo no he visto que haya puesto nada en pantalla. ¿En serio me ha enseñado a hacer una poción? A ver, aquí ponía... ¿En serio, tío? Guau, colega, cómo me revienta, tío, coger una misión y cuando llegas te das cuenta de que no te pone los datos, tío. Que tienes que sabértelos de memoria. Ah, ya la sabía esa poción. Bien, ahora preguntarle por las putas hierbas. How do I know which are the weeds? You see, this is the part where you learn something. Diente de león, ortiga y cardo. Diente de león, ortiga y cardo. I see. May the Lord watch over you. Vale, diente de león, ortiga y cardo. Nuevo punto de ventaja disponible. Nivel 20. Ah, coño, nivel 20 es el máximo. No, no hay barra de progreso. Ah, pues nada. Buah, esto me parece una mierda. De momento ni lo voy a mirar. Me parece un mierdón. Diente de león, ortiga y cardo. Nivel 20. What? Ah, aquí.
Hostia, ¿cómo voy a saber cuándo esto está listo? Diente de león, ortiga y cardo. Cardo. O sea que hay que dejar la eufrafrasia esa, ¿no? Seguramente. Diente de león, ortiga y cardo. Diente de león. Habrá que quitarlos todos porque no veas. ¿Eso qué es? Ah, una manzana pocha. Cardo. Diente de león. Ortiga. O sea, si las tres estaban ahí, ¿sabes? Nah. Menta. Cardo. Solo tienes que quitar las que están en la jardinera. Claro, ah, pero eso no es parte de la jardinera. Yo pensaba que sí. Diente de león, ortiga, menta, consuelda. ¡Consuelda! Que no sé si tengo que quitar mucho más, la verdad. Claro. No, a lo mejor no te lo dice, ¿no? Que ya has quitado todo. Quizás no te lo diga. No lo parece. Solo te aviso para que no limpies el patio. A ver, me imaginaba que era esto, pero... ¿Es posible que ya estéis y simplemente no te avise? Tiene un poco de pinta, ¿eh? A ver, a mí no me parece que haya aquí nada más. Vale, pues yo creo que ya está. Y si no, pues mira, ya está. Yo creo que he quitado suficiente. Hola. Ay, ya no hay que volver a saltar. Hemos llegado al máximo de vitalidad. ¿Tú has llegado al máximo de vitalidad, Rafa? It's done. Did you weed the beds and leave what should be growing there alone? Not a leaf wasted. I'm glad to hear it. I'm going to check with my own eyes. May the Lord watch over you. ¿Pero ha ido ya a verlo o...? Va a verlo ahora, supongo. ¿Tengo que seguirle? Hola, Minx, ¿qué tal? 20 solo tengo en herbolistería. Ah. ¿Voy contigo, hermano Nicodemus? ¿O qué? ¿Cuál es la planta para dormir, se supone? O sea, esto, seguro que tengo alguna. Lázaro, quizás. No, si Lázaro sería para despertarse. Desconocida, resaca, veneno. Vale, fantástico. Parece que no tengo ninguna de esas. Sí que una poción para dormir. ¿A dónde va? Ya entendí el problema. ¿Qué pasa, Minx? Hola, Silfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas, incluso a Guillermo de Baskerville. ¿Es posible que ese señor salga en El nombre de la rosa? ¿Y sea interpretado por el mejor actor de la historia? Canción de cuna se llama. Ah. ¿Qué pasa, Minx? ¿Qué te pasa? Sí, he quitado las malas hierbas, que yo sepa. Pero de verdad tengo que ver... ¿Tiene que el tío venir andando hasta aquí así? Vaya tela. Guillermo de Baskerville. ¿Y? Ahí va. LOL.
Uf, pues no hay cosas que mirar aquí, ¿sabes? Tienes ahí el laboratorio de alquimia, ahora lo haremos. Señor, venga, que tenemos gente a la que curar. Muy bien, ¿qué tal lo ves? ¡Ajá! ¡Ajá! Me he ganado una recompensa con el desbroce. Were you satisfied with my weeding? It wasn't the best work I've ever seen, but you pulled up more weeds than herbs. Yo creo que no he arrancado nada bueno. Mira, me ha dado pasta. Perfecto. Bueno, vamos a ver lo de la poción. Mira a ver si te tiras ahí al hoyo. ¡Impresionante! Bueno, alquimia. ¡Ajá! ¿Qué es esto? Leer. Espíritus. Amargo licor de hierbas amargas, que fortalece tu sangre, pero también provoca alucinaciones. Tu habilidad de fuerza y arte de la guerra aumentan en 5 en 5, coño. Necesitaréis alcohol, 2 puñados de ajenjo y 1 puñado de salvia. Dejad que la salvia hierva por 1 minuto. Mover el ajenjo y... Bueno, sí, impresionante. Siguiente. Furia de Vigor sé que no es. Nada. Mira, snaps, veneno. Canción de cuna, aquí está. Para quien no consiga calmarse o necesite hacer dormir al ganado herido, que elabore esta poción y tendrá paz, pero no la bebas a menudo, o pueden botar tu ingenio. Para un niño que llora, usa solo media dosis. Preparad aceite. Preparad aceite. Un puñado de amapola, 1 de cardo y 1 de uva de raposa. Hostia, pero si no tengo nada de esto, me puede dar un patatús. Amapola, cardo y raposa. Quiet. Que hierva durante un turno. Uf, hostia, ¿esto qué es, tío? Añadid el cardo que hierva durante un turno más. Dejad que enfríe y añadid la uva de raposa. Madre mía. Tío, esto es un coñazo, A ver, gente, esto es un coñazo. Si no tienes ganas de ponerte a hacer esto, es un coñazo. Así te lo digo. Aceite. No sé, ayuda. Mantén pulsado, en la receta para colocar todos los ingredientes necesarios directamente en el taller. Madre mía. Chaval, vaya tela. Hierbas. ¿En serio, tío? Preparad aceite. Vale, la amapola, la uva de raposa y el cardo. Pero es que no sé ni si tengo. Tío, ¿quieres salir, por Dios? A ver. Cardo. No tengo ni amapola. Ah, sí, uva de raposa tengo una. Amapola no tengo. Ahora a ver el tema de la amapola, ¿ves? Amapola, tú tienes amapola. Aquí hay una amapola, venga. Mirad la cesta. O sea, a lo mejor termino de hacerlo y me mola el rollo, vete tú a saber. El aceite, ¿qué pasa con el aceite? ¿Alguien se cree que puedes pasar con esos guantes el libro, ¿sabes? Canción de cuna. Aceite. Un puñado de amapola, 1 de cardo y 1 de raposa. Echad la amapola en el cardo. Esto tengo que mirar el libro cada vez que... Hostia, es que me cago en Dios, A ver, que yo entiendo que sí, mucho realismo, pero, joder, quiero vivir, ¿sabes? Hierbas. Q. ¿Pero por qué pone Q aquí? Ah. Qué cabrón. Acuérdate que el aceite debe ser de gran pureza. Tú sí que eres de gran pureza. Preparar. Joder, macho. Inventario, fuelle, reloj de arena. La madre que me parió. Cardo, uva raposa, amapola. Alambique. No me estoy enterando de nada, tío. Ay, ¿cómo? ¿Por qué hay tantas cosas, tío?
Vino. Aquí está el aceite. ¿Y qué pasa con esto? Se han pasado de listo, ya te lo digo yo. Echad la amapola al caldero y que hierva durante 1 minuto. La amapola al caldero. Echad la amapola al caldero. Amapola, amapola. Aquí, amapola. Venga. Tío, ¿cómo se usa? Fuelle, venga. A ver, esto. A ver, amapola. No me deja usar la amapola. ¿Por qué no me deja? No puedo coger esa amapola, por lo que veo. Vale. Sí. Venga. Amapola. Seleccionar. Vale. Y... ¿Pero qué? ¡Ah, me la quita de ahí! Tío, por favor. ¿A qué botón le tengo que dar para coger la amapola? Del aceite no pone nada. Tío, a ver, esto no puede estar bien. A ver, preparad el aceite es preparad el aceite, no tirad el aceite en un sitio, ¿no? Aquí, para mí esto significa prepara el aceite, o sea, ten aceite, un puñado de amapola, uno de cardo y uno de raposa, tenlos ahí. Y entonces empezamos a hacer la canción de cuna. Aquí después ya no pone nada más del aceite. O sea, hay que echar el aceite. Toco, así... No es que esté muy bien explicado, ¿eh? Claro, prepara el aceite y lo tienes todo ahí. Ah, se la pela. Entonces será amapola, uva y cardo. Cardo y uva. Joder. Ahora, me imagino que es amapola. Echamos amapola. Que hierva durante un turno. Venga, que hierva durante un turno. Fuelle. Reloj de arena. ¿Y qué pasa? ¿Se para el fuego cuando para el reloj de arena? ¿O qué es lo que pasa? No me entero, tío. Vamos, esto ya no está bien hecho, ¿verdad? Es que yo no he visto que esté hirviendo. ¿Cómo sé si está hirviendo? Quiet. Vale, salen burbujas. Y ahora, ¿cómo sé yo? Tengo que mantenerlo. Y ya está, ¿no? Y ahora, ¿cómo paro yo el fuego para que no hierva más? Porque esto está hirviendo.
Perdona si tardo tanto en hablar, es que estoy intentando ordenar mis ideas, porque siempre me acaba pasando lo mismo y noto ya que me viene. Noto que me viene la furia, increíble furia. Perdona, voy a tardar un poco en... Es que lo estoy notando. Noto ese fuego que me sube por dentro del cuerpo. Joder, es que no para de subirme cada vez más, ¿eh? Uf. Yo no sé por qué me pasa esto últimamente, pero... El primer paso es siempre verter la base de la poción que encontrarás en el estante de tu izquierda. Después debes añadir los ingredientes al caldero del estante de la derecha. Si la receta lo requiere, debes moler los ingredientes con el mortero y la maja. Usa el plato que está junto al mortero y la maja para preparar los ingredientes. El siguiente paso es destilar la mezcla con la llama indicada, que se regula con los fuelles. A veces basta con calentarla a fuego lento, otras veces tiene que hervir, de forma que tendrás que accionar los fuelles hasta que la mezcla entre en ebullición. Debes calcular detenidamente el tiempo que destilas la poción con el reloj de arena. Vale, a ver, cállate. La poción destilada se puede verter directamente del caldero al frasco o pasar por el destilador. Debe cumplirse con exactitud los pasos de la receta, ya que si te desvías de ello, la poción fallará, perderás todos los ingredientes y tendrás que repetir el proceso de destilación. A ver, gente, ¿dónde está la parte aquí que explica que si hay demasiado fuego... Es que no puedo, es que me está entrando la vorágine, colega. Es que me está entrando el warg, la furia zerg, colega. Me está entrando toda la marea verde, por las venas. No puedo, tío. Por favor. ¿Dónde está la parte que dice que si hay demasiado fuego, qué tengo que hacer con eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte de, vale, empieza a hervir? ¿En qué momento tengo que girar el cacharro? Porque cuando empieza a hervir, ya ha empezado a hervir. ¿Cuánto tiempo es eso? Entre en que empieza a hervir y giro el cacharro, ¿qué pasa? Loco, es que queréis hacer una mierda... Nada, que me entra, que me sube, que me está dando. Que me da y yo no quiero estar así. No quiero estar así. No quiero. No quiero estar así, tío. Yo quiero estar feliz, estar contento, divertirme, pasármelo bien. En cuanto enciende el caldero. Vale, y cuando el fuego no pare y ya haya bajado toda la arena, ¿qué hacemos? Hostia, me estoy poniendo malo, ¿eh? La vorágine se acerca. Si hay demasiado fuego, ¿qué hago? ¿Y cómo calculo qué cantidad de veces tengo que darle al fuelle para que no se me joda la mierda esta? Después darle 2 veces al fuelle. Esto es una mierda de proporciones épicas, chaval. A mí quieren que me dé un ataque. A ver, reiniciar. Sí, se perderá. Me importa 3 cojones que se pierda. El cardo. La uva. Y me cago en Dios. ¿No tengo ya lo otro? La uva y la amapola. Vale, fantástico. Hay que comprar más amapolas. Amigo, me está subiendo, amigo. ¿No podéis hacer las cosas más fáciles, amigos? Me está subiendo. Debería comprar más, la verdad. Pero bueno, venga. Amapola. Inicio la alquimia. Me está subiendo, por Dios. Solo he comprado una. ¿Y qué quieres? Pues si se necesita una. ¿Y quieres compro más? Voy a comprarme más si hace falta. Voy a estar ahí comprándole yo aquí 70.000 amapolas al mierda seca este. Vamos a ver. Preparemos aceite. Muy bien. Para un solo turno me funciona así. 2 veces al fuelle. Vale. Preparad aceite. Un puñado de amapola. Sí, echa la amapola al caldero. Que hierva durante un turno. Me parece muy bien. Venga, aceite. La fulana de deseo que dijo que no compraba amapola. Me da igual si tengo que salir a comprar más. Estoy en proceso de cambio, gente. Vosotros no lo veis, pero estoy en proceso de cambio.
Hace 2 años hubiera apagado el ordenador. Hace 3 años no estaría jugando algo como esto, ya te lo digo. Vale, echamos las hierbesitas. Ahora, le doy al fuelle. Otro fuelle. No está hirviendo aún. Le doy otra vez. Ahora está hirviendo. Mierda, ya ha dejado de hervir. Es que me cago en todo, tío. Ahora está hirviendo. Otra vez. Venga. No sé si será suficiente o qué. Pues no, le he dado 2 veces y no para de hervir. ¿Cómo sé yo si estoy haciendo bien esto o no? Hace 4 años no hubieras comprado un juego, por mucho que te lo dijese en un directo. No sé si hacía directos hace 4 años, si te digo la verdad. Aunque algún juego sí que he comprado. Va a ser duro. ¿Va a ser duro? Ah, bueno. Va a ser duro. Va a ser duro. Va a ser durísimo comprarle la poción al hombre este. Eso es lo que va a ser duro. ¿Cómo sé yo si esto está bien? No está bien, ¿verdad? No, o sea, no puede ser que esté bien. Si se me ha parado la cocción a mitad. Y luego ha seguido. No está bien. Añade el cardio que lleva durante 1 minuto más. Añade el cardo. Que hierva durante 1 minuto más. Pues es que ya ha parado. ¿Pero cómo cojones voy a calcular eso? ¡Deja de escupir, asqueroso! Dejar que enfríe. Añadir uva de raposa. Ibas bien, solo tenías que añadir el cardio y dar la vuelta al reloj. Sí, Seo, seguro que voy de puta madre. Oye, ¿y lo guapo que estaría que la poción adquiriese un color para decir, ok, la cosa va guay, sigue por ahí, no pierdas el tiempo de tu vida aquí en esto? ¿No estaría guapo? ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Verter poción. Alambique. Alambique no parece que haya que usar. Esto completará la poción. Ya. Qué realismo. Vale, ¿y qué tengo? Has destilado poción canción de Puna. Mira, esto no se lo cree. Esto no se lo cree nadie. Así os lo digo. No me lo creo yo, se lo va a creer el juego. Hablo con él para ver si he creado un veneno que se llama canción de cuna. Porque te vas a dormir ahí. Nah, parece ser que no. Bueno, pues parece ser que hemos hecho canción de cuna. Vamos a ver. Tengo algo para vos. A lo mejor os mata. I've got something for you. Really? Ya ves. Drink this and you'll fall straight to sleep. Nada así. May the Lord Lunch. Ah, qué putada. No puedo reírme. Todos dicen como hacerlo, pero el fuego se le pega. Esto es una mierda, tío. Mirar. He just needs to sleep. Bueno, eso de que solo necesita dormir. Yo lo veo un poco que... A ver, no aparta la mirada de la viga. Yo diría que ahí hay problemas. What do you want? ¿Qué queréis? Cosas. Vos no sois de Scalis. You're not from ¿Qué hacéis aquí? No, Qué bien va a dormir, ¿eh? I can't stay No here. me puedo quedar aquí. ¿Qué os pasó? What happened to you? I was working on the building
when the scaffolding up by the roof collapsed underneath me. Joder, qué chungo, ¿no? And you're very lucky you survived at all. Yes, that's what everyone tells me. But it's no use being alive if all I can do is lie here like a wet sack of barley. What's the problem? Why can't you stay until you heal? I have a family. Vaya. I'm poor. It's only thanks to the building work that we can survive. And the master told me if I don't come back in a few days, then I shouldn't come back at all. And where can me and my wife go then? Who'll take us in? We'll end up living in the woods. Where any bandit or ruffian can set on us. No me estoy riendo de lo que me está contando, eso me parece muy triste. Es que el problema es que me está imaginando a mí mismo como el doctor Morsa, Dr. Morsa, y diciendo, tengo la solución, saco un serrucho y te corto un poco la cabeza y ya todo es solución. Cosas por el estilo. Bueno. Well, you're pretty battered, but I don't see anything that a few weeks rest can't fix. Weeks? My God, I have to get back to work sooner. A ver, como no te haga un exoesqueleto, no sé yo qué... ¿Cómo puedo ayudar? Is there anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very quickly. And do you remember what the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. Hierbas púrpuras. Herbarium. Anything. I'll try to find something. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hierbas de sanación para Schwexfer. ¿Este señor sabrá algo de las hierbas esas? Púrpuras, ha dicho. Do you know anything about herbs? Hombre, como que... No. I'm not an expert. ¿No es un experto? Something. ¿Este tío no es un experto en hierbas? Well, one of the workers who was injured during construction would like to get back to work. He mentioned some purple flowers that would... Herbs. Oh, purple herbs that should help. I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a look in the herbarium here. There won't be too many purple herbs for bruises and ¿Cómo que sprains. torceduras y moretones y por eso no se puede levantar? May the Lord watch over you. No entiendo nada. A ver, vamos a ver el herbario de los cojones. Inventario, ayuda, reloj. Hierbas. Vale. Algo morado. ¡Ah! Belladona. Benedictus cardo. El cardo es una medicina milagrosa contra varias aflicciones, sobre todo contra la peste. Diluida en agua alivia el dolor y en envenenamiento. ¿Cómo? Y en envenenamiento y en cerveza aumenta el apetito. En vino atrofia la mente y por tanto no debe consumirse así. No debe consumirse así. Crece en las zanjas de los caminos. Sí, vale, me parece impresionante. Venga, otra púrpura. 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 Menta, menta. Vale. El que mezcle vino con menta y lo beba por la mañana no puede intoxicarse con otras bebidas. Rara vez se encuentra en la espesura, sino más bien junto a casa. Esto no puede ser. Uva de raposa. ¿Ya está? Pero esta no es púrpura, ¿no? Entonces es... ¿El cardo? Alivia el dolor. Y supongo que el envenenamiento. Y en cerveza aumenta el apetito. En vino atrofia la mente. Diluida en agua alivia el dolor. Es que no sé. Se supone que después de ver esto puedo hablar con el hombre este. Se les va mucho la olla. Madre mía, tío. May the Lord watch over you. ¿Qué me va a decir este? Sí, es esa. Te jode. Good luck to you. Vale, y aquí viene la cuestión. Se supone que necesito... la consuelda, ¿por qué no la tengo?
¿Por qué la consuelda no la tengo? ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por qué no aparece aquí? ¿Qué razón hay para que no aparezca ahí? Solo la consuelda, pero ¿y qué hago? El nivel de alquimia. Pues si tengo que estar así. Veneno. Canción de cuna. Nah, es que aquí no hay nada de eso. Vale, o sea, hay una misión que se basa... Entiendo, una misión que se basa en que tengo que subir ahora a toda hostia alquimia. Vaya tela. Solo tengo que darle la hierba al señor. Se la tiro así, se la pongo encima de la cara, le pongo los brazos así y le pongo una flor aquí. Y ya le cierro los ojos y le meto así un Padre Nuestro y hasta luego, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle la hierba. Queda súper claro. Hopefully I have what you need. Venga, toma, una consuelta para ti. Confirmar entrega. Se la restriego así por la cara. With any luck, I'll soon be feeling better. If you find the time, stop by to see me in a few Sí, days. claro. ¿Te crees que yo soy aquí? Vale, perfecto, espectacular. ¿Tú qué te pasa? He'll be able to get out of this on his own. Claro, claro. What do you want? Tenéis buen aspecto. You look all right. Mostly, but my leg still hurts. Did the humans wound you? That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running away. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. Este habrá que cambiar las vendas. Use? Those bandages need changing. Ahora tengo vendas. I've got bandages, so I can take care of it. Wonderful. Coño, ¿10 vendajes? Brother Nicodemus. I can do it myself. I thought you were a blacksmith. A long time ago. Todo el mundo me conoce, ¿eh? But unfortunately, I've had to learn a thing or two about the art of medicine since then. Well, fine then. Colega, que te voy a poner un vendaje, no te voy a operar. Dear Mistress Johanka, I come again in admiration of your selfless dedication. I would like to invite you to a fine banquet at my palace. Hostias. He salido detrás de ella como si fuera un oso o algo así. What business have you here, fellow? Who let you in? I'm taking care of the wounded, as I'm sure you're aware. Ah. Well then, run along and take care of them and let me talk to Johanka. Creo que sí, amigo. You're not- Soy requerido. Tengo unos guantes maravillosos que lo dicen. ¿Y si celebramos el banquete aquí? What? Wouldn't it be better to have the banquet here, custodian? What? If you won't give the sick anything else, couldn't you at least hold the banquet here? Vaya. Nobody's going to talk to me that way. Lock him up for the night and let him learn some manners. ¿Sabes que estaría todo guapo? A ver, que me dijeran, oye, tu personaje va a decir esto. Pero bueno. Estaría... No, a ver, no estaría mal, ¿eh? Imagínate, ¿eh? Vaya tela. A mí también creo que está hecho para que falle. No, que va. ¿Me puedo ir ya o qué? Ah, que ni he dormido. Qué hijos de su puta madre, tío. Estoy con cansancio, con hambre. Prisionero liberado.
¿Qué? Claro, he estado dentro de una cárcel, claro, la humedad, el frío, dormir encima de 500 penes o algo así, no sé. Hostia, vaya tela y vaya tela la que me ha... vaya tela a dormir. ¿Dónde puedo encontrar un sitio para dormir? Hostia, vaya tela y vaya tela. Bueno, de momento tampoco necesito dormir excesivamente, pero vaya tela y vaya tela. Necesito comer. No sé ni dónde estoy, voy todo perdido, macho. Vaya tela. Se me habrá muerto todo Cristo ahí. Si es que si vas a ir vendido a las conversaciones... Intentas hacer un juego todo realista, que si las conversaciones, que si la ropa que tienes que llevar, que si tienes que ir limpito, que no hay cuánto. Y luego no sabes ni lo que vas a hablar porque es como si fueras un tío que le han pegado 4 pedras en la cabeza. Pues es fantástico, oye. Bueno, he comido un poquito. No, porque tienes que limpiarte muy bien por la mañana y no sé qué, y así tendrás una condición de diálogo que no hay qué ni cuánto, y lavar la ropa porque no hay qué, y estudiarla no hay cuándo. Michel Patata, tú estúpido. Y ponía, oh sí, mi señor, estoy de acuerdo con vos. Patata. Más hambre. Perfecto, ya estamos bien. Voy a ver si pago algún sitio donde pueda sobar, porque vaya tela. Vaya tela. ¿Dónde está? ¿Puedo sobar donde los caballos? ¿Dónde puedo sobar, tío? Es que estoy ya que no sé ni lo que hago. Mira, aquí hay una cama. Vamos a dormir un poquito, tampoco una barbaridad. Hostia, la energía, cómo se ha ido a la mierda. Pues sí, tío, va a ser de noche, tío. ¡Qué hijos de su madre! Mira tú. Voy a dormir hasta las 9 y ya por la noche dormiré. Vaya tela. ¡Galleta! Comodidad 30%, no veas. Normal. Tendría que haber pagado la cama, tío. Con eso seguramente lo hubiera hecho en nada. Es que estoy tontísimo, tío. A ver, habiéndolo pagado tendría más comodidad, pero no he pensado en lo de la comodidad y que seguramente pillarían más... ¡Ah! ¡Qué tonto que eres, tío! ¡Ey! Señora, no sabe ni subir escaleras. Señora, señora, señora. Señora, me cago en Dios. God save. Sí. Can I sleep here? Certainly. For how long? Just the one night. All right. Here you go. You've got it all to yourself. No one will disturb you. God bless. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver la diferencia, porque esto tendrá como un 70%, ¿puede ser? Ya ves. Mira tú, de todas maneras... Bueno, me da hasta por la... Bueno, voy a dormir hasta las 2 y el resto del día seguiremos con la mierda esta. Vaya tela. El mongolo ese que ha venido aquí en... Claro, ese será un jefazo que flipas y a ver quién le dice que no, ¿sabes? Patata.
Sin duda es un amigo. Hola, Susi, ¿qué tal? Averigua cómo les va a Fritz y a Matthew, ya. ¿De aquí ya he comido? O sea. Me cago en todo lo que se menea, tío. En todo lo que se menea. La que me han liado. Salvia. Amapola. No sé si tenía ahí amapolas. Mi caballo. Me resulta un poco ridículo que le tengas que dar de comer al perro, pero al caballo no. Bueno, a ver, me imagino que comerá hierbas. Supongo que habrán pensado eso. O sea, yo pretendía hacer como un montón de misiones hoy, ¿sabes? He llegado aquí y me he estancado completamente. Pero completamente, ¿eh? Vaya tela. Loco, ¿qué es esto? En manos de Dios. Ayudar al tratamiento de los enfermos del monasterio. Intentar conseguir suministro de mal al custodio. El custodio es el tío con el que me acaba de mandar a la mierda, ¿verdad? Seguro. Philip, from Skalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. Joder, colega. He just needs to sleep. Solo necesita dormir. Bueno, vale. Pues a lo mejor deberéis dejarlo en otro lado, que no hay un charco ahí de... He just needs to sleep. He just needs to sleep. Vaya. Este ya está, ¿no? Why the fuck are you waking me up? How are you feeling? Good. It feels clean. Hope it helps. It will. Tell them to rebandage you daily. You have the bandages here. Thank you very much, Henry. Don't mention it. Good luck to you. Me parece fantástico. A ver, Johanka, que no veas. Henry, how are you? De lujo, me encanta la cárcel. El custodio... Ah, sí que es el custodio. Madre mía. That custodian Sebastian is really obnoxious. He can be unpleasant, but in his own way. I don't know. You can't be serious. What's that supposed to mean? At least he was here, unlike you, the whole time. And anyway, mind your own business. Good luck then. Gracias. Henry. Ahora estamos otra vez de bien, ¿no? De Wattis. ¿Qué le pasa al fulano de la pierna vendada? What's wrong with that man by the altar? He doesn't look wounded, but he's really pale and doesn't react at all. He had a broken leg. A bad one. The bone had come right through the skin. We tried to straighten it, but I don't know if we did it right. Hostia, qué chungo, tú. I'm not holding out much hope for him. I've seen folk in that state before, and it didn't end well. My God. There has to be something we... Cerrar la pierna. What do you suggest? The monks won't help, and I don't know anyone else who can. Le enderezaré la pierna. ¿Qué hay del verdugo de rataje? La madre me parió. Well, I can try. I'll straighten his leg. You? Soy experto en enderezar cosas. I've had occasion to try this sort of thing before. You have to place the bones as precisely as you can next to each other. It's hard, but you have to ignore any screams of pain. That's the only way to help him. Madre mía. Well, fine. Try it then. Voy a hacer primero esto y a ver qué pasa. ¿El de la pierna hecha polvo es este? Madre mía. ¿Esto va a ser también un minijuego? Are you holding him firmly? Aye. Mira, un nivel principal. Dios, me he hecho daño, tío.
Robar el bolsillo. Ahora le enderezo la pierna y le robo el bolsillo. Greetings, Henry. Henry, saludos. ¿Qué le ha pasado a Philip? What happened to Philip? Philip. Poor man. There was nothing wrong with him, and now he's getting worse every day. But do you know why? Maybe. He didn't run away from Skallets, you see. He hid for days among the corpses. If he got poisoned. But what can we do? Us? Nothing. Only Father Simon might have been able to. Simón. Padre He knew a Simón. lot about poison. Don Simón. And where is he? ¿Dónde You está? know he left Skallets years ago. And does anyone know where he ended up? If you believe the stories about a wild man in the woods, then Rovnar is the place to go. ¿En serio? Ahora me tengo que largar de aquí para buscar al padre Simón. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Al padre Simon. Ravna. ¿Dónde puñetas está Ravna? Ah. Vaya tela. Bueno, vamos a ver si el padre Simón está por ahí. Vamos para allá. Mira el tío usando ahí los caminicos. Pero yo como para pelearme ahora, ¿sabes? A ver dónde está el padre Simon. ¿Por aquí? I'll be with you. I see there's not much going on around here. So you've stayed here on your own? Quite so. All by myself. All the others were either killed by the Cumins or fled to Rattay. I'm sorry to hear that. And what's keeping you here, alone? My older brother ran away with the wandering players. So when our father was on his deathbed, Este no será, ¿no? I swear I'd never leave our home. I can see you took your vow seriously. Esta parte es la que hice 1000 veces. Ya la parte de encontrar y me moría por X razón. Vuelto a empezar porque no guardé. Lo hice 4 veces. Joder. If it were Cumins, I'd grab an axe and that would be that. But a week back, some rabble made their way through here. They begged me for food, and mark my words, they weren't taking no for an answer. If they'd been Pero, just... loco, ¿eres el padre Simón o no? They would have stormed the cottage. Oh, esto es otra misión seguramente, ¿no? True enough. I saw the mess they left behind. Savages. It was horrible. People tried to find shelter in the church, but them dogs was waiting. They knew too well that... ¿Se va a quedar durmiendo? To hide. And where did you hide? By the grace of God, I got my family away into the woods. But I don't see your family with you. I hope those bastards didn't sniff them out. No, it takes better man than them to track me down. I sent my wife to Rattay with some others. Uh. Do you think folk will ever go back to their homes? Oh, I don't know about Skallets, but the folk here are sure to want to come back. The only thing they're missing is spiritual support. Do you mean the priest? Indeed. When the land's at war, noblemen fight to protect their property. But simple folk want someone to tend their souls. Of course. But it was the Skallets parish priest who ministered here, wasn't it? He did. But there's been no sign of him since the attack. Or at least he's definitely not in Rattay among the refugees. That's true enough. I didn't see him there. But if you're interested, young fella, maybe you could help us find the priest we need here. I can always ask. But I've really got no idea where to start. I can help with that. A few years ago, there used to be another priest in Skallets. Simon, I think his name was. Simon. Father Simon. I remember him. That's the one who went missing. El que estoy buscando, vaya. I don't want to spread rumors, but they say he was in love with his housekeeper. And then she died somehow, poor thing. That's not a story I've come across. It only reaches folk who care for such tales.
Well, to finish the story, Simon left the parish and ran away. You know that already. There was neither sight nor sound of him for a long time. Until this spring, he showed up here. And what's he doing here? That's just it. People say he's become a hermit. All right. And where can I find him? I couldn't tell you exactly, but you could start by talking to that girl's parents. Madre de Dios. And it's likely they know more. They may even have had words with him. I'll go and see what they have to say for themselves. God go with you, lad, and I pray you find him. If some heathen stabs me in my sleep, I'd rather have a decent burial. Don't worry. I'll bring someone. O sea, ¿cuántas misiones puede ser que hayan en cada pueblo, tío? Realmente muy rápido esta misión y todo está muy cerca. Sí, no, pero no por rápido que tal. Es que estoy empezando a pensar de en cada pueblo la de cosas que puede ser que haya y... no veas. Bueno, el padre Simón. Don Simón para los coleguis. Joder, sí que estaba cerca esto. Aquí viví... ¿En serio? No puede ser. No, pues si me está... ¡Ah! ¡Coño! Joder, ya decía yo. No tenía sentido. Ah, que no la tengo activada. Claro, me ha pasado a otra. Un hombre con sotana. ¡Oh! ¡Coño, que me muero! Ya. ¿Pero tú pudiste pasártela? ¿No has dicho que se te murió el tío 200.000 veces? Joder, sí que dura lo de la cárcel, ¿no? A la cuarta ya me la pasé. No veas. El padre Don Simón. Es que por ahí me aparecieron unos caballeros igual que tú. Tenía lo de la cárcel. Claro. Pero bueno, puedes pasar de ellos, ¿no? Quiero decir, si vas a caballo... Joder. Caballo siempre me tiraba y nunca podía huir de ellos. Hostia, vaya putada, tío. No sé, mi caballo nunca me ha hecho eso, creo. Me moría de una caída, joder. Señora. ¿Será esta señora? Déjate, estoy buscando al padre Simón. Looking for the priest, Father Simon, and I heard you might know of him. Simon? What do you want him for? I'm looking for the priest who used to take care of St. James, and the locals tell me they saw him around here. I don't know if I can help you there. He'll never go back to his parish if you ask me. Very well. What is it you want to know? What went on between Simon and your daughter? Nothing that hasn't happened before. Our Mary was his housemaid in Skalitz. She was pretty, very pretty. And he was young, and so things went the way they do between comely young folk. She came back home one day, heavy with child. Bueno, yo que no soy muy... These things happen. What can you do? I said as much. I was just glad our girl was provided for. Only she never had the chance to hold that babe in her arms. She didn't live through the birth. I'm very sorry. Vaya época, ¿eh? Such is a woman's lot in life. Men die in battle, and women in the arms of the midwife. And what happened to Simon? The poor man. He took it the worst. He was sure God's wrath smote Mary for her fornication. That's rubbish. People lie together out of wedlock all the time, and God never smites them down. That's just what I told him. But it's hardly my place to lecture a priest. And who knows? Maybe he was right. Bobadas. The Lord moves in mysterious ways. He was overflowing with grief. He barely spoke, didn't eat, refused to take a new housemaid.
And then, one fine day, the presbytery was deserted. It took a good season before another priest came along. Where can I find him? He's said to be wandering around here somewhere. I heard that too, and I'm inclined to believe it, even though I haven't seen him myself. How come? After our poor Mary went to her rest, we used some of the money he'd paid us to put a cross up by the roadside. And lately, there's been wreaths of comfrey turning up next to it. I don't take them there, nor my husband neither. You think Simon does? Who knows? Maybe it's a miracle. I could believe anything. But there's not been fresh ones for a while, so perhaps he's moved on elsewhere again. I see. Can you tell me where that cross is? Certainly. There are settling tanks for the mines to the west of Skalitz. On the hill above them in the woods, there are several paths. This cross is by one of them, close to the brook. No lo entiendo. ¿No podían haber construido la cruz esa aquí al lado de la casa? ¿Qué cojones? What went on between? Nothing that hasn't happened before. Our Mary, Esto ya lo he leído. Yes. What? I said as ¿Por qué much. salía otra vez en...? Very sorry. Such is a... And what happened to... The poor man. That's rubbish. Ah, porque... Vale, ya entiendo. I'll be going. Ya entiendo. Vale. Very good then. And if you ¿Hará falta que hable con alguien más? know that we have no hard feelings. I'll tell him. God be with you. ¿Hará falta que hable con alguien más? No creo, ¿no? Hostia, es en serio. O sea, ¿viven aquí y le ponen una cruz aquí? Vaya tela. ¿Por qué no? Por escuchar, ¿por qué no venís aquí a España? Loco. ¿Qué cojones? Que el caballo no puede subir esto. Madre mía, tienes que saltar para subir eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan espectacular! Pues sí que dura lo de la cárcel. Joder. No paro de acumular misiones sin querer. Por cierto, cuando encuentras una tumba sí se marca, pero solo cuando casi estás encima de ella. Cuando encuentras una tumba sí se marca. Si es que realmente a veces hay que tirarse encima de algo para que se marque. Bueno, pues ya estamos en un bosque lleno de mini pinos o lo que sea esto. Dando por saco. Fíjate tú dónde han puesto la cruz. Fíjate tú dónde han puesto la cruz. This must be that cross. Mary's mother was right. Someone did lay. Y no a mucho de ello. Mirar la zona, Simón podría estar escondiéndose en un lugar cercano. Coño, si me lo marca y todo. I should have a look around and see if there's comfrey growing anywhere nearby. O sea, que la cruz de la hija la consuelda. La cruz de la hija la plantan a 1000 kilómetros. Más o menos donde crece el tío, donde está el tío este. Y las consueldas van a estar donde vive el tío este también. O sea, hostia, casualidad.
Vale, ¿y ahora qué? Las consultas estaban ahí, pero no he visto nada. En el bosque de repente se ve todo pixel. No me... No, oh, mira. Hey, you! What are you doing here? ¿Escucho voces? I've come for the priest. Simon. There's no one here called that. There is. Do you take me for a fool? All right. Maybe there is someone here. What of it? We're not going anywhere. I think you should talk less and move your legs more. And why is that? You think you've got what it takes to beat us? I might. But it doesn't matter, because I saw you yesterday, and then stopped by Talmberg to report. So, unless you'd rather wait for Sir Divish's Captain Robard, you should go now. Shit! Alright, we'll go. How far are they? Far enough, still. If you run, I'm sure you'll get away. Right. Thanks for the warning. No los matéis. ¿Por qué no voy a matar? Mira, de pura casualidad. Are you alright? Yes, I think so. Oh, what happened to those wretches? They're skulking around here somewhere. Good God! Couldn't you scare them off somehow? I'm afraid they'll be back. I'll see what I can do. Just don't hurt anyone. Ah, porque si no este se... mosquearía. Oh, thank you, my son. I was beginning to fear I'd never get out of here alive. Times are hard when brigands roam the land and attack the defenseless. But they didn't attack me. I saw them raiding birds' nests down by the path, so I took pity on them. Which makes what they did all the more loathsome. That's no way to repay a good Christian's hospitality. And to whom do I owe my salvation? My name's Henry. You may remember me. I'm the son of the Skalitz blacksmith. Your face does seem familiar. But listen, Henry, I can't help feeling you didn't stumble across me by accident. It's true. I've come to ask a favor of you. Me? What on earth could I do for you? I need you to go back to St. James. The folk there need spiritual guidance. Skalitz is a burned-out shell, and many have died in St. James. They need a priest. Any priest. I understand, but I have to disappoint you. I gave up my calling. Instead, I've given myself over to repentance. I know your story, Father. Then you know what I'm guilty of. Yes, and I don't want to try to make light of it. Your conscience is your own affair, but I know that deep down you're a good man. You don't know what you're saying. You don't know me. But I know what you did. Many priests break God's commandments willy-nilly and aren't the least ashamed. That doesn't absolve me of my sins. God's law is set, no matter how often it's violated. You're certainly right, but the people need you. And forgive me for being blunt, but while you can leave the presbytery if you choose, it doesn't absolve you of your duty to Christian folk. But I'm a sinner. I'm not fit to guide anyone. I'm unworthy to do so. Priests, bishops, monks, abbots, they're all sinners. Even the Holy Father himself is a sinner. You've done your penance, and now your people need you. You're probably right. It is my duty. At least for a time. Until they find someone better. As you say, once things are back in order, there'll be a new priest at St. James, and you can leave if you want. All right.
I'll take what I can carry and go back to St. James. Thank you. Your parishioners will be very grateful. I need help with treatment. And what's wrong with you? Oh, nothing. But Philip from Skalitz is dying. He's lying in Sasau and won't last long. Slowly now. What happened to him? Nobody knows much. He's not wounded, but I heard he was hiding from the Cumans for days in a pile of carcasses. The Lord have mercy. The living should never lie with the dead. His intestines must be purged, but even then he's in God's hands. Purgar los intestinos. His intestines. It might surprise you, but you'll have to give him alcoholic spirits. The purest you can get your hands on. The best is distilled from Artemisia. It'll make him a bit delirious, but it'll help. I'll show you how to prepare it. Alcanzó un nivel de alquimia. Eso está muy bien. Eso está fantástico. Vale, en manos de Dios. La poción de Artemisa a Philip. Ir a Rovna a informar. Vale. Entonces, tú ya estás, ¿no? Pero me la ha enseñado a prepararla, ¿no? O sea, no hay que hacer nada más. Nunca encontré quién la vende y por eso ir a buscarla fallé y se me murió el señor. No me lo estás poniendo muy bien, ¿eh? Pues tengo que ponerme a preparar yo eso ahora. Me refiero a que la tienes que hacer en el banco de alquimia, sí, sí, ya, pero espero saber bien cómo se hace, porque si no me parece a mí que la llevo clara. Perdona. Vaya tela. Fíjate tú que yo he ido a hablar al monasterio sobre las piedras, ¿eh? Vaya tela. Viaje rápido, no exactamente. Tengo que ir aquí a informar. Antes. A menos de que haya un viaje rápido cerca, que ahora mismo no lo sé. Ah, sí. Hostia, ¿en serio? Pensaba que era la granja de los otros. Sí, es que pensaba que era la granja de los de arriba. Fíjate tú lo que dura lo de la cárcel. I'm at your service tonight. I found you a priest. Really? That's wonderful news. Who is it? The former parish priest of St. James. I persuaded him to return to live among you, at least for a while. So you found him? Yes. He was roaming the woods around here. Thank God. You'll see. Once there's a priest, people will soon be back. I hope so. I've put together a small sum for a new piece. So I thought a portion should definitely go to you, as a reward. I couldn't possibly take it. You'll need the money to rebuild the village. As you wish, then. I shan't weigh you down with it. So, farewell to you. And I hope he gets here. Coño, pensaba que me iban a aumentar la reputación por eso. I'll keep an eye on him myself. Godspeed to you, Henry. Vaya. Thank you for your help. Take care. Ah, sí, reputación ganada. Bueno, aunque puede ser simplemente por haber hecho la misión. Un hombre con sotana. Vale, entonces hay que venir aquí y... a saber. Se me hace de noche. Coño.
Madre mía, sí que estábamos lejos, tú. Qué rápido va mi caballo. Hombre, claro. Podía haberme metido con el caballo aquí dentro. No soy muy espabilado. A ver, Rafa, viste que le compré las herraduras militares, ¿no? Es que el caballo pasó de... No sé si fue de 23 de velocidad a 34 o así. Con las herraduras militares. He just needs to sleep. These wounds have been well taken care of. Tengo que comprar esas. El mío tiene las de noble, creo. Ah, vale, se supone que tengo que hacer... Ya está, o sea... Llevar la poción de Artemisa. Pff, vamos a ver. I can't sleep again. Artemisa. Coño, pues si esto ya lo tenía. O sea, si esto ya sabía hacerlo. Ajenjo y salvia. Amargo licor de hierbas amargas. Ah, vale. Hola, Krilot, ¿qué tal? Ah, necesitaréis alcohol. 2 puñados de... ¿Pero el alcohol tengo que comprarlo yo o sirve el de aquí? Ya sabías hacerlo, pero no sabías que eso ayudaría. 2 puñados de ajenjo y 1 puñado de salvia. Molé del ajenjo. 2 turnos. Joder, tío. Hostia, esto es jodido, ¿eh? Vale, perfecto. Tengo que ir a sobar. ¿Puedo dormir aquí? ¿Pero hay una cama? ¿No la he visto? Guárdate esto, amigo. Ah, mira. A saber a qué hora se levanta esta gente. Comodidad 30%, ha hecho la maravilla. Me imagino que se me quitará lo de la cárcel. Había una mejor. Vale. Al final este tío se me va a morir, ya verás. Yo he visto esa y digo, pues será esa. ¿Hay una mejor? ¡Ah! A ver, necesito... ajenjo me parece que pone... Y salvia. Ajenjo y salvia. ¿Y el alcohol qué? Licor será, ¿no? Mira, ajenjo. Salvia. El alcohol aquí no hay. Todas las bases son las que están en el puesto. Lo único que tienes que poner tú son la hierba. Ah, vale. Menos mal, ya pensaba yo que... A ver, mirar cesta. Cerrar trato. Vale. A ver, si me entero. 2 puñados de ajenjo y 1 puñado de salvia. Dejad que la salvia hierva por 1 turno. Moled del ajenjo. Es que si no se me va a olvidar, tío.
Yo sé que resulta muy bonito y muy realista tener que estar mirando el libro y tal, pero madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Preparar. Vale. Dejad que la salvia hierva por un minuto. A ver, alcohol. Claro, me imagino que hay que meterle alcohol. Licor. Vale. Un puñado de salvia. Vale. Que la salvia hierva por un minuto. Voy a imaginarme que está bien. Molé del ajenjo. A ver, ajenjo. Moled el ajenjo. Voy a suponer que ya está. Echad en el caldero y que se cueza durante 2 turnos. Vale. Destilad. ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone? Ya, el alambique, pero no me deja usarlo. Fuelle, reloj de arena, reiniciar. No me deja usarlo. Toma la... Ah, la bot... ¿En serio? Ah, vale. Vaya locura, tío. Bueno, ha sido conseguido. A ver.
Ayudar en el tratamiento de los enfermos del monasterio. Intenta conseguir suministro de mano del custodio. Vale. O sea, ahora hay que ir a hablar con el mamarracho este. O sea, voy a convencer a un tío que me ha metido en la cárcel, ¿no? Vale. Tiene toda la pinta. Good day to you. What do you need? Whose house is this? It's our local custodian's. The most esteemed Sir Sebastian, Baron von Berg. ¿Que por qué que estoy con la capucha? Pues hacía fresquito cuando me he empezado el directo y estaba con la capucha puesta. You don't seem to think very much of him. Well, of course I do. A man with a nose so stuck up that it acts as a rain funnel can't be all bad. What does the custodian do anyway? Well, he's meant to look after the local community and keep the peace. But in fact, he seems more interested in robbing everyone blind. Hola José, ¿qué tal? I'm much obliged. Don't mention it. Parecéis aburrido. You look bored. Beyond tears. How can you be bored here in Sasau? In such a holy place, filled with knowledge. Don't even talk to me about it. They won't let you touch the books. They don't want to talk to you. And when I wanted to look at the remains of St. Procopius, at least, they ran me off. Me! Like some kind of thief. What good is the whole blasted monastery if I can't even do that? No queda mucho del pobre Procopio. Well, they say there's not much left of poor Procopius. What's that got to do with anything? Está bien, ¿verdad? I'm not blaming you. It's just that only monks have access to the reliquary in the crypt. Folk were even taking relics away from St. Procopius' cave for protection before. Now no one's allowed in there. I know. But I'd never dream of doing that. I just wanted to touch them for luck. Quizá puedo ayudaros. Maybe I could help you. Y salen misiones por todos los lados, macho. How? You're not planning some... Barra basada, me hacía que no escuchaba esa palabra. No, not at all. I was going to bring you something from the cave under the monastery where he spent his time. You can get in there, you could touch it for luck, and then I'd return it. Oh, now. You do that for me? Of course. Then I'd be very grateful to you. Una misión un poco rara, ¿no? Reliquias sagradas. Rara de cojones, la verdad. Ay, ¿cuánta gente... ¿Cuántos NPCs habré pasado por al lado que no... que no he hablado con ellos y seguramente tenía una misión? No veas el buen trabajo que está haciendo este señor. Este es el monger este. I'm honored that a knight such as you takes Loco, pero si me han metido en la cárcel hace un rato. I'm helping at the infirmary now, and I came to... Ah, and how is Johanka? Do you know her well? Yes, I do. Good, good. Does she ever... Todos los días está hablando de ti a tope. ¿Algo? Sometimes. A little. That's good. Excellent. Johanka means a lot to me. I'm mainly here for supplies and to talk about the state of the wounded from Skalitz. They need blankets, food... Well, that's not my problem. Let the infirmarius take care of it. His hands are tied. Until the abbot comes back, he can't get anything. And why should that interest me? Maybe because of Johanka. What precisely are you getting at? Something could happen to her too, someday. If any ill befalls my dear Johanka, she won't be left lying on some grubby floor. No esperaba que tirase por ahí.
see to it she's taking Pensaba que iba a decir, ah, Yuranka estará contenta. Sois increíble. Es que, ¿qué es esto de sois increíble? ¿Qué es esto? You're unbelievable. I don't know what you mean, but you should go now. You're beginning to bore me. Good luck to you. Madre mía, vaya tela, tío. We were talking about the supplies for the wounded. Why are you bothering me with that? Esto es lo único que puedo hacer, ¿no? Because I'll pay you. Pues ya está. For supplies? But of course. That will be... Será porque... You get your supplies from the monastery for free. No one will bat an eyelid if you ask for more. Blankets can get chewed up by mice. Food can go off. ¿Tú cuando vas a hablar con la gente llevas otra ropa? No quiero darle tanta pasta al mongolo este. No es suficiente, echarle de gracia. Ya es tú lo que vale. Sí que llevas otra ropa, pues ahí lo tienes. Yo voy vestido de caballero de no sé dónde. Para noble más que nada. Pues ahí lo tienes. Yo es que esa parte del juego me la he pasado por el culo. Bueno, el caso es que está hecho. Voy pagando aquí como si no hubiera un mañana. Bueno, pues lo tenemos hecho. Conseguir un trozo de los restos de San Procopio, no veas. Urban no es el... Oye. Ah, no, Veran. No. ¿La misión dónde está, tío? No la veo. En manos de Dios, ayudar en el tratamiento. Pero... ¿dónde está la misión? Tendré que esperar al menos 2 horas a ver si... Ah. A esperar. Ah, yo es que el tema de ir bien vestido me lo he pasado por la punta de... Vamos. De donde yo te diga. No puedo aún. What are you doing here? I see you look much better. No, I feel much better. Then I heard it was all down to you. If you ever need to know about anything that's going on in Sasau, come and see me. There's nothing much happens here without my knowledge. Thomas is my name. Good luck then. What's going on now? You didn't get any brew? The brew's gone. You could have saved some. I know, but I didn't. ¿Esto es en serio? Can you get me more? Pero loco. This is the last time. Goodbye. Quiet. ¿Es en serio, tío? Vaya cabrón. Amapola, raposa, cardo. Amapola... No tengo amapola, raposa y cardo. No tengo amapola. Fantástico. Raposa... Está enganchado el tío, ¿eh? Desgraciado. Amapola... Voy a pillar un par. Raposa... Aquí está. Y el cardo creo que sí que lo tengo. Pero bueno, me lo llevo. Estoy dejándome aquí el dinerito en esta gentuza, ¿eh? Amapola. A ver. Espérate un segundo.
Preparar. Vale, ahí lo tengo. Aceite. Puñado de amapola. Echad amapola y que hierva durante un turno. No sé si tendría que haberle dado otra vez, la verdad. Añadid el cardo y que lleva durante un turno más. No sé si con eso vale la pena. Yo creo que sí, pero... Dejad que enfríe, añadid la uva de raposa. No es que sea esto demasiado exacto, la verdad. Dejad que enfríe... Y ya está, ¿no? Se supone que sí. Ahí está, canción de cuna. Venga, a ver si el mongolo este... Brew. Yes, please. Take care. Está. Coño. Aún, tío. Joder. Quiet. Do you need any more help? Knowledge of herbal remedies always comes in handy. Listen up. We have some new brothers who are meant to help me with the wounded, but not all of them know their medicinal herbs as well as I'd hope. They'll have to be taught. I'm not much of a teacher. I should imagine not. But you won't be doing any teaching. Just helping me put together our new herbarium. I shall need all of the herbs mentioned in the old one. That sounds easy. I'll be right back. Don't be so sure. Some of the herbs are shy little things, prone to hiding from sight. When you've collected one of each, come back for your reward. One more thing. Bring me some old book or other. We'll scrape off the old ink to make a palimpsest, and use the blank pages for the herbarium. An old book. Very well. Madre mía. Take care now. Esto no para, ¿eh? Nada, tío. Habrá que... Yo qué sé. Vamos a esperar una horita. ¿Cómo ha salido eso en pantalla? Está enganchado. ¿Cómo ha salido eso en pantalla? What happened? We brought you back to the land of the living. How? How long have I been unconscious? For a long time. Your friends have left. I have to find them.
Rest now. You're going to be very weary for the next week or two. You'll find your friends. They probably ended up in Ratai like most of our folk. Whoa. All right. And Henry? Hmm? Thank you. Se supone que tengo que hablar con Johanka, no la veo. Ya. God be with you, Henry. How are the sick and wounded faring? I don't think there's anything more I can do for them. You did what you could. Truly. I don't know what I would have done without you. You saved a lot of lives. God be with you. Vale, pues ya está. Hostia, no veas. Yo que venía aquí a hablar de unas piedras y no sé qué rollo, ¿sabes? La Virgen. Y he salido con 100.000 cosas más. Sin duda es un amigo. Vale, hay que... altercado costoso. Contarle... Esto también está hecho. La casa del señor. Hablar con el prior. A ver. No veas. O sea, he venido con 3 misiones y salgo con 700. God be with you. Sir Divis me ha enviado para preguntarte sobre el accidente. Come in the name of Sir Divish. I'd like to have a look around the spot where the accident happened. And why is Sir Divish interested in that regrettable accident? He'd like to know what role the masonry had in it, or at least its quality. I guess it played a crucial role, but I don't intend to stand in the way of your investigation. I've already made sure the poor man was well taken care of, and that's enough for me. Thank you. I appreciate it. Who's in charge of purchasing materials for the construction? Mainly it's me. I pay the fees and make arrangements for delivery, but those in charge of the actual building take care of the rest. I'm not knowledgeable when it comes to the quality of stone. They had the red stone delivered from a long way off. They take care of storage as well? Yes, but usually whatever arrives is used up straight away. The construction is in full progress. Do you remember when they brought the last delivery of stone? Yes. It rained a lot that week, so they let the carriage sit right outside of the gate on the other side of the wall. It took some time before it was dry enough for further transport. And there wasn't anything strange about it? A little strange, I suppose. Usually they bring us a large block of stone, which the builders cut to size. But this time it was a number of smaller pieces. No one complained. They probably saw it as less work. I heard that you were late with your payment to the Talmberg quarry. That's true. We ourselves had late payments, and it took some time before we gathered enough money to pay. But that's happened in the past. Good luck to you. Hablar con el maestro constructor acerca de la ubicación del accidente. Ah, que está aquí. ¿No hablaste con la señora de Tumblr que también te echó los tejos? Hostia, no sé. Ahora mismo no lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está aquí dentro? Ah, sí. I am at your service, Sir Knight. The Overseer sent me. You're to show me the place where the accident happened. Like I've got time to spare to show you round. He should have done it himself. Why do you want to know, anyway? And have you noticed anything else going on? Of course. It's a construction site. Things are always going wrong. The men are always complaining and the work isn't being done fast enough. So it's just like any other building work? Essentially, yes.
Occasionally someone brings in bad wood, or a man cuts off his thumb and blames it on a bad omen, and then there's all these rumors going round. I'd be interested to know what the men talk about. Who's been stealing, which men from the monastery go to visit women, how the work's going, normal things. It's only the talk about the curse that's not in the normal run of things. And then there's that devil's skull they dug up. You talked about the devil's skull? I did. They say it was found in the hole dug for the foundation of the scaffolding. They moved it so it would do its harm elsewhere. But I wasn't there to see La calavera del diablo. And who might know more? Shouldn't you be investigating the stone? Leszek's in charge of the scaffolding, so ask him if you really have to know. He might tell you something. Who's stealing? Could someone be stealing the stone? According to the rumors, everyone, from the abbot and the custodian down to the lowest laborer. It's like with whores and dice. There's no protection against slander. And something gets lost here and there, that's true. But nobody stole any stone. There wouldn't be any left if every man here started helping himself, would there? Because of the Talmberg stone. If they really are delivering poor quality material, then there should be consequences. I'd be interested in what kind. But I'm guessing the Overseer likes the idea of cheaper stone, right? Where's the scene of the accident? It didn't happen on the main site. It was at the outbuilding next to the church, right under the long stairs before the entrance door. Ask my assistant who's in charge there. You'll easily recognize him. He dresses up like he owns the place. Take care now. Madre mía, tío. La cantidad de misiones que van saliendo, ¿eh? ¿O esto es lo mismo? Ah, pues creo que es creo que es lo mismo. Hay rumores sobre que el montador había encontrado una calavera durante la excavación al pie del andamio. Debería echar un vistazo a ver si descubro algo que aclaro qué pasó. Es lo mismo, lo mismo. O sea, al principio pensaba que era... Vaya pintas que me lleva mi colega. Can you tell me something about the poor wretch with the broken head? Yadek, he was a decent person. You could rely on him. He was honest, went to church. Why do you want to know? Did he have any enemies? Somebody who would want to... Kill him? You think someone threw that stone block on his head? If you're looking for the culprit, have a look at the stone. Who's in charge of the place where the accident happened? Me. I watch over everything here, and when necessary, I go to see my master. He's kept busy enough with the construction of the church. And are you responsible for checking the stone? Yes. We tested what load they could handle and how much they crumbled during dressing. But some of them must have been more weathered than we thought. Where were you when it happened? I'm not even sure. Somewhere else. I ran over when I heard the screaming, and they were already taking him away. Did you notice anything suspicious? No, I didn't. These things happen with great building works. It wasn't the first time, and God forgive me for saying it, but it won't be the last. Leszek. Buscar pistas. Vale. Busquemos pistas. Por cierto, que hay aquí arriba. Vale. Pues. No sé si es este el tío. Jesus Christ, be praised. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the bottom and I heard something rumble and then screams. I ran up and helped to carry him out. Did you notice anything suspicious? No, I didn't.
All I saw was a man with his head caved in, lying trembling. I never want to see anything like that again in my life. Good luck to you. A ver, aquí pone buscar pistas, ¿no? O qué? No, preguntar a Lesek. Lesek. Ah, vale. Cantero. Hay gente aquí en este lado. Hostia, ya decía yo. Cantero. Ahí está, Lesek, por Dios. I'm at your service, Sir Knight. I heard you found something. It's true. I dug it up during work. I then ran away with it and got rid of it so the others wouldn't see. But rumours spread anyway. And what was it that nobody was supposed to see? What do you think? A demon skull. Here, on holy ground, in the middle of the monastery. But it was outside the monastery walls. Where exactly? Is there anything else there worth seeing? Nothing but scaffolding. We started digging there to set foundations for extending it. And are you sure it was a devil's skull? I know what I saw. I can recognize a human skull. This one had horns, like the devil, besides. That thing gave off a diabolical stink. And where is it now? What did you do with it? I was taking it down to the river to throw it in. Only I dropped it at the top of the slope and it rolled downhill. The devil alone knows where it ended up. I'll see Madre if I mía. can find it. Ya verás. Ya verás, 700 años buscando la calavera. Lo tengo bastante claro. Busquemos pistas. ¿Es esto lo que se rompió? Hostia, ¿hay que entrar dentro? The stone fell on him here. You can still see the marks. This has to be the stone that hit him. I'll take a piece of it. Maybe someone will recognize it. Hostia, qué guapo está esto, ¿no? Just as I thought. There aren't any remains here. Tazón de cueva. Tazón de cueva. Vaya tela. Bueno. Lol. ¡Oh, oh! ¡Hostias! Tendría que haber salido por ahí, macho. Hostias. No me van a dejar salir... Ah, sí. A echar el viajecito vamos a tener que pegarnos, ¿eh? Y encima lloviendo. Es que tiene cojones la cosa.
Joder, vaya vuelta, tío. Vaya vuelta he pegado. No, no. Está dentro de los muros. Ah, vale, espera, que puede ser que se pueda abrir por aquí. Sí, menos mal. ¡Hostias! No puedo agacharme, ¿no? No me deja agacharme. Jesus, not as shallow as it looks. Me parecería rarísimo que estuviera por aquí y nadie la ha visto. Encima con la lluvia aquí pegándome en toda la chepa.
Joder. No, no me jodas, colega. Hostia puta, tío. It looks genuine, but I'm not capable of judging. Uf. De los creadores de Buscar el Palomar, ya ves. Llevar la calavera al matarife local. Vaya. No veas. A ver, yo en esa época me encuentro eso y me hubiera cagado un poco, ¿eh? Ya te lo digo. Creo que me hubiera hecho un poco de cacotas. Matarife local. A ver, amigo. Ya. Ya. La he encontrado. Ah, que está al otro lado del río. ¡Ya! No ha sido tan difícil como el Palomar, ¿eh? El caso es que mientras estaba buscando estaba pensando, no me extrañaría nada que esté debajo de esos monticulitos que sobresalen así. Pero claro, no había visto el de la parte de abajo del todo. Que pensaba que estaba aquí atrás. Qué raro. Ah, Matarife es enterrador. Ah, vale. Vaya tela. I found this skull. People are saying it's the skull of a demon, but I don't know. It certainly looks like it, with the horns and all. Well, let's see. Those are deer antlers that someone fixed to this human skull. It's not a devil, just a bit of devilry. Glad to hear it's not a real thing. Someone must have put it there deliberately, knowing that's where they were due to dig. And they put a lot of work into it too. The horns are held on tight, even though it was lying in water. Whoever did this was skilled bugger, and no mistake. Take care. Al montador Zamola acerca de la calavera y cómo llegó hasta allí.
Y sí, a pegar vueltas. Hostia, no veas la lluvia, tú. ¿En serio? Ya verás. Ya ha parado. No hay nada como quejarse. Ya. Ya. Vaya tarde más buena estamos echando aquí con el monasterio, ¿eh? Y a saber la cantidad de personajes que habrán en la zona. Bueno, y en todo el mapa que no habría hablado con ellos para que me den misiones. A saber. Pero claro, ¿cómo buscas esa peña? ¿Simplemente deambulando y preguntándole a todo el mundo? Poco loco, ¿no? Y otra vez lloviendo, tío. God be with you. The skull is a fake. Someone fixed horns on a human skull. But where would they get a human skull? And why would they do it? Maybe to frighten the workers? Raise the price? But that wouldn't help anyone. It had to be some idiot's idea of a prank. A un sandío. Who was nearly responsible for getting a man killed. Take care now. ¿Qué cojones? ¿Qué coño es un sandío? No está aquí el pavo este. Mira que hoy quería mirar un poco el tema de abrir la cerradura, pero mira, al final no está aquí este, tío. Ah, vale, está por toda la zona. Oh, soy al final un buen detective. Un gran detective. O sea, ¿este tipo de piedra existe de verdad? ¿Esto no está tintado? Porque no veas. You know the head they found near the scaffolding? What about it? Someone put it there on purpose. After they stuck horns on it to make it look sinister. What a ridiculous thing to do. Who's responsible? And where did he find the skull? I don't know, but I'll try to find out. Have you seen Leszek, the scaffolder? I saw him. What do you want with him? I want to talk to him about the head he dug up. Really? That's interesting. Why? He asked me to meet him on the scaffolding tonight, so he can tell me something important. Said he wanted to confess something. So he did have something to do with the skull. He knew it. Maybe. But I'd wager someone made him do it. He doesn't seem the type to come up with something like that on his own. I'm planning to go and meet him. Will you come with me? It will be safer with the two of us. I'll go. Very well. We'll meet at night. If I'm not down at the bottom, then look for me at the top. All right. Al anochecer, cómo no. A ver, ¿cómo estamos de energía? Joder, estoy con 91 de energía, vaya tela. Bajo el andamio al anochecer. ¿Cuánto queda para la noche?
Joder, si estamos a... Ah, no, no queda tanto. Esto supongo que es el anochecer, ¿no? Hostia, mira a ver si tarda más, ¿eh? ¿Cómo que ir a la obra durante el día? ¿Y esto? Si aquí no hay nadie. Pues me está apuntando ahí dentro, pero es que yo no sé cómo se entra ahí dentro. A lo mejor es que no es la hora aún. Ah, mira, estamos aquí. Claro, me marca aquí. Justamente aquí. Pero tengo que ir a buscar al otro tío. Es que no lo tengo muy claro. Aquí no pone eso. ¿Va a venir el otro aquí? Claro, es que no lo sé. Tengo que ir yo a buscar al otro tío. No. Joder, no veo nada, tío. Es que no sé si es aquí o arriba. Aquí es, creo. Maestro. ¿Este tío qué hace aquí? Pero este notas qué hace aquí. Me he pasado de noche. Me he pasado de noche. ¿O qué?
¿Y esta gente? Ahora sí. Ah. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué cabrón! Echaré un vistazo a lo alto del andamio, en serio. Coño, que se puede subir. Y el otro no viene. Mira, lo he desbloqueado. Hostia, ahora que lo pienso. ¿Y si por eso no puedo seguir subiendo niveles? Porque no sé si eso subirá o no. La habilidad. ¿Quién está sosteniendo la antorcha mientras subo? Joder, macho. O sea, ahora desbloqueo las fáciles así, sin tener que usar la ganzúa. Curioso. La cuestión es, ¿eso me va a dar experiencia? Porque si no... Será cabrón. Don't kill me. I'll tell you everything. Joder. Anda que ha aguantado. Who are you? I'm just a worker here. He told me that if I take care of you, then he'll forgive my debts. I didn't want to, but he forced me to do it. Who sent you? It was the master builder's helper. Por eso estaba durmiendo ahí el cabrón, ¿no? What? He was supposed to be here as well. He isn't. He went to the mill nearby when he found out Leshak was hiding out there. Fuck. What am I supposed to do with you? You tried to kill me. I was aiming to miss. On purpose. I wanted to scare you off and then say I missed. Don't kill me, please. ¡Mátenlo! Pírate. Fine, but I don't want to see you here again. Thank you. Hágate, payaso. ¿Qué me tengo que bajar ahora todo esto? Joder. Me estás diciendo... Míralo, ahora me desbloquea todos los bloques fáciles. O sea, todos los... Esto es fácil. Vaya tela. No veas. 70 años después. Hombre. Aquí no hay nadie, ¿no? Esto está cerrado. A ver. Forzar cerradura. 162. A ver. Desbloqueado. Estoy desbloqueando todas las fáciles sin tener que ni tocarla. Vaya tela. Ah, pues sí.
Te sube nivel haciendo eso. O sea, vaya tela. Vaya tela. Esa habilidad es la hostia, macho. Pero la hostia. Alcanza a mole y deténlo. Yeah. O sea que ahora las cosas muy fáciles o fáciles parece ser que se pueden abrir, vale. No sé si es por aquí. Porque no hay nadie en ninguna parte. Míralo, me las está desbloqueando todas, sin tener que hacer nada. Vaya tela. Vaya tela. Pero todas, o sea, me las está desbloqueando todas. Pensaba que iba a ser una especie de porcentaje, pero por lo que veo no. O sí, no... no sé. Esto ya... Hombre. ¡Mira! What the hell are you doing? That's Leszek, isn't it? Yes, it's him. I found him. And now I'm taking him to the Sawbones. I'd say he's dead as a doornail. You killed him, didn't you? Not at all. Look, he's still breathing. Pero... ¡Hijo de...! Hostia, te he puesto fino, ¿eh? Te he puesto fino. Vale, ¿y ahora qué hago? Informar al sentimiento del resultado de la investigación. Ahí va, se ha muerto. Ah, no puedo... Maldad moral en Bohemia. What? San Adalberto. ¿A qué cojones será eso? Ah, sí que se puede. Joder, las calzas nobles verdes, la Virgen. Ya esto. Esto, claro, aquí podría ponerme estas mierdas y cuando habla con alguien, aunque la carisma esta no parece que sean muy buenas. A ver, 17 de carisma, 14. Mira, estas son mejores. Camisa decorada. 12 de carisma, que me imagino que va a ser mejor que el jubón. Que el jubón este... Ah, pues no, esto es 13. Pues no entiendo entonces nada. Cofia, que serían 10 de carisma, y yo llevo esta, que es 5. Vale, esto sí que sería un poco más. Ah, yo imagino que la carisma esto también lo bajará mucho. Es que no sé muy bien tampoco cómo funciona la carisma. Sombrero puntiagudo, 14. Ya ves tú. 12. Es que no veo mucha diferencia de una carisma a otra, ahora que lo pienso. O sea que... esto estaría... salvo por descubrir el origen de la piedra defectuosa.
nada. Hay que pegarse un viajecito ahí a... Pues ¿cómo se sale de aquí, tú? Vale, parece ser que lo tenemos, pero claro, falta lo de la piedra defectuosa. Que está aquí arriba. Ah, que está aquí. Vale, vale. Al lío. Nah, déjate de peregrinos. Estábamos con otras cosas. Ahí está. Joder, con el torneo de rataje. Qué pesados, colega. No sé si debería... Bueno, puedo hacer que sea de día y ya está. Ahora que lo pienso. Joder, macho, de verdad, no veo nada. Yo no he visto mucha diferencia en el carisma entre la ropa que yo llevo y la ropa que le cogió, por ejemplo, a ese tío. A lo mejor la mía tenía 10 y la suya 12. O sea, no sé. Ya. Ya. Parece que es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Bueno. Primero a comer un poquito. Dificilísimo el tema de la comida en este juego, ¿eh? Vale. Rupert. Habrá que esperar a que se despierte. Maestro ladrón. Se supone que siempre la estoy usando la ventaja, lo que no entiendo. Hostia, qué facilidad, tío. Con eso. Me pregunto si la usase, ¿se escucharía? Ni se ha enterado, tío. O sea, lo he abierto y ni se ha enterado. Esa ventaja rompe un poco el tema de robar, ¿eh? O sea, de abrir las cajas. ¿Pero y dónde va a dormir este? ¿Dónde se supone que va a dormir este? ¿En el suelo? Hala, tira por ahí. Aprendiz de herrero. Si se abren todos así, ya ves tú. Ya no te pillan ni loco. Vaya barbaridad de habilidad, tú. No parece que haya aquí ninguna más. Y por cierto, yo aquí no veo piedra roja. O sea que sí que la tintan, supongo. Tiene toda la pinta. Ya ves, no paro de abrirla. No ha habido ni una que he tenido que hacer más allá de la difícil. Y esto parece que sigue subiendo, así que de lujo. Bueno, hay que hablar con el soplagaitas este. Pero primero voy a abrirte el cofre.
es que ni se enteran. O sea, claro, lo que hace ruido es abrirla. Ah, leave me be. Vale, tranquilo. Pasemos una horita... Bueno, no va a ser suficiente, seguro. Mucho duerme esta gente, creo yo. Demasiado. Mucha edad media, pero aquí mucho dormir. Vale, se ha despertado. No, ¿qué haces si no quería...? Pero me cago en Dios, habla con... Pero por favor. I hope I can be of help to you, Knight. Sí que puedes, ya ves. Sir Divish mentioned you've been having one or two problems. Well, he's not wrong. Thanks to these rumours going around, my stone blocks are just sitting here. Or lying. What happened with the stone? A beast broke off one and fell on someone, and they blame it on the quality of the stone. Ha! I bet they were too drunk to see straight. And isn't it possible that... It's not. I sent them the best stone. It will be a sin to cut corners to try and make money from the house of God. I'm sorry you have so many worries. I hope it all ends well. It'll end, one way or the other. It reeks of profiteering and politics. May the Lord watch over you. Pero... ¿y esta mierda de conversación? Here's the cursed stone that caused so much damage. It's old and weathered. But this isn't my stone. What? Well, this stone isn't from my quarry. See the grain? That's not from the weathering. The stone is from somewhere else. ¿Habéis dicho algo de maledicencias? What do you know about these rumours? There was an accident in the monastery, and there are rumours going around that it was because of bad quality stone. And isn't it possible one bad one might have slipped in there somehow? No, it's slander. Maybe they start thinking this quarry's too expensive, and they found themselves a new one. Whatever's behind it, I want to know about it. Did you send the last delivery of stone in smaller pieces? No, why would we do that? We always deliver it in big blocks. It's easier for us. That's odd. They told me they were glad you got them smaller pieces, so they had less work to dress it. But that's not possible. It seems the stone you sent never arrived, and they got this instead. Unthinkable. I delivered the last shipment myself because I wanted to exchange a few words with them, and nothing happened along the way. Then someone must have replaced them on site. But what would the builders have out of it? To replace it, and then say we sent it? I don't think the builders know what happened. Most likely it's someone else who has their fingers in this. A thief? Take care, ¿Y ya está? El bloque de piedra que causó el accidente Sabaza no provenía de la cantera de Tanlet. Alguien ha de haberla cambiado. Debería preguntar al maestro constructor a ver si ha habido alguna entidad sospechosa en la obra. Uy, macho. Estoy... a ver, yo creo que debería, antes de nada, de hablar con este, debería intentar solucionarlo todo. Creo. Ah, que hay otra ciudad aquí. Joder. No veas. Ah, ¿qué es eso? Luego, cuando ya no te queden muchas misiones por ahí de secundaria y tal, ¿qué haces? Te vas a cada ciudad y te pones a hablar con todo Cristo a ver si te dan misiones secundarias. Ah, ¿he venido andando? Eres un genio. ¿He venido andando? ¿En serio? Hostia, pensaba que me había subido al caballo. A ver, el maestro constructor.
Siéntate tranquilito, venga. Ahí, gracias. Jesus Christ be praised. Sí. Este pavo, la cara es clavada a uno que salía en Prison Break. Bueno, es un actor bastante famoso, lo que pasa que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero el tío siempre sale con el pelo largo. Tiene una cara de malo el tío que flipas. Ya salió en 200.000 películas, pero ahora mismo no sé cómo se llama. Es el pavo que pues eso, tiene el pelo largo y es un mafioso o algo así. Has anything else unusual happened? I can think of a couple of things. When we were extending the scaffolding, they dug up a human skull by the wall, with horns. The scaffolder Leszek got rid of it straight away, but there are still rumors going around about it. And about the building being cursed. A skull with horns? How did it get there? I don't know. I didn't see it with my own eyes, but there were enough witnesses. You can ask. Es que tiene la misma cara, tío. What about the second thing? One of our workers ran away. And that's unusual? Somewhat. Usually, if someone runs away, they take things with them. But he left everything here, absolutely everything, and disappeared like steam over a cooking. Como el humo de una cazuela. He didn't tell a soul what he was up to. Qué maravilla. Estoy aquí, no participo porque estoy con trabajo de clase. Pero es que era de todo. Gracias, Susi. Hay que estudiar, hay que estudiar. El trozo de piedra que cayó es diferente de los demás. I looked around, and the stone that fell on that man is different from the rest. Yes, it's very poor. But we have to work with what we've got. We didn't have anything else, and we couldn't wait for more. That's not what I meant. It's not the same kind of stone that came from Talmberg. Someone must have switched it. But why would anyone do that? Well, maybe he was stealing new stone and replacing it with old stuff. Or to sabotage the construction, I don't know. But the carriage never moved. It rained a lot and we couldn't get any work done, or we'd have been up to our ankles in mud. So someone had to take it out without being seen? That huge piece of rock. It would take a few strong men to shift something that size. I know you're trying to help, but someone would have noticed. It couldn't be done without anyone seeing it. Vuestro aprendiz es un ladrón y un asesino. Your apprentice is behind it all, Master Builder. Ah, que ya lo sabíamos. Entonces, Leszek told me the skull was Zmola's idea, and he was responsible for the bad stone too, and even worse things. Good God. Why would the lad do that? I always took good care of him and... Jesus Christ. God be with you. ¿me estás diciendo que al matarlo no vamos a saber por qué lo hizo? No me jodas. Pero también, a ver, él me ataca con una espada. ¿Qué iba a hacer yo? ¡Ah! No sé si seguirá la historia, pero... por lo que estoy viendo... tiene toda la pinta de que a tomar por saco. Si me ataca con una espada no voy a ponerme yo ahí a pegarle así tortazos. Podría haberlo hecho. Supongo. Bueno. Aceptar. Madre mía, os imagináis que... Déjate de escaramuzas. ¿Os imagináis por un momento que los viajes que estoy haciendo hoy no los hiciera en viaje rápido? Pff, madre mía. Macho, yo creo que este juego tienes para meses jugando. A ver, ¿dónde está el Sir Divis ese? Me ha parecido que había una A verde por aquí. ¿Qué era? Ah, joder con el torneo. Qué pesados, tío. Qué pesados. ¿Estará arriba? Sí, este es Sir Robert. ¿Tengo algo que hablar con este señor? No se va. Sir Divis. I've got good news, sir. The source of the problem was inside the monastery. There was nothing more to it. And the construction? We'll continue. The master builder's helper was to blame for everything. With him out of the way. Sí, pero no sabemos qué pasó. That's good. You've accomplished your task admirably, Henry, and I should reward you for it. Thank you, Sir Divish.
Seguramente tengo yo más dinero que él. Mira, manda un punto de fuerza. ¿Por qué? ¿Dónde está...? No, este no, el otro. ¿Dónde está el otro? No lo veo. ¿Se ha ido o...? No. ¿Es este? My respects to you. No veas el bigotazo. Entregar trofeos, sí. I have some trophies. Show me. Show me. They deserve bastards. A mí lo que me encantaría saber es... Hostia, 280. Lo que me encantaría saber es... ¿Cómo sabe que son orejas de cumanos? No creo que ponga ahí Made in Cumania o algo por el estilo. ¿Qué estaba haciendo? Hostia, debería bañarme, ¿eh? Libro de oraciones. Contiene 2 oraciones antiguas. Señor, ten piedad y oración de San Wenceslao. Maldad de moral. Sobre cómo los checos se entregan al pecado y al mal. Pero... ¿Esto qué es? ¿Esto tengo que leerlo en... o no? No entiendo muy bien esto. Inventario, levantarse... Libro de oraciones, leer. ¿Y qué pasa si me pongo...? Ah, pues no parece que pase nada. ¿Esto para qué es? ¿Solo para que lo lea? Señor, ten piedad. O sea, este no es el típico libro de ese rollo, ¿no? No entiendo. Son libros sin más, ¿no? Mira, el bloque caído. ¿Qué cojones? ¿Por qué sigo teniendo esto aquí? Bueno, ¿qué cojones? Eso y esto y... Se me ha puesto un poco malo el pretzel, ¿eh? Vaya tela. Debería darme un bañito. Levántate, hombre. ¿Hay alguna casa de baños por aquí? Ah, sí. Coño, este es el primer guardia que tuve que marearlo para que me dejara salir. Vaya tela. Ahí está la casa de baño. Voy a pegarme un bañito. Me imagino que me tengo que poner el sombrero este para que lo limpien, ¿no? Y la espada... No, el escudo quizás. No lo tengo claro. No lo sé si el escudo se tiene que limpiar o qué. Bueno, pues una misión hecha. Sube en lectura cada tanto. ¿Cada tanto? Bueno, vamos a pegar un bañico. Podríamos ir a ver a Teresica. Jesus Christ. That's Friday morning. Get myself fixed up a bit. Cada vez que abres uno, sube la lectura. Ah. Get my clothes washed. Eso está muy bien. But of course. Money for... Gracias, buenas gentes. Fine. No voy ni a regatear, amigo. I'm sure you'll be extremely satisfied. Ya ves, satisfies. Satisfies. Ya estamos, ¿no? Bien, bien limpitos. Y con eso hemos subido a 18 el carisma. O sea, fíjate la diferencia. ¿Esto no se supone que tendrían que haberlo limpiado? No entiendo nada. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Joder, macho, si tengo más aún. Cortejo, sin duda. Ah, mira, vamos a hacer esto. Mostrar. Vale, ¿esto dónde estaba? Vale. A ver, esta gente estaba... ¿Aquí? Vale. Hostia, tengo que subir, tío, lo de los ladrones, tío. O sea, la cerrajería. Ahora sí que no tengo excusa.
Joder, podía haber ido con el caballo para allá. Pim, pim, pim. ¿Vosotros qué recomendáis? Mira. ¿Qué recomendáis? Cuando te quedes un poco sin misiones secundarias, ir a cada pueblo y hablar con Tocristo a ver si te dan misiones? Porque me parece una forma un poco pocha, ¿eh? No sé, encima me va a tirar a mí... How do you like it at the mill, Fritz? It's got to be better than the mines. It's worse here than at Skalitz. There you could disappear without anyone noticing. No veas. El parguela este. Disappear. Nimoy isn't here. No, he's not. But the local foreman is an even bigger ass. I'm not sure that's possible. You better believe it. I'd like to pay him back for everything and drown him in the river. No veas tú. Creo que si vas a la taberna en cada pueblo, el tabernero te dice si alguien necesita ayuda con algo. Ah, es verdad, no había... Sí, las estrellas esas grandes, creo. Drown him? What's he done to you? It was the first or the second day here. We had a disagreement and I told him off. Vaya cara de alelao que tiene el tío este. We're fighting and that fucker just throws me in the river. I nearly drowned. Well, how did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to my waist in water. I see. Well, I'd be pretty fucking angry too. So you want to pay him back? Exactly. I don't give a shit about anything around here, but that bastard's in need of a good trouncing. Estos desgraciados siempre me están rayando, tío. What about the others at the mill? Are they awful as well? The miller's an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. And what can she do? Nothing. Not that it stops Matthew gonna see her. But it's Thomas who's the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. Yes. And what do you want to do about it? Do you think you can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. Ay, mía, qué pesadilla de tío, El típico que te mete en toda la mierda, macho, siempre. About your brawl with Elias. Your best friend settled the matter. You're serious? Absolutely. All you have to do is go to him and promise you'll pay the debt somehow. We won't forget this. On my honor. Thanks. ¿Qué entrenamiento te...? Ah, algo del sigilo, supongo. About Thomas. I spoke with him briefly and he doesn't seem so horrible. Then you ought to try working with him. He's a sneaky bastard. And arrogant. You should see how he puffs himself up when he's off to play dice with Lawrence. Who's Lawrence? Another mill hand? Aye. Este tío parece que esté hablando allí. They call him the Wren. Damned if I know why. Thomas goes there to play dice with him. Good luck then. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Y el otro? Oh. Anda que tenéis mala vida aquí, ¿sabes? Hola, amigo mío. I've heard you don't have it easy here. So you spoke to Fritz then? I bet that wasn't quite how he put it. No, not quite. Apart from Thomas's name, the rest was mostly swear words. I can imagine. I've been hearing the same from him all week. The foreman here is a pain in the arse.
He's trying either to wear us to the bone or force us to leave. Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. And the miller won't stick up for you. I would have thought all the yelling would drive him mad. Not really. He trusts that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I see. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while, and the mill needs a lot of fixing. But with him around, we can't even get to work. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off. He starts saying we're practically bandits, and what he's going to do about it. That gets Fritz going, and he starts yelling too, and... I'd never have guessed he's like that. Well, get a job here as a hand, and you'll soon see. And what does he do during the day? Does he work with you? Good one. He keeps his eye on everything, but his hand only touches the saw when the miller shows up, which isn't that surprising. Why? The last time he did anything, he almost took his thumb off with a chisel. I wouldn't put an axe in those paws of his either. So he's clumsy and arrogant. Hostia, vaya tela. That's what you said about your last He master. conocía gente así, ¿eh? Aye, but at least you could sneak away from old Nimoy for a bit. No chance of that around here. And what do you want to do about it? Just run away? Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working in a mill, but not with him around. It's unbearable, and there's no one I can complain to. But you could. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So, will you do it for us? Again? Fine. I'll try and talk to him. I'm glad. But try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. I'll keep that in mind. Me voy a pasar la vida entera sacando a esta gente de las castañas del fuego. Mira, arte de la guerra. Cuando estés en inferioridad numérica tendrás un 20% más de fuerza, agilidad, arte de la guerra y defensa. Cada ataque de cadena se interrumpe. Esto es una... no me interesa. Cuanto más herido estés, más potente te será tu ataque. Interesante. Este es el que más me llama la atención. Cuando estés en inferioridad numérica tendrás 20% más de fuerza, agilidad, arte de la guerra y defensa. Joder. Flipa. Este... yo creo que lo había visto, pero en principio no me llamaba mucho la atención ninguno. Ah, mira, fuerza. Aterrador. Los enemigos tienen más miedo y es más fácil que huyan del combate. Los que luchan tendrán menos determinación. Los ataques causan un mayor daño, pero cuestan un 10% más de resistencia. Solo se aplica a armas que requieran fuerza para blandir. Da un 40% más de opciones de superar al oponente en un combate cerrado. Este me interesa. Vale. Esto no me llama la atención. Y la vitalidad, en principio no voy a poner nada, aunque tenga ahí 2 puntos, ya lo veré mejor, más detenido. Vale, a ver, ¿qué más? Tengo 18 de carisma, tal como voy. Notoriedad. Venga, aquí no me pone que me vaya a subir nada. No sube la carisma. La notoriedad sí. Pero lo que es el carisma, ¿no? Y este encima está baja y todo. Hablar con Matthew. Ah, bueno, eso ya lo he hecho. Good day to you. What do you need? Cosas. ¿Esto ya lo había hablado con él? Sí.
Are you happy with your new workers? They're good carpenters, but someone constantly has to stand behind their backs and keep an eye on them. Really? Yes. When I'm there with them, everything goes smoothly. But the moment I leave, I hear Thomas yelling at them. I've heard. I don't know what I'd do without Thomas. He keeps an eye on everything for me now. The mill wouldn't function without him. Well, but Thomas has problems with carpentry. You're right. You should hear him cursing when he has to turn his hand to it. He knows he'll never be a real miller. What, just because of that? No. He's not too skilled at handling the water wheel and the mill run either. He can wield a shovel well enough, but otherwise I have to keep telling him how to do things. So he's not been foreman too long then? No. My son used to run the mill, but then his wagoner returned with him inside it. It'll be a year ago now, come spring. I'm sorry. Me too, boy. And after Martin was gone, the other workers left and only Thomas stayed. I don't know what I'd do without him. What happened that day? Wagons don't overturn themselves. He was transporting new stone blocks for the mill and he had to take a detour. Since the wagon was too heavy for the ford, it was after a downpour. The load must have slipped and the whole wagon fell on him. I pray it was quick. No veas. He was alone, with no one to help him. Of course not. Thomas was there too. He helped Martin to load the wagon in Sassa and both of them set off back. No me digas. Just the two of them? No one else was there? No, they always did it that way. Martin didn't like dragging people where it wasn't necessary, when they could be doing work elsewhere. But if I had been there with them, maybe he'd still be alive. Thomas couldn't pull the wagon off him. He ran for help, but it was already too Esto late. huele mal, Sorry. But I'm sure he's in God's kingdom now. He was a good boy, a kind soul. Have you been without carpenters for a while? A long time. Since winter, it's been just me and Thomas. Nobody stays around? No. These days, it's hard to find a man you can rely on. Young lads today are bone idle. None of them wants to do an honest day's work. And how many have actually worked here? About half a dozen, maybe more. We always put up with them till the most urgent work was done, then sent them packing. And what about Jane? Shouldn't she have a husband by now? What are you trying to say? A pretty girl like her is ripe for marriage. With a large dowry because she comes from a mill? Well, she had herself a man once, but he ran away during the winter. He wasn't up to the work either. And how long did he last? You know, he was here for a while. But back then my son was a foreman and he was a kindly soul. Too kind. He never threw anyone out. So everyone started leaving when Thomas took over? Well, Thomas is a dog on slackers. And just as well. Maybe it's harsh, but that's what you need nowadays. If we don't mill, folk don't eat. So the moment Thomas became mill foreman, everyone started running off? Not one man could stand it here, even if they had a chance to marry Jane. Don't you think Thomas might be doing it on purpose? Sounds to me like he's after the mill, or your daughter, or both. That's not like him. He's a good man and straightforward. He knows I can always send for a new mill foreman. And Jane? Don't worry about her. She'll wed whoever I approve of, even Thomas if he asks for her hand. At least with him, I know he won't leave the mill. Indeed, why would he, once he's got rid of everyone else? That's enough. I don't know why you're trying to slander Thomas. Está obsesionado con Thomas, el colega este. Farewell. Está el tío que le da algo. I heard what you asked my father. You can't expect help from him. He's none too sharp these days. Lleva todo el pelo lleno de paja, tú. And can you help me? ¿Habéis visto lo que ponía abajo? Nobody listens to me. No metáis la nariz en esto, bruja. He does do it on purpose. He did it the same way before. Why?
because he's afraid if someone comes who's more skilled, Father will notice and give his job to the newcomer. And your father lets him? Can't he settle this? He probably could, but he doesn't want to. My brother was the mill foreman before him, but last year a wagon overturned on him, broke his back. It broke my father too. And Thomas was here the longest. He was always close to my brother, so Father chose him as the mill foreman. And Thomas doesn't listen to anyone? Can't you persuade him? No. He keeps looking my way and tries to be nice, but he doesn't care what I've got to say. When I tell him something, it goes in one ear and out the other. And this probably won't end well. Well, what happened to your brother? And what does that have to do with this? I don't know. You mentioned it, so I was just wondering. There's not much to tell. A stone block that was loaded wrong, slippery ground after rain, and when the wagon overturned on him, there was no one around to help. What do you mean, no one? Surely he wasn't alone. No, he had Thomas with him. But Thomas couldn't lift the wagon off him, and by the time he found help, it was too late. And as if that wasn't bad enough, someone robbed my brother while Thomas was looking for help. Someone robbed him after he was dead? I don't know. But they took a mottled scarf which I gave him as a keepsake. He laughed when I gave it to him. He said it would make him look like a fop. But he still wore it all the time. Bueno. And someone must have thought it was worth stealing. But who'd steal a scarf? Why are you asking me? When they brought him back here, he didn't have it. That's all I know. I'm sorry about what happened to him. Me too. But it was his own fault. If he'd brought more people with him, he'd still be alive. He was too kind for his own good. I understand. Me huele un poco quién es posible, o sea, quién puede tener la bufanda. Me lo huele un poquito. Una tregua con el molino. Organizar una pelea con Thomas. Arreglar los problemas con Fritz, Matthew y con Thomas. Este me imagino que tiene que tener una habitación, ¿no? ¿Cómo puedo saber ya yo la habitación de... O a lo mejor la lleva encima, vete tú a saber. ¿Cómo puedo saber yo dónde duerme el tío este? ¿Será alguna de estas? Coño, qué casualidad. Esta no creo que sea. Así que tiene que ser a... Ahí. En ese lado, porque aquí ya no hay más. Quizás debería esperar a la noche, no lo sé. Así está. Pernera, no, esto no es. Uf, no sé yo si desde aquí me verían, ¿eh? Un segundo. Bueno, el molino no está ahí, así que supongo que el marrón me lo pegaría. Lo que pasa es que, claro, no veo a nadie más. No, aquí no hay nada. O sea, que es posible que no... a saber si está eso ahí o qué. O lo de la bufanda puede ser que no sea nada. I'm at your service, Sir Knight. He oído que os llaman el tonto del pueblo. Me han dicho algo sobre una partida de dados. Me han dicho que estáis con el hijo del molinero cuando el carromato volcó sobre él. So what do you think about the workers I brought you? If I hadn't put in a good word for them, the miller would have thrown them out by now. Me han dicho algo más. I heard them say something else. So they're complaining, are they? I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides for them? He can't manage the work anymore.
If it weren't for me, there'd be nothing left standing around here. Estoy pensando que a lo mejor debería haber tirado por el otro lado. But you need the help anyway, and they're pretty handy. Maybe, but they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill, and I saw them eyeing up Jane. Buah, yo creo que este se cargó al hijo. Strange about that. She's a pretty girl, and she's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. They'd have their way with her, then before her belly started to grow, they'd have run for the hills. Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed, they need the money. If they have peace to do their work, they'll be able to finish it faster. But... And then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. But do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Creo que tendría que haber tirado por el otro lado. They're not interested in the mill. They just need the coin to pay their debts. Once they've got enough, they'll have no reason to stay here. I never thought we could sort it out this way. I've known them for a long time, and you can rely on them when it comes to this. Everybody will be better off. All right. If they keep their part of the bargain, I'll even give them a few extra groschen. But woe betide them if they don't. You can tell them that. God be with you. Espera un segundo. Esto es lo que me interesa. I heard you were with the miller's son when the wagon fell on him. What of it? I just heard some talk, and I wanted to get the story straight from you. Talk? From who? I heard some gossip about it at the ale house. What happened? Was it really lightning that scared the horses? What? No, there wasn't any storm. It was just the road was muddy, and so we rode closer to the edge of it. It's a real stroke of bad luck, isn't it? Tell me about it. If I'd been behind the wagon, it would have fallen on me too. Why did only 2 of you go? He always did it that way. 2 people are enough for the trip, and if we needed an extra pair of hands, we could always find some local. Except at the end. If there had been more of you, he might have survived. Do you think I don't know that? I couldn't move the wagon on my own, so I went looking for help. We'd met a few travelers along the way, and I ran to find them, but it was too late. The weight of it crushed him while I was gone. I'm sorry. Me too. Me too. I didn't want to be the mill foreman, but the last thing he ever said to me, the very last thing he ever asked of me, was to take care of the mill. And I heard someone robbed him. Robbed? What kind of nonsense is that? I heard he was missing something when they brought him back. What? I don't remember anything. He had a scarf with him. Really? I don't know. Maybe he lost it on the way. Or it sank into the mud. Yes, that's probably it. It's still Hostia, vaya farsante. Este hay que desenmascararlo. Hope he's resting in peace. Amen. Pero ¿cómo lo desenmascaro? ¿Dónde puede tener eso, tío? Farewell. Por la noche, quizás. A ver si es que la tiene él encima, que no lo sé. Esto hay que mirarlo por la noche. Me imagino que habrá alguna cama por aquí, ¿no? Para un rato. Voy a dormir un poco. Sí, he pensado que la llevará él. Si no, no sé. A ver cuándo se vayan. Ah, mira, si falta nada para ir a dormir. A ver si no me tiran a patadas por estar durmiendo en la cama de alguien. Hostia, a lo mejor esta es su habitación, vete tú a saber. ¿Comodidad 50% esta cama? Pensaba que era mejor. Madre
mía, lo que tarda esto, ¿eh? Pesados con el torneo de rataje, macho. ¿Es este tío? Sí, es este tío. ¿Pone viejo Thomas? Ah, ¿viejo Thomas? Tío, ¿cómo cojones podían dormir aquí? ¿No hacía un frío que te cagas en esta zona o qué? Stop that. Hey! Fuck! A thief! I see a thief! God! Mira. Here! Help! Hostia, esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Alarm! Esto no me lo esperaba yo. Vaya liada, tú. El tío ha conseguido zafarse. Joder, macho, de verdad, ¿eh? Siempre me tienen que pasar estas mierdas, ¿eh? Aquí se habrá liado una que te cagas. En Ledeco tengo 44 de reputación. Pero loco. ¿Cómo puede haber pegado ese bajón? Claro, es normal. Pues nada, la he liado. Claro, es que el robo que tengo de bolsillo debe ser la peste. Pues sí, es el Ledeco, lo de la reputación. Vaya tela la que he montado. A ver cómo yo... ¿Cómo hago esto? A saber dónde andará ese. Yo es que robar bolsillos... O a saber dónde andará este. Ah, míralo, está por ahí arriba. O sea, sería muy fuerte, tío, que este matase al pavo y por intentar robarle me haya bajado tantísimo la reputación aquí. Tiene huevo la cosa, ¿eh? Claro, volvería a subir, lo dudo. Ah, míralo, está aquí este. Hey. ¿Pero qué viene hacia mí? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Dónde está? Tío, ¿esto qué es? ¿Se acaba de teletransportar? ¿Dónde está? What's that? ¿Qué cojones? A ver si es que no era él. ¿Qué cojones está este tío? Se ha pirado. Fritz.
¿No era el que acabo de ver? ¿En serio? Vaya tela. Eso tampoco es. ¿Estarán buscándome por aquí o qué? Tú imagínate que ahora ese es el que se cargó al... Tío, en serio, ¿dónde está el macio este? Ahí pone que está aquí. Tú imagínate que ese es el pavo que se cargó al notas este y resulta que me ha bajado la reputación por intentar ver qué tiene en los bolsillos. Hecho, de verdad. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Ha desaparecido? Según esto dice que está ahí. What's going on out there? Nada, tío, habrá que esperar no sé cuánto para que vuelva o yo qué sé. Ay, Dios mío, qué liada. Venga, como así no se baja la esto ni nada, pues nada, vamos a esperar. Claro, es que lo de robar yo no lo tengo alto. Lo tengo en la mismísima mierda. Lo de robar en los bolsillos, quiero decir. Abrir cerraduras ya es otra cosa. Vete tú la que hemos liado. A 44 la reputación en este sitio. Me encantaría saber a cuánto la tenía antes de intentar hacer eso. Nah, seguimos estando con la mierda esta encima. Vamos a esperar a que sea más de noche. Se vayan a sobar. Y lo intento otra vez. Voy a quitarme la armadura. Es que claro, otra cosa no se me ocurre. Aún está... ¿Quién es ese? Aún sigo teniendo la mierda esa... ¿Cómo se llama, tío? La recompensa por mi cabeza. Aún la tengo encima, tío. ¿Qué hace esta aquí? ¿Qué hacen? ¿Que no se van a dormir? Qué cosa más rara. Qué cosa más rara, tú. Pues este no está aquí. Yo no sé dónde estará, pero parece como si hubiera huido, macho. Aunque según me pone, está allí. No, este no es. Ah, este es Matthew, no Thomas, tío. Tío, ¿me he cargado el juego? O sea, ¿el pavo salió corriendo y no va a volver nunca? Claro, es hablar con Matthew. Es que, claro, Matthew, Thomas, pues, no sé por qué, se ve que los confundo o algo así. Claro, estos dos están aquí, pero... ¿Y el otro dónde cojones está? Ha desaparecido. Tío, es que a mí me gustaría poder hacer esa misión, tío. Ah, mira, está ahí.
noquear. Esto es lo que yo quería, tío. Eso, eso. Recoger cuerpo. No, no quiero recoger cuerpo. Quiero esto. Saquear. A ver qué hay aquí. Ahí está, la bufanda harapienta. La madre que me parió. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Supongo que tengo que hablar con la hermana antes, ¿no? De todas maneras, voy a intentar que sea de día, porque es que si no, no me voy a enterar de nada. Aparte, si van a estar durmiendo... Fíjate tú, ¿eh? Ahí la tienes, el tío se lo cargó. Qué suerte ha tenido antes el Notas, ¿eh? Y mira que hay que ser tonto para cargarse a un tío, llevarse la bufanda que podía reconocer todo el mundo y no deshacerse de ella nunca. Un crack. Pero claro, es que si no, no habría historia. Señora. God be with you. What can I do? You're probably interested in what Thomas was hiding, aren't you? Mierda, se me ha olvidado ponerme la armadura para hablar mejor. Especially in how you came to know. I saw it as it fell out of his pouch, and, Show it to me. Isn't this your brother's scarf? That's it. Where did you get it? As I said, Thomas had it. He did? And what did he have to say about that? Nothing. I came straight to you. Oh. I suppose I'll have to decide what to do about it. But I'm grateful you brought this. And maybe... Never mind. What is it? I was thinking you could go to him and tell him I have the scarf. But I think I'll handle it another way. As you wish. I'll go then. Take care. Pero... no entiendo. ¿Que termina así la misión? ¿Esto es en serio? Hostia, vaya chufla, macho, pero... Tío, ¿puedes quitarlo de la reputación de una puta vez? Pero, tío, ¿así se va a terminar esto? Pues vaya. I'm not talking to you anymore. I have nothing more to say. Mira. ¿En serio? No tiene nada que decirme el tío. El otro se ha pirado por lo que veo. No sé si la he liado aquí o qué, o lo he hecho mal. No, mal seguro que lo he hecho. Pero no sé, tío, esperaba que terminara de otra manera. Jesus, what have you been up to? It took some doing, but I made a deal with him. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. But you'll get an extra groschen or two for your troubles. And that's it? I thought... Never mind. Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll muck things up for yourselves. Como que objetivo no completado. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank you. You may have bought us some peace and quiet, and that's better than nothing. Here's something for your help. No ha salido muy bien esto, ¿eh? Problem solved. He won't bother you again. Really? How'd you pull it off? I found out he has a soft spot, and I gave it a good poke. I'd love to know what you found out about him. It doesn't matter. But it was enough for him to pack his things and disappear.
Jesus, it must have been something terrible. So he's really gone? Yes. ¿Qué cojones? Now it's just you, so try not to misbehave. You know us. We'd never do that. Se ha solapado una misión encima de la... O sea, un objetivo encima del otro. Here, it's not much, but it's all we have. Take care. Se ha solapado una misión encima de la otra. ¿Lol? What the fuck? Hostia, ha sido un poco raro, ¿eh? Hey, how'd you get so fucked up? Good luck then. Vaya tela. Qué raro, tío. Y el molinero supongo que sigue sin querer hablar conmigo, ¿no? Ah, pues no, sí que quiere. Ahora te honra, ¿no? Nah. Vale, no sé, ha habido algo raro. Se ha solapado una cosa con la otra, así muy extraño, tío. Vaya tela. El problema ahora es la... A ver, problema. No es que sea un super problema, pero... ¡Hostia! 18. Vale, esto no... Hostia, loco. Pero ¿y esto, tío? ¿Cómo cojones ha bajado tanto? ¿O es que baja mientras yo esté aquí? Vale, hacha la liada que he montado. ¿Y esto cómo lo arreglas? Hostia, ¿cómo arreglo yo esto? ¿Se supone que es porque estoy aquí todo el rato? Porque si es así, no veas la que he montado. De verdad, no tenía otro sitio por donde bajar. Vaya tela. O sea, es posible... Yo siempre me entrego y para. Te entregas, pero esto desaparece, ¿no? O sea, la recompensa desaparece. No sé, ha sido muy raro, tío. No sé ni hacia dónde estoy yendo, ahora que lo pienso. Mírate tú lo que ha bajado, vaya locura. Y en Romna está en 0. ¿Pero Romna? ¿Qué coño es Romna? Ah, la iglesia esta. Está en 0. Vaya tela. Ir a ver a Teresa. Vamos a ir a ver a Teresa. A Teresica. Perdona, Gracias. ¿Por qué? Ah, enemigos serán del poblado, supongo. Madre mía, la que estaré liando ahí. La que estaré liando ahí. Seguro que ha bajado un más y todo. Ah, pues no. Hostia, la que he liado. Claro, si es que roba el bolsillo no tenía nada. ¿Esto qué es? Al saquear cadáveres se encontrarán más dinero. Ah. Cuanto menos sea la diferencia de carisma entre la víctima y el ladrón, será más fácil robarle. Estas personas se visten normalmente de forma similar. Pues creo que lo del dinero... Bueno, ya ves tú. Ya ves tú. Hostia, la que he liado ahí, tú. Señor. God be with you. Ya. Madre mía, la que he liado. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. See you later. Pues tú la que he liado. ¡700 dados llevo encima! No, bueno, da igual. San Adalberto.
Hola, Rafa. ¿Qué te has perdido? Pues hemos desenmascarado al tío ese que trabaja para el molinero que mató a su hijo. Pero la visión ha salido un poco rara, si te digo la verdad. Porque parece como si se hubiera solapado un objetivo encima de otro. Y aparte perdió un montón de reputación en un sitio. Por intentar mirarle los bolsillos por la noche al tío este, que se supone que tiene la bufanda del tío que mató. Sí, el hijo del molinero. Y me he puesto a mirar sus bolsillos, el tío se ha despertado a dar la alarma y me ha bajado un mogollón la reputación. Y ahora pues no sé qué cojones hacer ahí. El molinero, donde están mis colegas trabajando. Y Elia una que no veas. Lo de la construcción, no. El de aquí, el del Edeco, donde han ido a mis colegas a trabajar. ¿Qué ha pasado? Pues eso, que el hijo del molinero murió hace tiempo en un accidente en la carretera. Y estaba él y el capataz del molino. Y por lo que se ve, la hermana del tío que murió dijo que lo raro es que mientras estaba muriendo le robaron una bufanda. Y resulta que la bufanda la tenía el capataz este. Yo he intentado ver por la noche en sus bolsillos, el tío se ha despertado, salió corriendo y me ha liado una que te cagas. Decía qué pasó con la investigación de la construcción. Pues otra cosa también un poco rara. He encontrado quién ha sido, he terminado la investigación, se supone que era el ayudante de... El ayudante del cantero, del maestro cantero, pero como cuando hemos peleado ha muerto, no sabemos por qué cojones ha hecho lo que ha hecho. El tío me ha sacado una espada, yo he sacado la espada, lo he matado y ahí se ha quedado. Se ha terminado la misión. Creo que nunca sabremos por qué el tío hacía eso. Supongo que era por oro, me imagino. Yo creo que el tío lo que hacía era coger la piedra nueva, la vendía en otro sitio y traía piedra vieja, más barata. Me imagino, no sé. Yo también lo maté. Es que no podía hacer otra cosa. Me ha sacado una espada. No voy a estar ahí... No, tranquilo, espera. Amigo. Y le tengo una reputación malísima. 18 tengo. Intenté darle golpe. A ver, estoy aquí un poco... Ah, los guardias. Pero yo es que lo pillé en otro sitio. ¿Jubón? ¿Esto qué coño es? Gambleson. ¿Y este jubón? A mí me atacó. Sí, a mí también me ha atacado la espalda. Cuando he ido a mirar que un tío que estaba en el suelo estaba herido o muerto, él me ha atacado por la espalda. Me ha dado la vuelta a sacar la espada y lo he reventado. ¿Fuiste con los guardias? Yo es que de eso no sabía nada. Ni idea. Y ahora estamos otra vez aquí. Salvé al que iba a matar. Yo no he conseguido salvarlo. Cuando llega estaba muerto. So what are we to do with you, Henry? Would you like to get up to some more mischief? It was fun the last time. Yes, it was. I'm a bit surprised you thought so too. Although a girl doesn't get a chance to tend the wounds of a gallant defender every day. Shall we play blind man's buff? Perdona. That's really what you want to do? I know it's a game for children, but I always liked it, and I won't feel stupid playing it with you. Bueno. All right. Why not? Good. Then follow me. Bueno, impresionante. Voy a quitarme la armadura, me imagino. Yo creo que con eso ya... A jugar al escondite, cágate. Will see us here in this barn. Are you shy? It's a game for little children. Of course I'm embarrassed. Vamos a ir a un granero a... Play it too, you know. But only when they're drunk. Bueno, a ver. Así que vamos a ir al granero. Aquí es donde nos vamos a esconder, ¿no? A mí no sé yo si esto va a ser así, ¿eh? I'll cover my eyes. Well, they do say love is blind. Cheeky boy. But this is a game you won't be winning. I've got ears sharper than that. And I'm as stealthy as a cat. You'll never find me. We'll see. But if you leave the barn, you lose. ¿Ah, sí? Come here.
Come on, spin me around. What are you waiting for? Blind I may be, deaf I'm not. Make a sound, and you'll get got. How does it go after that? It doesn't matter. Go and hide. Where are you? I bet you're here. ¿No? Si no has jugado a las escondidas a los 30 años, no has vivido. Bueno, en las escondidas... A ver, antes de pequeño sí, a los 30 años la verdad es que no. No. Just you wait. ¿Me voy a pasar el resto de mi vida así? Find you. Ha! Got you. No. No sabía cómo hacerlo para no matarlo, me dio igual que tú. Ya, me imagino que me tengo que dejar atrapar. Hay que evitar ser atrapado. O porque soy un experto. Dejar garjar el juego debería haberlo hecho. Pues sí, debería haberlo hecho, pero no lo he pensado. Me he quedado ahí, porque aún estaba pensando qué estaba pasando aquí. Hay que ayudar a Teresa a recoger la colada, la virgen. Ah, ¿esto es la colada? Ah, está dobladita en el suelo. No, that would just make it reek of smoke. Help me bring it to the hay. Qué bonito todo esto, ¿eh? Qué bonito todo. Ah, sí, sí, sí. O sea, se ha caído de donde estaba colgado y se ha doblado sola. Uy, 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 uy. Not anymore. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Shouldn't we spread the linen out? Henry, hush now. ¡Ah! Bueno, hay fiesta en la cocina. No veas, ¿eh? Eso lo está oyendo todo el puto pueblo, tío. Mira, se ha quedado ahí despatarrado hecho polvo, ¿eh? Lo ha soñado todo, ¿no? Qué tío el Henry, ¿eh? No le pudo ir mejor la vida, macho. Seductor me han dado de logro. Claro, normal. Bonito todo. Fantástico. Teresita, Teresita. Mira, misión completada, cortejo. Pero... Ah, pero... O sea, no va más la misión. Supongo. Ah, pues no. Que se murió su padre lo mejor que la pasó en su vida. Joder. Twitch, no te alarmes, solo están dando calor porque están mojadas. Sí, sí, la verdad es que sí. Buenas físicas, Mix, sí. A ver, tenemos lo del herbario, que me parece bastante pocho esto. Aunque podría... Hostia, hay un montón, ¿eh? Ajenjo, Bedallona... Malta... Malta nunca la he visto, creo. Manzanilla no lo sé. Uf, esta misión es un poco pocha, creo yo. Reliquias sagradas. Conseguir un trozo de un santo, ¿sabes? Que si ya quieres puedes venir de vez en cuando para conseguir un bufo hablando con ella. Oh. Bufo. Bufo. ¡Bufo! Ah, mira, está ahí el bufo. Qué bonito. El bufo se llama Atrapado. Jugador, reputación. No, vea la reputación. ¿Aún estamos así? Aquí, atrapado. Cuando el amor te atrapa, el mundo parece más hermoso y quizá también tu belleza sea mayor a ojos del mundo. Tras pasar un tiempo con tu ser amado, tu carisma aumenta temporalmente en 3. Interesante.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Estamos hechos unos cracks. Unos cracks. ¿A que sí? Vale. Vale, creo que podríamos tirar... Cuando me quede sin secundarias, ¿qué hago? Me voy a... Tengo esta, la de hablar con Stephanie, que vamos a ir a hacer esta. O sea, a ver, si ahora mismo yo, por ejemplo, me quedo sin secundarias, lo suyo que sería ir aquí, al consejero de misión, porque no creo que sea esto, ¿no? O asignador de misión. ¿Puede ser que sean las dos cosas? O es que anda que no hay, ¿eh? Están las estrellas doradas, pero luego estas... ¿Qué son exactamente? Y las estrellas se terminan. Y luego está asignador de actividad. Vale. Aquí no hay. Misiones de esas doradas. Vale, no parece que haya muchas en principio. ¿Es posible que las estrellas estas te lleven a que alguien te dé una misión por los alrededores? Sí, las actividades... Joder, ¿cómo se llama? Esto, asignador de actividad no me interesa mucho, la verdad, en principio. Creo que hay suficientes cosas para hacer. En principio. Y luego yo quería... hay que ir aquí a Trim Flip Flick. Hostia, pero no veas la que hemos liado aquí, ¿eh? Creo que voy a intentar no pasar por aquí, así que iremos hacia aquí y luego hacia arriba. Me parece. Las estrellas doradas son misiones secundarias. Vale. Bueno, vamos a hacer esta. Esa que está en rataje es buena. A ver, tenemos una misión aquí. Voy a ir primero a esta zona para no pasar por Ledeco en principio. Lo que no sé es cómo voy a subir reputación ahí. Porque me tienen... Madre mía. Mira, ha fallado. Míralos dónde están, ¿sabes? Los mierdas secas. Estoy yo para estar haciendo el mongolo. Hombre. Voy a estar haciendo aquí yo el capullo. Está guapo pelear, pero todos los putos días a todas horas... me cansa un poco, la verdad. Vale. Ahí os quedáis. ¿Qué te ha parecido? Aquí hay otra asignadora de... Es que no veas la de misiones que hay. ¿Va a pasarme por la ciudad esta? Es que son la polla. ¿Me va a pasar por la ciudad esta? Esto no se me quita aún, ¿eh? Esa que está en rataje es buena e incluye beber. Aquí en Tumblr creo que tampoco... No sé si soy bienvenido o no. Pues no mucho, ¿eh? Yo no sé qué he estado haciendo para que me vaya tan mal aquí. ¿O aquí? Bueno, Privalice no es donde están los pavos estos. Los cumanos. Entre 20 y 50 es una reputación base. Pues no me va muy bien por lo que veo, ¿eh? Pero esto no veas la que he liado. ¿Cómo cojones voy a hacer que esta gente no vaya a malas conmigo? Vale, esto está dentro del castillo. Hola. Directo entrar habla con Sirroa y con la señorita que te quiere hacer el delicioso. Yo solo tengo un amor, amigo. El delicioso. Yo solo tengo un amor. El amorcillado. Lugareña. ¿Dónde está Chambelán? Están en la parte de arriba, creo. Yo ya solo... Mi corazón solo pertenece a una señora. Y es mi señora molinera. ¡Molinera!
Y con Sir Robert he hablado antes. ¿Para qué tengo que hablar ahora con él? Para lo de las orejas. Si es para eso ya se las he dado. The Lord save you. What do you need? ¿Cómo que necesitáis? ¿Qué necesitáis vos? I heard you wanted to talk to me, my lady. It's true. I need something from you. How can I help? My cousin, young Sophie, is going to be wed. It will be an entry into a new life, and I want everything to be Sí, antes hemos venido para entregar la misión del picapedrero a este. as a gift, and you're going to find them for me. My lady, why me? Normally I'd let the Chamberlain take care of it, but he doesn't have any taste. I can't trust him with this. And I've been told no task is too challenging for Hombre, you. si es encontrar chorradas... True. It will be my honor, my lady. ¿No has visto el casco que llevo? Pick up an ornamental crown from Sasau for Sophie, En Sasau. wine from a merchant in Ratai, and Hostia, a ¿qué roan from the dices? stable in Ujits. Un ruano, ¿qué cojones es eso? Who am I supposed to pick up the wine from? From Conrad Hagen in Ratai. He's the only person in the whole region who can supply a genuinely good wine. And believe me, I know what I'm talking about. Here you go. That should be enough. And the ornamental crown? I had the engravers in Sasau make it, but now they've written to say it will take a while longer. That just won't do. The wedding is almost upon us, and I need it. Go and see Master Jeronim Slesky and pick it up. Y este me va a pedir que le traiga chorradas por todos los lados. You said a roan from Ujits. Precisely. It's a beautiful animal. Wait till you see it. Dietrich said he'd ride it here himself, but I can already imagine how he'll end up killing himself on that horse. But you, so young and vigorous. Flipa. Vale. Wine, a roan, and a crown. I can handle that. Pensaba que iba a ser otro tipo de misión, la verdad. I just wish there were others here I could trust so well. Ya ves. Pero si esto lo vuelvo... Supongo que... Bueno, tenemos que traer un burro, un poco de tintorro y un casco. Sí. A ver, entonces... aquí hay uno. Aquí está el vino. ¿Y esto qué es? Ir a buscar a la corona ornamental. Creo que voy a ir... ¿Esto qué es? Buscar un ruano. Vamos a ir primero a este. Mi caballo no puede llegar hasta aquí. Vaya. Hola. Sal, sal. No quiero montarme ahí dentro. Coño, sale un poco más, hombre. Madre mía. Ah, hay que ir a buscar un burro o algo así. Uf. Buena vuelta. Oh, han intentado joderme otra vez. Pero puedo ver las cosas desde lejos. Pobre caballo, ya me hubiera desertado. Ya ves. Estoy liando, la verdad. Ah, pues no. Está por ahí. Yeah. ¿A dónde voy? A por un burro o algo así. Un caballo. Hostia, vaya pedazo de río, loco. No lo sé, tío. Yo la verdad es que... En serio, tío. No podía haber bajado por aquí recto. Uf. Me odio. A ver, tampoco es para tanto, pero... Si es que da igual que le ponga una marca o tal. Al final voy siguiendo el camino y la lío. El camino que más me... No sé, voy a acabar metido en el río, ya verás. De verdad, yo no sé cómo el caballo no me ha mandado ya a tomar por saco.
Ay, Dios. Lo digo, pobre caballo golpeando en los arbustos, tremendo ha de tener, saltando con semejante a sus espaldas. También. Soy un pedazo de tanque ahora que lo pienso. Esto es... aquí, ¿no? Un ruano. Pues agárramela con la... Jesus Christ be praised. Alabado sea Jesucristo. Busco al palafranero local. The local group. Well, you found him. What can I do for you? The lady Stephanie of Talmberg sent me. She said you have a roan ready for her. Well... Chamberlain Dietrich said someone would come. We have him here, but if he's ready, I can't say. That miserable horse will let you saddle him and walk him around the courtyard, but as soon as someone sits on him, he goes completely wild. Me encargaré, pero... montar sobre el ruano, me encargaré. I'll handle it. If you think so. Farewell. Vale, está aquí. O sea, que hay que domar un caballo. Claro, es que no iba a ser tan fácil como llevar un caballo de un sitio a otro. Me la va a liar, ¿verdad? ¿Es usted? ¿Pastel? Madre mía. Mira, mi caballo es mejor con la velocidad, vaya tela. Cabalga hasta también a lomos de ruano. Tío, de verdad, me vuelvo loco con el tema de... de la brújula, ¿eh? Vaya. Creo que me acaban de tirar al suelo. ¿Pero qué se pira? ¿Se pira a vivir su vida? ¿Pero para en algún momento? No corras con ese caballo, se estresa. Debe ser como yo. Vaya cabrón. Se estresa el tío, dice. Pero ni correr ni nada. O sea, ¿tengo que ir así o puedo ir a trote? O bueno, como sea, en la segunda velocidad. Que tengo que ir así. Pues a lo mejor mañana llegamos. Vale. Ay, amigo. Qué caballo más tonto, ¿verdad? Troyano. Ya. Me voy a pasar el resto de mi vida así, ¿no? No sé si en realidad tienes que averiguarlo tú mismo. Que averiguarlo. Ya. ¿Por qué ahora no se cabrea? Ya.
A ver, este es mi caballo. Pues tiene más valor que mi caballo. ¿Cabalgar fuera de los caminos? ¿No le gustará cabalgar en los caminos? Venga, hombre, no me jodas. Sería un poco tonto, ¿no? Eso. Aunque puede ser, vete tú a saber. Sí, cuando estaba fuera del camino parece estar más tranquilo, pero un poco raro, ¿eh? Pues ya me dirás tú cómo llevo yo... Hostia, ahora que lo pienso, si tengo que ir hacia acá. Es un snob y la tierra no le gusta, ya. Puede ser. Qué guapo, ¿no? Nueva ventaja disponible para... Equitación. Caballo de carreras. El caballo es más rápido, pero carga menos... No, esto no. Nunca se es desmontado por el caballo en combate. Pues creo que va a ser esta, ¿eh? Ya me sale otro. Sí, a mí yo he pensado lo mismo. A lo mejor simplemente tiene una especie de temporizador en el que si estás demasiado tiempo moviéndote, se mosquea el caballo. No sé. Sí, pues si van a subir a la novia aquí, madre mía. Madre mía, lo enorme que es esto, tú.
Vale, para que escuches el sonido de la agüita. Bueno, de momento no me ha tirado. No sé si será eso. No sé si es que a lo mejor tienes que estar un rato encima de él para que se acostumbre a ti. No tengo ni idea. Parece que hay que ir parando. No sé. Ni idea. ¿Aún están mosqueados ahí abajo conmigo, tío? Joder. A lo mejor tengo tan mala reputación que... Sí, está funcionando, pero a saber qué es exactamente lo que hay que hacer. A saber, coño, ¿dónde está el...? Joder, mi caballo brilla. Mi caballo es brillante. De verdad, si el juego está preparado así, esto... Pff, no veas, ¿eh? Cómo se han comido la cabeza. No veas... Mira, yo, de verdad, no me lo explico, ¿eh? ¿Dónde está el camino si he pasado al lado? En serio. Más adelante. No veas. No sé, de momento parece que... A lo mejor había otra cosa que hacer, pero al principio pensaba, ¿habrá que darle de comer algo? Pero es que yo creo que ni siquiera puedo darle de comer a este caballo. Puede que simplemente sea quedarte encima de él el suficiente rato para que se acostumbre a ti. Y hay una especie de contador de tiempo en el que tengas que estar simplemente parado encima de él. Vete tú a saber. Y a lo mejor no tengo ni que parar ya, pero vete tú a saber. Macho, no sé si estoy siguiendo el camino o no. Joder, vaya camino. En principio... Voy a mantener andando así a ver qué pasa. Yo para mí que era eso. Quedarte encima del caballo el tiempo suficiente. Tiene que ser eso. Vale, por aquí.
poco le gusta a este juego explicarte las cosas, ¿eh? Nah. Tiene pinta... Pero ¿cómo que he descubierto ahora ese santuario? Es imposible, si he pasado 100 veces por ahí. No tiene ningún sentido. Vale, ¿y este bicho dónde lo dejo? Cabalgar... Ah, vale. Señora... Después de Gothic lo siento más accesible. Ah, mira. Bueno, pues ahí lo tenemos. Partida guardada y todo el rollo. ¿Tenemos algo para comer por aquí? Ahí está. Un poquito de calderito. ¿Cómo estamos de energía? 76. Interesante. ¿Has visto esto, Rafa? Lo del maestro ladrón. ¡Qué barbaridad! O sea, básicamente casi todas las cosas que son fácil o muy fácil lo abres sin tener ni que usar la ganzúa. Desde que tengo eso, todo lo que es fácil o muy fácil, juraría, creo que las dos. Sí, sube de nivel, sube de nivel. O sea, rompe el tema de la cerradura. Vamos, que yo sepa lo sube. De todas maneras lo miro ahora. 330. Voy a ver si hay algo por aquí. No hay nada. Hay uno aquí, pero es que está esta señora haciendo cosas. Se ve que no se va a ir a dormir. Vale. 330 era, ¿no? Vale. ¿Ves? 344. De locos. O sea, básicamente te pegas una vuelta por la ciudad abriendo puertas súper fácil y ya está. Es una barbaridad. Es más, es que debería intentar hacerlo. Se supone que tengo que llegar a... Nivel 15. Uf. Hostia, sigue siendo mucho, ¿eh? Sigue siendo muchísimo. Ah, por cierto, ¿las puertas también lo hace? Sí, madre mía. Pero es que encima es que no se despiertan ni nada, porque no hago ruido. Ah, mira, este sí. Sí, está rotísimo. Creo que en vez de... ¿Qué hace este? No voy a dormir, voy a irme a abrir... Se lo hago con el poder de la mente, sí. Voy a abrir cositas por ahí. Que necesito... Necesito ya, tío, llegar a eso, tío, por favor. Se ha despertado, ¿no? Sí. Is someone there? ¿En serio? Well, I never. Tu caballo no puede llegar hasta aquí. Must be the wind. Habrá sido el viento. Maravilloso. Quizás haya sido... Ah, mira, es difícil esta. ¿Ves? La difícil sí. Vaya tela. Habrá sido el viento. Claro. ¿Por qué no? Vamos a... Es que, tío, ya va siendo hora de subir eso, tío. Ah, mira, esta sí que me ha hecho... No sé, se ve que hay un porcentaje, pero te puedo asegurar que debo haber abierto más de 20 cofres. O este era fácil, no lo tengo muy claro.
Tengo que mirarlo bien. Este es fácil. Este era fácil. ¿Y este? ¿Ves? Este es desbloqueado. Fácil. Muy difícil. Yo diría que para muy fácil se abren siempre y para fácil hay un porcentaje, pero ya te digo que es el primero. Muy difícil no puedo. Esto será muy difícil también. Sí, es que aquí poco voy a poder abrir. Creo yo. Bueno, vámonos. Pero, tío, a ver si subo ya a 15, que estoy un poco ya... Nada, pero eso ya de esta manera es tirar de una noche abriendo puertas súper rápido. Las torres de los guardias donde más yo subí, hay un montón de cofres. Ah, sí. Este ya está abierto porque yo creo que lo abrí en su momento. Ay, aquí no hay nada. Difícil, mira. Hostia, tío. Se supone que no hay nadie aquí, ¿no? Vale, nuevo nivel. Creo que viene uno por ahí, ¿es posible? Me han visto, no me jodas, colega. ¿Me han visto? Ah, me han visto, pero... Ah, ese es el aviso. Vale. Vale, ese es el aviso del perk. Me han visto, pero no han podido llegar a ver lo que estaba haciendo. Tiene pinta. Eso creo que es el perk. Sí, porque no han dicho nada. Debe ser eso, ¿no? A ver. Tengo aquí sigilo y... forzar cerradura. 13 estoy. Y sigilo... ajustado. ¿Esto qué es? Reduce el ruido de la armadura y otras piezas de equipo en un 20%. Es verdad que llevo la armadura, tú. El caso de ser buscado es más difícil ser reconocido y también dejar de buscarte antes. Oh my god. Oh my god. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Facha común. Después de cometer un crimen se recibe una notificación de tal, dura hasta ser atrapado o abandonar la escena del crimen. Muerte silenciosa, ajustado. Reduce el ruido de la armadura. Yo es que en realidad no debería ir con armadura. El amigo de los perros. Los perros que se encuentran en correo vigilando casas no te ladrán ni atacarán. Vale, hay que guardarse un punto para este directamente. Los ataques por la espalda son... Vale, quiero este y seguramente ajustado en algún momento. Pero antes me gustaría el del perro. Voy a guardarme el punto. Hostia, está de puta madre, ¿eh? Pasa que subir sigilo no te creas que es muy fácil, ¿eh? Bueno, a ver, no lo sé realmente. A 14 ya prueba si puedes abrir. Muy difícil. Si encuentro, sí. Nada, vamos a dedicarnos a abrir... Mierda. A abrir cositas. Mira, poniendo que no hace ruido esto, ¿sabes? Vale. Al lío. Ya, tío, va siendo hora ya de... Hostia, pues si parece el mismo sitio, tú. No, parece el mismo sitio que he entrado antes. No será el mismo sitio y he entrado y salió por otro lado. ¿Cómo va a ser el mismo sitio? Pero no estaba allá. No entiendo nada. Mira, muy difícil. Me deja abrirlo. Me deja abrirlo. En nivel 13. Uf. Madre mía. Ni una sola cosa que sea mejor que la mía. Vaya tela. Ah, pues mira, ya lo tenemos.
A nivel 13. Vale. Pues ya está. O sea, lo demás me la pela. Lo demás me la pela. Si ya puedo abrir cualquier cosa. Me gustaría ir a buscar... pero ahora, ponte a buscar dónde están las cosas. Ya podrías ir a por el último tesoro. El último tesoro. El último tesoro. Ah, sí, coño, es verdad. El último tesoro... El último tesoro. Estaba... ¿Estaba aquí? Me parece que estaba aquí. Vale, pues nada. Si ya puedo, ya puedo. Voy a ir buscándolo todo. Y también las cosas que tengo aquí apuntadas por el mapa, que tengo algunas capturas. Hay otros que no me acuerdo, así que... Pero bueno, vamos a hacer eso. Vale, entonces vamos a por eso y a ver si tengo algunas capturas. Yo creo que tengo alguna captura más en el móvil de sitios que encontré tesoros, pero... Y espero que esté bien hecha la captura, si no va a ser de risa. Vale. Aquí es, ¿no? Hostia. Aún así va a ser tela, ¿eh? Ah, buena vuelta. Sí, señor. Buena vuelta. A lo mejor me tengo que dejar atrapar en la ciudad de abajo. Campesinos. ¿Campesinos qué? ¿Pidiéndome dinero o algo así? Tío, la Virgen, macho, siempre estoy igual, ¿eh? Pateando por las laderas de las montañas. Campesinos que buscan morir por tu espada. Dios mío, tío, siempre lo mismo, ¿eh? ¿Dónde cojones es? ¿No podías ir al camino, tío? Ay, Dios. El último tesoro antiguo, ¿eh? Hostia, espero que sea verdad esto, porque como no me deja abrirlo ahora, no me va a hacer mucha gracia, ¿eh? Yo creo que es por aquí, ¿no? ¿No es ahí? Ya. A ver, la marca la he puesto. Eso sí, a saber dónde tengo que cruzar. Bueno, hay otro stone. Pudiste haber muy difícil. Yo creo que sí, ¿no? La cuestión es si ahora me dirán, no, ese sí, estos ya no. ¿Te imaginas? Ya. Mira, accidente. Nos tiramos de un puente y desesperamos. Hombre, me cabrearía un poco, ¿eh? Nah, desinstalar, no. El juego está muy chulo, tío. Está muy chulo, pero hay... Hostia, también es verdad que hay cosas que me cabreo porque soy un desesperado. El tema de la alquimia... No es tan complicado, pero es que, claro, tío, si no te explica ciertas cosas como qué cojones pasa con el tema del tiempo y de la forma de hervir y tal, pues me vuelvo loco. Yo es que necesito precisión, tío, no... cosas. Vale, pues ya está. Ya me han parado los... Que me pongo nervioso demasiado rápido, tío. ¿Dónde cojones...? Ah. El tesoro está totalmente rodeado de matas, ¿no? Por lo que veo. Madre mía. No jodas, mira, el que me encanta. A ver, no es que no me guste, es que casi me vuelvo loco, tío. If I want to leave the province, I'll have to get permission from Sir Radzig. ¿Qué? Vamos a ver, tío. Estoy intentando entrar aquí y está completamente rodeado de matas. Pero qué locura es esta. Siendo que la de Artemisa se me murió el paciente porque no me salía la poción. No es que sea tan difícil, pero...
Aquí, cojones. Ya, pero es que parece ser que lo han rodeado entero por 1.000.000 de matas. No veas como para encontrarlo desde ese lado, ¿sabes? Aquí, uy, un conejo custodiando esta mierda. Toma, moreno. A ver qué hay aquí. Ahí está. A ver qué tenemos. Arco largo de tejo. Botas de montar decoradas. Brigantina de Warehouse. Chaqueta armada. Cota de malla de Warehouse. Que no creo que sea muy buena. Bastante grosa. La regla de San Nicolás. Y receta de linimento. Maravillas. A ver qué tenemos por aquí. Arco de tejo. Ah, mira, un arco de tejo mejor. Potencia. Sí, sí, sí. Hostia, lo pasa que no veas, ¿eh? Bueno, agilidad lo tenemos. Sí, sí, se puede, se puede. Vale, hemos mejorado arco. Eso ya me parece bien. Arma no, pero hemos mejorado arco. Esto las botas no, porque son mejores las otras. Brigantina. No, que esta no va a mejorar. No, porque la nuestra tiene 25. Una pena. Chaqueta armada de placa oscura. Que es para lo mismo. Cota de malla de Warehouse. Nah. No me mejora nada. Ni una. Pues vaya. Nada. No me mejora nada. Bueno. A ver. Voy a ver qué tengo por aquí. Esto elimínalo, que es la trampa para peces de ayer. Esto es donde estoy ahora. A ver. Pues en realidad... Wow, increíble. He guardado 2 sitios. Ledeco. He guardado 2 sitios. O sea, solo me he encontrado 2 cofres. Bueno, a ver, no, me habré encontrado más, pero no lo recuerdo. Sé que uno... Creo que está aquí, al lado de esto. Y el otro está aquí. Jardín boscoso. Jardín boscoso. Vale. No, quiero subirme a mi caballo, tío. Jardín boscoso. A lo mejor tener puesto todo el conjunto de Warehouse te da alguna ventaja. Estaría guapo que lo dijera, pero... A ver, es posible. Es posible, pero aquí no sé, no parece que diga nada. A ver, se supone que tengo que venir aquí. Hostia, no me lo han quitado aún, ¿eh? No me lo han quitado aún, tío. Habrá que pagar la multa. A menos de que me lo quiten ahora yendo para allá. Joder, qué pesados con las emboscadas, colega. Que por cierto, tío. Hostia, qué pisaos. Estaba pensando que... Lo he dicho antes, pero en los viajes que he hecho hoy, si no tuviera el viaje rápido... Todo lo que he hecho hoy creo que hubieran durado, pero varios directos, ¿eh? A ver, ¿dónde pago esto, tío? Porque estoy harto de estar con la mierda esa encima de la cabeza. ¿Dónde puñetas pago esto? ¿A quién se lo pago? ¿A un alguacil o alguna cosa? Un guardia. ¿Dónde puede haber un guardia, tío? Esto no parecen guardias. Debería haber un guardia, supongo, ¿no? En la entrada del pueblo o algo. Yo aquí no veo ningún... Esto es una casa de baños. O sea, que si tienes mala reputación... Yo, macho, pues sí que es difícil encontrar un guardia, ¿no? Que quiero rendir. ¡No! ¿Qué ha pasado?
pasado? Be of some humble service to you. Farewell. Tío, de verdad, ¿qué está pasando? Stop! Hear me! Here! ¿Qué está pasando, tío? I've heard reports about you picking fights with people, and we don't Tengo like. que iniciar peleas. ¿Qué hablas? You should have thought twice about what you're doing. Ya, vale, venga, háblame de la multa. ¿De qué multa? Dime. Multa, venga, dame. Me han asignado una misión secreta. Sí, eso siempre ha salido bien. 80, ¿en serio? All right, here you are. You've paid for your crimes. I hope you've learned your lesson. Esto es ridículo, que flipas, 80, amigo. No veas, cuidado. Sí, pero la reputación tiene que estar fantástica aquí, ¿no? 18. Flipa. A ver. Joder. Vaya tela. Bueno, tío, vamos a mirar esta mierda a ver si me llega una alegría o algo, que lo dudo mucho. Bueno, es un cofre muy difícil. A lo mejor sí que tiene algo guapo. Hola. Claro, yo he ido a rendirme a la G, pero sin querer le he dado la F, que es patada. Fantástico. Es verdad. Es que los libros ni me he dado cuenta de que estaban ahí, tío. Mira la de dados que tengo ya. Dado de la suerte, redencial, extraño, impopular. Madre de Dios. Vale, aquí tengo este. Que no sé si... Ah, este es para estudiar. Vale, vale. La regla de San Nicolás. ¿Para qué es esto? Ah, robar bolsillos. Vale. Y este, receta para el alimento. Exactamente. Y San Alberto. Esto es lo mismo. Sí, pero este es el rollo top 8. San Cucufate. El otro habrá que estudiar. Aunque robar bolsillos no es una cosa que yo quiera hacer, pero bueno. Bueno, ¿es esto? Sí, es aquí. Coño. No lo entiendo. ¿Estoy en el sitio? A ver, no, la foto que yo tengo en el móvil es aquí. Además, me acuerdo, el bosque no sé qué. No, jardín boscoso. ¿Por qué pone difícil? Es que la del campamento no le hizo la foto, se me olvidó. Que yo sepa, para cuando intenté abrir esto, yo podía abrir difícil, creo. Pero si lo intenté abrir y todo. No lo entiendo. No entiendo nada. No sé, me parece rarísimo. Afilado como un cuchillo. Cazare kuta joda. Dado A ver, espera. ¿Esta es la espada que me estaba diciendo el otro día el chaval este? ¿Quién era? No me acuerdo. La espada de San Jorge, ¿no? ¿O era otra cosa? Bueno, pues una alegría al final ha sido.
No me jodas, tío. No puede ser. ¿Aguijón? Una espada que le quité seguramente a un matado de la calle es mejor que la espada de San Jorge. Todo el conjunto de San Jorge es la mejor armadura del juego. Pero escucha, mira, si Aguijón es mejor. 72. Ah, bueno, Tajo es mejor esta. O sea, Tajo es mejor San Jorge. Es un poco peor en estocada, pero es mejor en Tajo. Vale. Defensa tiene mucho más. Carisma tiene un punto más. Durabilidad tiene más Aguijón. El Aguijón lo sacaste de un cofre del DLC de tesoro antiguo. Ah, vale. Vale. Pues sí es mejor, pero baja un poquito solo la estocada. Es buena en Tajo. Aunque yo uso más la estocada, la verdad. Pero hostia, vaya tela. Vale, la espada de San Jorge. ¿Qué más he cogido? Afilado como un cuchillo. Esto. Ah, mira, otra para estudiar. Que será para... Ah, para mantener. Solo se puede... Tras llegar a nivel 15, sí, pues la llevas clara. La llevas clara, amigo. Regla de San Nicolás. Estudiar. Que es para... Robar bolsillo. Ah, pero esta es la de antes. Y receta para el alcohol destilado. ¿Para qué? Ah, mira, para Moonshine. Qué bueno, tío. ¿Hemos cogido algo más? La cuna Cotta es peor que la mía. Está empezando a costar encontrar cosas mejores, ¿eh? Hostia, la coraza de Nuremberg es bastante mejor. Pero bastante mejor, ¿eh? ¿Cuántos dados te hace rico con todo eso? ¿Pero qué pasa? ¿Que esos dados están trucados o algo así? Vaya tela. O sea, ahora tenemos la espada de San Jorge. Dices que hay... O sea, que no solo hay una espada de San Jorge. Hay una armadura. ¿Y cómo cojones se consigue toda la armadura? Sí, están bien trucados. Yo tengo solo unos cuantos. Bueno, yo había pillado... dado cargado. Intentó cargar para hacer una trampa, pero no hizo un buen trabajo. Un dado de juego que te trae suerte con más frecuencia de la que espera. O sea, que lo suyo sería no tenerlo realmente. Un juego de dado sagrado consagrado de la Santísima Trinidad con la esperanza de sacar un 3. Cuando la fortuna te sonríe, devuelve la sonrisa. De lo contrario, parecerás pues sospechoso. Un dado de juego milagroso, enviado desde el reino celestial del reino de los hombres. Al reino de los hombres. Dado de juego cargado para que salgan números impares. A veces los dados caen bien, a veces no. Este probablemente no. ¿Qué cosas? Fíjate tú, ¿eh? Vale, pues tenemos la espada de San Jorge. Casualidad. O sea, fíjate, ¿cuántos directos encontré este sitio? Porque hace ya, ¿verdad? O sea... Lo que yo recuerde lo encontré... Hostia, voy a quitar estas nubes ya, tío, que estoy hasta las narices de verlas, ¿eh? O sea, que podía haber tenido esta espada hace... bastante. Para ganar necesita número de 1 al 5, que son los que más valen. El juego los dados casi me explota la cabeza. Vale, vamos a ver aquí. Ya. Vale, la espada de San Jorge. Y el resto de la armadura, ¿cómo se conseguirá? Porque yo creo que hemos mirado mucho del mundo como para... no sé, no haber visto otra cosa. Sencillo, pero la explicación lo hace ver más complicado de lo que realmente... Ya, es que cuando te tiran tanta cosa a la cara... Hostia, macho. Vale, hacia aquí. Cuando te tiran tanta historia a la cara... Vale, qué casualidad que haber encontrado la espada, tío. Pero, ¿alguien dijo que esa era la mejor espada del juego? Porque no es que sea mucho mejor que la otra, ¿eh? La armadura es con mapas del tesoro y eso se encuentra por el mundo. Creo que no los venden. Ah. Vaya tela. O sea que quizás la espada esta de San Jorge existe por ahí un mapa o varios mapas para poder encontrarla.
Claro, yo entro a las casas y ya no suelo mirar no miro las cosas que hay dentro de las casas. No sé si habrán mapas o no habrán mapas por ahí tirados. Porque es que no lo miro. O sea, yo todo lo que saco lo saco de la gente que peleo. Y en las casas, pues mira, como no quiero robar... Pero claro, o sea, para encontrar... Si son mapas que están tirados por casas y cosas así, para después de llevar tanto tiempo jugando, ponerte a buscarlos... ¡puf! Los mapas están para tomar. Por lo menos los que yo he visto están en los estantes, no en yo es que ni siquiera miro eso. Porque pienso que todo lo que hay ahí es para que lo robe. Y a mí es que me da igual robarlo, ¿no? Si es que, ¿qué necesito yo en el juego? Dinero para reparar. No necesito nada más. Mi caballo está hasta el nardo ya de mí, tío. Claro, no tengo que ir para allá, pero... A ver cómo... Madre mía. Alguien podía venirse aquí a podar un poco, macho. Echa la agonía. Como para encontrar la armadura entera, ¿sabes? Sobre todo yo, que ya te digo, no miro las casas. Y claro, ¿qué tienes que hacer? ¿Meterte en todas y cada una de las casas que encuentres? Te da un ataque. Podrías hacer un hotel de cuando se te acabe cuando se me acaben las secundarias. No sé, yo sospecho que este juego tiene secundarias para un tiempo, pero sí, vamos. Me molaría. Estoy un poco hasta la polla, de esta peña. Ahora mismo es que no tengo ganas de ponerme a pelear. Prefiero, no sé, hacer cualquier otra cosa. Y no es realmente por la pelea, es más por el tema de luego ponerme a vender y comprar cosas. Sí, las 10 de la noche, ¿sabes? Hacía tiempo que no me tiraba tanto tiempo haciendo un directo. Antes hacía directos, si no me acuerdo, yo creo que antes llegaba a hacer directos de 6 horas o de 8 horas. Hace la tira de tiempo. Hasta que decidí que necesitaba un horario más normal. Pero últimamente estoy volviendo a pensar en jugar por la noche, macho. Antes, yo creo que los primeros directos que hice... A ver, se me cortaban los directos, es verdad. Pero yo creo que antes hacía, al principio, 6 horas y no sé si algunos llegaban a 8 horas. No sé, a mí juego lo que me apetezca, pero aparte no estoy trabajando ni nada ahora mismo, así que... Pero claro, lo suyo quizás sería jugar... en vez de empezar a las 4, empezar más tarde y tirarme hasta... Si yo antes me acostaba a lo menos a las 4 de la mañana jugando, haciendo directo. Y claro, ahí me veía más gente porque me veía más gente de Latinoamérica que el horario pues les venía mucho mejor. Pero es que al final yo es que no tenía vida, tío. Me despertaba medio muerto. Necesité comer. Tampoco es que necesite comer, la verdad. Ya vaya horas, colega. La verdad es que no veas. Bueno. Tiene una gana ya de quitarme encima estas nubes. Voy a ir a mirar qué tiene el otro cofre. El campamento aquel que vi... A saber dónde cojones estará. A mí me sonaba que puede ser que fuera un campamento que estuviera... yo qué sé. Ni idea. A saber dónde estará eso. Nah, ahora por lo menos sabemos que podemos abrir esas cosas. Has descubierto Mirchoyedi. Joder. Mirchoyedi, la virgen. Yo ando haciendo secundaria. Me queda un poco, la verdad. Llega a un punto de ser cortica la segunda. Ya, me imagino que al final... Aún así, yo tengo la sensación de que me queda mucho por jugar. La principal no lo sé, pero... Tengo una sensación de que, madre mía. El tendero. Eso está muy bien. Vale, pues última. La principal es larguísima y no me extrañaría que conforme avance la historia salgan nuevas secundarias, seguro. Vale, comerciante de caballos. Ahí está. O sea que es larguísima la principal.
Vale, pues esto lo tenemos. O sea, como mucho falta esa nube, esta y, bueno, estas mierdas que hay por aquí, pero de momento me da igual. Vale, pues... Ah, sí, había que ir aquí a buscar la cornamenta, madre mía. Hostia, se me ha olvidado que había otro cofre. Bueno, ya lo cogeré cuando me acerque. Hombre armado. Déjate de hombres armados, tío. Estoy ahora haciendo misiones. Pesaos, tío. ¿Quién me iba a decir que iba a declinar una pelea, ¿sabes? O sea, si es que si cada vez que me aparece alguien armado, me bajo del caballo, no termino nunca. Aunque me vendría bien realmente pelear un poco, ¿eh? Para que lo pienso. Para subir la fuerza y otras cosas. Porque la vitalidad ya está al máximo. Por cierto, el diálogo está en 11. Claro, si es que hoy no he parado de hablar. En 11, madre mía, qué diferencia, ¿eh? Cómo se nota que no hablo nada. Qué barbaridad. Sí, bueno, me sobraron 2 puntos. Es que no sé muy bien si usarlos o qué. No hay nadie aquí. No hay nadie, ¿no? Mira, desbloqueado. Pff, qué barbaridad, tío. Qué bestia. Pff. Esta habilidad es una locura, ¿eh? ¿Es usted el maestro Jerome? No veas. Jesus Christ be praised. La Talmberg. Joder, vaya nombres, tío. Me envía. Lady of Talmberg sent me. Talmberg. She wants me to find out why the crown's been delayed. Through no fault of ours, I can tell you that. We had a large stone ordered for mounting on the crown, a beautiful Moldavite from South Bohemia that we had cut and polished in... Yo tengo una moldavita. Well, in short, the good merchant, Martin Wiesek, who was supposed to bring it from Prague, got lost along the way. Hostia, no será la que yo tengo, ¿no? Swallowed him up. Well, Lady Stephanie won't be happy. Look, we've got something else here we can replace the stone with, but I'm sure even you can see it's not worthy of a noble wedding, and definitely not worthy of our fine craftsmanship. Oh, if I only had someone who'd try to find the Moldavite. ¿Me estás diciendo que me he encontrado yo de casualidad esa piedra? Why don't you just ask me? Of course I'll try to find the stone. ¿En serio? Just tell me where the fellow was seen. A menos de que hayan varias por el mundo. Fellow, as you call him, the esteemed merchant, El caso es que piece que me suena mucho el nombre. was last seen riding alongside the Sasau River, passing by the footbridge over the Siempre ford estoy liándola, to ¿eh? the west of here. Evidently, he never made it to Sasau town. Well, I'll look for him, but he could be far over the mountains by now. Or under the ground. Good luck to you. Vaya tela. Buscar la moldavita desaparecida, ¿eh? A ver. Pues muy probable, porque si he pasado por aquí, es muy probable. Pues la tengo en casa. Yo pensaba que era a lo mejor un tipo de gema que hay en el juego. Pensaba que era un tipo de gema que había en el juego, que a lo mejor saldría más con el tiempo, pero no que fuera de una misión. Es más, ni siquiera pone que sea de una misión. O sea, normalmente las cosas de misión suelen salir con una estrella dorada alrededor. No sé. Empiezo a tener sueño, ¿eh? Ya esto voy a acabar con el caballo cayendo por un barranco.
Pero aquí... Se supone que hay un campamento aquí. Sí, aquí está. What was that noise? Me mira que se ha llevado en un momento. Debería estar muerto, tío. You call that combat? No curva. No curva, madre. I'll slaughter you. Vale, creo que se la ha llevado buena. Los dos, además. Perdona, ¿eh? ¿Creéis que será aquí? ¿Y este? ¡Ah, mira! Está aquí. Me lo llevé. Me lo llevé en su momento. Es la que tengo en casa. Vaya tela. Es la que tengo en casa, tío. Pff, vaya tela. A ver si no he roto el juego, tú. Copa de plata, Groschen. Con manera me extraña, tío. A comer un poquito. Bueno, fantástico. Pues sí. Lo rompí. ¿Me estás diciendo? Si yo voy ahora mismo a mi casa. Ah, mira, tengo que bajar igualmente. Ah, vale. Pues nada, es eso. Venir hasta aquí, dársela y volver al otro lado. No veas. Habrá que dormir, supongo. O sea, loco, espero que cuando... Espero que cuando la... Tienes demasiada carga para viajar rápido, ¿no? Te no me había dado cuenta. No me había dado ni cuenta, tú. Hacía tanto que no pasaba por el tema de la carga que... Ya ni me acordaba. Vale, ya está. Vale, voy primero aquí. Nada, tengo que ir, cogerla, volver aquí si es que no se rompe el juego por haber cogido la moldavita antes. Que si me pasa igual, tío. Pero es que yo no sé jugar de otra manera, tío. No sé... Si tengo que esperarme a que me den misiones para pasar por ciertos sitios del mundo, yo me desespero vivo. La velocidad de tu caballo es impresionante. Pues no lo entiendo, se supone que son los caballos más lentos, pero claro, le metí la herradura y tal, y encima le metí la mierda esa para que corriera menos y llevase más peso. O sea, fíjate. Hostia, no habrán chapado ahora, ¿no? Claro, este, en vez de venderme el vino, me la va a liar y me va a pedir que vaya a hacer alguna gilipollez. Como siempre. Ya verás. Venga ya, loco. Me cago en todo lo que se menea, ¿eh? Vale, nada. Qué casualidad. Los mundos abiertos nunca han sido bien hechos en ese aspecto. Se supone que son para explorarse y siempre te limitan. Sí, a mí... A ver, aquí tenía que ir a mi casa. Vale, pues nada, vamos a hacerlo al revés. Vengo aquí. Duermo. Vendo las cosas, cojo la mierda esa y vale. Pues vaya tela, macho. Vale, a dormir.
Y a las 9 de la mañana hay que esperarse, ¿sabes? Aún está trabajando. Lad, don't you want a little wager on the Rat-Aid tour? Escucha, déjate de potatoes. Escúchame. Ay, mierda. Ay, joder. Se me va la olla, tío. Se me va la olla. Bueno, esto lo voy a tener que coger. Da igual. A ver. Se me va la cabeza, ¿eh? ¿Será que son demasiadas horas? I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Claro, claro. Patatas. A ver, no, todo. Ajenjo, te lo puedes quedar. Amapola, botas de trabajo. Esto no lo había vendido yo hace ya. Se me está yendo la olla, ¿eh? ¿Vendo a Aguijón? Uf, no sé. Me daría un poco de pena. Uf. Madre mía. Joder. Hacía tiempo que no... Hoy. No voy a... Bueno. Chico, quédate con el cambio. Nah, estoy ya... Estoy que se me está yendo. Supongo que son las horas. Vale, aquí. Mover. La brigantina. Copa de plata. Esto no necesito tantas, tío. Sí, la venta la he hecho. Lo que pasa que no he regateado. Hay algunos perks en el juego que no veas cómo lo destrozan, ¿eh? No veas cómo lo destrozan, tío. Tía, la saciedad la tengo bastante... Joder. Sí, tengo veneno. No sé dónde cojones me la han dado. ¿Qué se le pondrá? ¿A la espada? O quizás haya que dárselo a alguien. Bueno, ahora que lo pienso, una vez vi un campamento que había una especie de bota de agua para beber. Y creo que se le podía meter veneno dentro. Para que la peña del campamento fuese a beber y se envenenase. Creo que ponía eso, ¿eh? Y si es así, no veas. A la espada. O me lo puedo beber yo, ¿no? Las calderas de la comida. Pff, no veas. Qué buena época, ¿eh? Me he lavado todo lo posible. Venga. Bueno, en teoría ya podemos abrir cosas en muy difícil. No hace falta que me ponga ahora ya por las noches a hacer el gañán. ¡Ah! La moscovita, sí. Macho, si menos mal que me soléis decir las cosas, porque si no...
A ver, la moscovita. Ahí está, moldavita, claro. Ahí está, sí que se actualiza. Vale, menos mal, chaval. Menos mal. A ver, ten claro que los DLCs los voy a hacer. A menos de que sean una locura y que no pueda... o sea, que me pase el resto de mi vida haciendo alguna cañanada, pero... Menos... Es raro que yo venda ese tipo de cosas, la verdad. Sobre todo cuando saco mucho dinero de otras cosas. Es raro que una piedra preciosa la suela vender porque yo el tema de las piedras preciosas lo tengo muy metido en la cabeza, de diablo. De que sirven para engarzar y cosas así. ¿La vendiste? ¿En serio? Ahora no sé qué voy a hacer. Uf. O sea, que tú te pasó lo mismo y la encontraste. Fíjate tú. Claro, bueno, pues nada, es una misión Ah, nada, tendrás que... Se supone que... Puedes pedirles que intenten ponerle otra cosa a la corona. Pero claro... No sé cómo seguirá a partir de ahí. Si haces esa misión y tienes que hacerla así, cuéntame a ver qué... ¿Qué pasa con esa misión? God save you. Yo me quería zumbar a la doña, joder, macho. La de Stephanie también me envía. No veas, cómo te mola el rollo, ¿eh? And what would she like? Fine clothes from Venice, exquisite spices from Arabia, jewels from Germany. Wine. Good wine. Ah. Ah, vaya. Would beer be enough? What? As a gift for a noble woman's wedding? No, it definitely wouldn't. Then that's going to be a problem. I gave the last keg of good wine away as a prize for the archery competition tomorrow. ¿Qué dices? Puf. Isn't there anywhere else where I could find the wine? Unfortunately not. I have the exclusive right to sell and buy that particular vintage. No one else in the region will stock it. Can I enroll in the competition? But of course. Go to the shooting range above Ratai. Pero, macho. But what if I don't win the competition? Then you'll have to persuade the winner to Vale, eso es otra cosa. truly excellent wine. I suppose I'll just have to find a way to get it. I'm sorry, there's nothing more I can do to help. Hostia, no sé qué voy a hacer, porque... A ver, a lo mejor puedo persuadirlo de otra manera, pero... Hostia, qué guapo, tío. Todas las sitios que me han mandado tenía que hacer otra cosa aparte. Que yo, era lo que me imaginaba, la verdad. Esto es aquí, ¿no? Hola, Wallsage, ¿qué tal? Hora de sacar la garrota. Ya, yo soy un tío decente. Yo solo aniquilo bandidos. Y al malvado. ¿Me he pasado? Hola, muchacho, esa garrota grande y de madera a la que me gusta llamar persuasión. Uf, no sé si yo voy a poder ganar esta mierda, ¿Cómo estoy yo de... De arco tengo nivel 3. No sé si debería entrenar. A ver, es que guardar y luego volver a cargar... Tío, no lo he hecho en ningún momento y me daría un poco de rabia, la verdad. No sé si ponerme a simplemente subir arco. Yo creo que de las únicas maneras de subir, ¿qué es? Cazando animales, me parece. Es que aún así, ¿cuánto tendría que subir el arco para que yo tirase bien? Es que esto no es lo mismo que de repente hay una habilidad. Esto no, es que no sé al subir si vas... O sea, creo que también necesitarás habilidad, ¿no? Cazando animales o personas, no es.
Hasta que alcance el nivel 5 no podrás sujetar el arco correctamente. O sea, solo me ha hecho falta leer eso. Vaya tela. Pues nada. Hasta llegar a nivel 5, tú. Gallinas. ¿Tú crees que eso... ¿Y seguro que nadie las extraña? ¿Seguro? No sé yo, 31 de nivel actual. Ya, pues si me sale la señora, nada más ir a disparar una gallina, pues ya me dirás tú. Y me viene con una azada, cágate. ¿Seguro? ¿En serio? ¿Esto es porque me ha visto o...? Tío, siempre igual, ¿eh? Cuando tienes hambre golpeas a alguna y eso comes. Hostia, no, pues no han dicho nada. No has subido nada. No has subido nada. ¿En serio? Bueno, no, he visto que no sube, está claro. Pues nada, por lo menos, que menos que llegar a nivel 5 para aguantar correctamente. Vamos a ver un sitio donde se pueda cazar. También te digo una cosa, es que ahora mismo no sé, lo mejor es conejo, pero... Luego te metes en algunos bosques, macho, y no encuentras nada. Pero nada de nada, ¿eh? No sé, ¿dónde podría ir? Hombre, por aquí sé que hay, pero claro. El pateo... Oye, por cierto, ya que estoy, voy a venir aquí. A lo mejor son ciervos, es lo único que he podido cazar por su IA tan tonta y porque son todo... Hostia, pues yo he intentado dispararle un ciervo, macho, y ni así he podido, ¿eh? A mí es que me parecería raro que subieras de nivel disparando a gallinas. Pero aunque en realidad no debería ser así, ¿eh? Yo creo que si disparas, disparas. Algo aprenderás. Hombre, claro que aprendes, claro. Aprendes a posicionar el arco, a cogerla de tal manera, a ir calculando. Buen salto. ¿Quién cojones se dedica a poner muritos por todos los lados, tío? Se los podrían meter por el culo. ¡Qué asco! Coño, pensaba que estaba aquí al lado esto. Ah, ¿tú te crees que a estas alturas me obligan a subir con el arco? Psst. Pues nada. Tampoco creo que sea increíblemente difícil subir a nivel 5. Aunque tengo que reconocer que conejos no es que haya cazado pocos, ¿eh? Madre mía, las distancias. Voy a mirar si por aquí hay. O sea que es posible que haya bosques que hay conejos y otros que no, supongo. Yo pensaba que en todos los sitios había. Pero puede que no. Bueno, el caso es que sé perfectamente dónde hay. Pasa que, claro, hay que ir hasta allá. Además, allí hay de todo. Ciervos, jabalíes, butifarras. Madre de Dios, colega.
¿Ya o qué? Gracias. Pues nada, vamos aquí. El campamento era este. Por esta zona hay conejos. Y bueno, supongo que por aquí también. Ahí hay ciervos, pero es que los ciervos... Bueno, vamos a ver primero. Yo la vez que intenta dispararle un ciervo, vaya desastre. Por cierto, la fuerza también debería entrenarse con el arco, porque tensar un arco de esta época no es una tontería, ¿eh? Los arqueros que eran militares en esta época tenían unos brazos de tensar el arco, que sobre todo el brazo de la cuerda. Unos pepinos. Te lo digo yo que viví aquella época. Bueno, ¿qué? ¿Habrá conejos por aquí? Yo no veo ni uno. ¿Es esto o qué es? Ah, sí. Claro, y esto de la zona de ciervos, ¿qué es? ¿Ponerse aquí a esperar a que aparezcan ciervos? Si te digo la verdad, no sé la última vez que yo vi aparecer un ciervo en algún sitio. Bueno, yo no me puedo pasar la vida aquí esperando que venga un ciervo, macho. Vamos aquí. Por aquí arriba sí que hay conejos. Está petado. Y ciervos y de todo. Ahí vi de todo. La verdad es que me gustaría saber cómo funciona el tema de los sitios de los ciervos, porque... ¿es eso? ¿Qué haces? ¿Esperas ahí? Ya. Creo que era por aquí. Sí. A partir de aquí arriba ya habían muchos. Si no recuerdo mal. Voy a quitarme la armadura, aunque no sé yo hasta qué punto. Viendo cómo son los conejos y demás. ¿Eh? Ah, pensaba que esta la había... No la he dejado. Pues vaya. Vale. Vale, cero. A ver qué tenemos por aquí. O sea, no puedes coger, normal. Si no puedo coger algo ni a nivel, o sea, a nivel 3, pues imagínate cómo estaba disparando. Me extraña no ver ningún conejo, la verdad. Hostia, qué raro, ¿no? Esta es una buena zona porque la hierba no te jode mucho la vista, pero... me parece rarísimo no ver un conejo. Coño, hostia, cómo se ocultaba entre las sombras el desgraciado. Ya me ha visto, creo, ¿o no? Sí, ahora sí que me ha visto. ¿Será cabrón? Es como cuesta acercarse. Vale, primero. Primer conejo.
Por cierto, ¿el arco no se le puede poner habilidades? Increíble. Mira, subió cacería en vez de arco. Tócate los huevos. Tócate los cojones. Habilidades, a ver. Cacería. Quitación. El sigilo. Esto. Ah, estos son. ¿Tú, brute? ¿Esto qué es? Los ataques por la espalda son un tercio más potentes. Interesante. Ese ni lo había visto. Cacería 6. El arco no tiene habilidades. Uf. ¿Eso es lo que ha subido tirando 2 conejos? Buah, este lado no me gusta, ¿eh? Demasiada hierba. Me parece a mí que para subir a nivel 5 me voy a tirar un tiempecito, ¿eh? Sobre todo si no encuentro animales. No me acuerdo la última vez que vi un ciervo, macho. Yo me imagino que cuando vine aquí a hacer la misión con el tío ese, con el tontaina ese, que luego nos hicimos coleguitas, yo creo que esto estaba petado de conejos seguramente para la misión. Porque, vamos, es que no hay prácticamente. Y antes esto estaba lleno. Curioso. Qué pena no haber disparado de vez en cuando a algún conejo, tío, para subir poco a poco. Es que no veo ni uno, tú. Es que ahí está el problema. Si me meto en la espesura, luego no les veo, tío. Por eso me gusta tanto esta zona, tío. Porque es que no hay matas como para que se tapen. Pero es posible que tenga que acabar metiéndome porque es que aquí no veo nada. Uf. Y Silfred, ¿qué pasa? Nah, no veo nada, tío. Qué raro, tío. Con la cantidad de animales que se veían en el juego. Me recuerdo que al principio te venían ciervos de esos 1.000.000. Mira, ahí hay un conejo. Me cago en su padre, tío, por favor. Ahora que son más listos que antes. Mira, tengo 70 para llevarle al tío ese. Son licenciados en educación física. ¿Los conejos? Qué cabrones. No se cortan. Uf. Yo creo que voy a acabar ciego. Muy probablemente. Si no veo mucho, pues me meteré en la espesura. Pero es que ahí... Lo que voy a hacer es disparar a las matas. Macho, ¿cómo puede ser que te cargues un conejo a nivel 3 y suba tan poquísimo? Hostia, es verdad que es arco, no cacería. Hostia, pero...
Es posible... Ah, claro. A ver, cuando nosotros una vez vimos que disparándole a una diana nos subíamos de nivel, ¿era con el arco o con cacería? Yo me imagino que era con el arco, ¿no? Es que si esto es lo que me da matar conejos... es que no voy a poder subir nunca. O sea, estoy haciendo aquí el monger. Era con arco con lo que no subía. Pues... Veo problemas, ¿eh? No, métete aquí. A menos de que lo veas en medio de la carretera, ya me dirás tú. Pensaba que lo había dado, ¿ves? Pues es que ves porque aquí no se puede disparar. Ya está, ya no lo ves. Aquí lo único que vas a hacer es perder flechas. Nah, ya se ha ido corriendo. ¿En serio, tío? Se tira 3 horas para tensar el arco, tío. Gracias. ¡Puf! Madre mía. Yo esto no lo veo, ¿eh? Yo esto no lo veo. Yo juraría que he visto un conejo hace un momento aquí. Cuando estaba persiguiendo a ese. Pues no. Se habrá teletransportado o algo. Aquí suele tener cuando... Nah, es que... No sé cómo lo voy a hacer, pero... Hostia, ahora es que estoy pensándolo, tío. Y entonces subir el arco, ¿qué pasa? Que es de lo más difícil en este juego. Porque si no sube cuando disparas a una diana, no sube en competiciones. Y sube tampoco disparando en animales. Mira este. ¿En serio, tío? Vaya tela. Esto va a ser un poco complicado, creo yo. ¿Qué conejo más listo, che? ¿Qué conejo más inteligente? Pues es que mira lo que sube, tío. Voy a tener que matar decenas y decenas de conejos. Y eso solo para llegar al nivel 5 y coger el arco correctamente. Está guapo. La cuestión es que subes en una hora... sí, ya. Pero y aparte, tener que buscar a los... Mira, ciervo, pero ya ves tú. Hostia, qué mal se me da punta. Ah, pues mira. No puedo creer que un ciervo se muera así, tío, de verdad.
Qué cosa más ridícula. La IA de los animales es... Vamos. Un portento, ¿eh? Madre de Dios, ¿esto es fácil? Mira, hemos subido el arco. Hostia, pues parece ser que es subir ciervos... Pero claro, encuéntrate ciervos, ¿sabes? Madre de Dios, qué putísima basura de IA. Qué horror, colega. Uf. Sí, ese es ridiculísimo. Mira, subió cacería. Ah, que al despellejar también subes. Pues sí, parece que solo ciervos lo que aquí sube que flipas. Pues ya ves. O sea, acaba de subirme todo esto. Mata. Hay que buscar ciervos. Hay que buscar ciervos, está claro. Robado. $367 de carne de ciervo. Caza bandido acaba de ser flechado. Eso no sé si va a ser muy útil, la verdad. Yo lo pensaba, pero es que para cuando te vengan... Es que te llegan en 2 segundos. Te da tiempo a dispararle 2 flechas. Hay jabalís. No sé, voy a mirar. Claro, sí. Que los conejos era ridículo. Puño, macho. No me corto, ¿eh? Ah, los jabalíes se morirán de una hostia. Pasa que hasta que te encuentras una manada de ciervos... O como se le llame... Mira, punto de caza de ciervos. Ya, pero ¿y qué hacemos aquí? Pegar vueltas hasta que aparezcan. ¿Qué punto de caza de ciervos? Es que no sé cómo se usa esto, la verdad. Ah, en serio. Madre mía. Madre de Dios. Qué suerte. Bueno. Venga ya. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? He oído un grito. Tío, me entra agonía de ver cómo se mueven, ¿eh? Me entra agonía de ver cómo se mueven, tío. Venga, uno. Son listísimos. Otro. ¿Un torneo de caza? Ni idea. ¿Se han pirado? Vienen para acá, creo. ¿En serio? Eso, quedaos ahí parados. Aunque no os voy a dar, ya me lo imagino. Joder, la virgen. Pues no sé si había un torneo de caza, no tengo ni idea. De loco.
Soy los animales más raros que he visto moviéndose en mi vida, ¿eh? Ah, que ahora, ¿qué pasa? ¿Que se piran? ¿O cómo va esto? Echa la vacilada que me están pegando, chaval. Sí. Hostia, de verdad. Parece que vayan despacio, pero se alejan súper rápido. Vale, otro. Cómo le ha pasado 2 centímetros del lomo, macho. Ese tendría que estar muerto. Madre mía, a ver cómo estamos. Ah, pues mira, no va a ser tan difícil llegar. Lo que pasa es que hay que disparar a ciervos. O sea, a lo mejor simplemente hay que esperar muy poco aquí para que vuelvan a aparecer, pero vas a ver. Mira, otro nivel de cacería. Cornamenta. Permite conseguir cornamentas de animales cazados. Podrás obtener más entrañas de la caza que captures. Causarán más daños a los animales... Pues ya ves tú. Los animales salvajes están menos inquietos. Directamente, chaval. Vamos. Ni cornamenta ni pollas. Joder. Pues ya ves. Ya llegará la cornamenta. Y el caballo que siempre aparece ahí. Tu caballo no puede llevar más carga, pues ya ves. A tomar por culo. Ahora, la cuestión es, me quedo por aquí a dar vueltas. A ver si veo jabalís. Claro, están menos inquietos, pues ya ves. Ahí fundiéndome con la naturaleza. Cacería. Guardabosques. En los bosques disminuye considerablemente tu visibilidad y tu notoriedad, para que puedas ser más sigiloso. Es especialmente útil para hablar con gente. Salado. La comida cruda del inventario no se estropea tan rápido. Filete tártaro. Puedes comer comida cruda. Causarán más daño a los animales salvajes. Bueno, me quedé dormido en el PC y no me di cuenta. Te dije lo de la espesura y se me apagó el cerebro. Madre mía. Rafa, cuidado, Cuidado con eso que no veas. En teoría, por aquí hay un esto de jabalís. Un punto de caza. ¿Qué es esto? Ah, y de repente aparecen jabalís. Vale.
Uf. Dan 2 pasos y están a 500 kilómetros. Ahí ha hecho una cosa rara esto. Me parece que subido al caballo no se dispara muy bien, ¿eh? ¿Qué? ¿A mirar si me lo he cargado? Me cago en Dios, tío. Qué mala pata tengo, tío. Entonces los animales están menos inquietos, ¿no? Ya. Ya veo, ya. No sé qué hace con la carne de jabalí, todo eso. ¿Qué se supone que cuesta esto? 16. ¿16 cada uno? ¿Esto es un dineral? Bueno, a ver, no me van a dar los 16 ahora que lo pienso, pero... Joder. De todas maneras, tío, es que no puedo ir así. Yo lo que busco es... Lo que busco es puntos, tío. De experiencia. A ver cuánto hemos subido. No falta mucho. La cuestión es que da más... Queda más puntos, si los jabalíes o los ciervos. Me muero. Ahí estaban los jabalíes. Ah, mira, otra... Oh, aquí hay 2 cosas, de corzos y de ciervos. Ya. Yeah. Yo creo que ya estuve aquí una vez. Porque me lo ha vuelto a poner como si... Como si lo hubiera visto por primera vez. Ya. A mí me gustaría saber si de verdad me están viendo y se alejan porque me ven o qué es lo que pasa, porque no sé. Vale, cacería, otro punto. Uf. Tío, no puede ser que tarde tanto en tensar un arco, tío. Eso creo que no son ciervos, creo que son corzos. Para encontrarlos. Madre mía. No debe faltar mucho para nivel 5. Uno para encontrarlos aquí, ¿sabes?
out of here. There's no place for the likes of you. Es un... Get out of here. Ah, es un tontaco de estos. Tío, déjame en paz. Be off, I say. Si no quieres que te infle, déjame en paz. ¿Voy a poder pillar a esa gente en algún momento? Joder, macho. Se han pirado. ¿What? Hostia, ni lo había visto. Madre mía. ¿Pero esto qué? Gracias, por favor. Bueno, ya estamos en nivel 5. Joder. No puedes sujetar... Correr. A ver a cómo sujetas ahora el arco, amigo. No sé si tengo que... Ah, es que a lo mejor tengo que quitarlo todo. Es que no lo sé. Venga, a ver cómo sujetas ahora el arco. ¿Ahora lo sujeto mejor? No sé yo. Bueno, no sé. Algo mejor será, porque madre mía. Joder. Vale, ahora soy como una especie de asesino infernal. Vale, ahora soy una especie de monstruo. A ver cuánto subió solo por hacer eso. No es que sea una barbaridad, pero... Uy. Bueno, a ver, yo creo que debería estar muerto el bicho ese, ¿eh? También es un poco falso que dispares una flecha a un bicho en casi cualquier parte del cuerpo y se muera así. Eso no se lo cree, vamos, nadie. Este tiene cornamenta. Vale, hemos subido otra cosa por lo que se ve. Nuevo punto disponible. ¿Ya? Interesante. Aquí, cacería, colmillos. A ver. Guardabosques. Disminuye tu visibilidad y notoriedad para que puedas ser más sigiloso, especialmente útil pero para hablar con gente. Carnicero, cazador. Causan más daño a los animales salvajes. De momento es que nunca he necesitado disparar más de una flecha, así que... De lo que estoy viendo creo que este va a ser... de momento que voy a poner este, guardabosques. Si me ayuda aunque sea con un poco de sigilo... Ah, parece que estando en el bosque se activa la ventaja directamente. No está mal. ¿Solo había un ciervo? Por cierto, tiene que haber poción... Mira, si hay brebajes de arquero, tío. Aumenta la vida con arco en 5 puntos durante 5 puntos. Loco. 5 puntos. ¿Por qué parece que voy andando así? No sé si para que vuelvan a salir tengo que irme y volver. LOL. Vale, joder.
Ahora somos un guardabosques. Vale. Vamos a volver otra vez aquí. Aquí hay otro, pero... hostia, ahí hay mucho... Un camino muy pocho para ir para allá, Vamos a ir haciendo esta ruta y tal. A ver, que ya tengo el nivel 5 y podría ponerme la poción, pero no está de más subirse algo. Incluso podría atacar al pavo ese que está ahí cortando cosas. Ahora que lo pienso. Creo que estaba por aquí. Creo que estaba por esta zona, ¿no? Buah, a saber. Pues sí, seguro que está por aquí. Aunque no lo veo. Qué pena no haberme acercado para marcar el lugar. Ahí se me ha ido. Buah, hasta es que lo encuentro ya. ¿Es esto? Ah, no. Hostia, este es uno de los primeros sitios que vinimos. Vaya tela. Me parece a mí que a ese tío ya no lo veo, Tendría que haberle pegado flechazos. No he sido muy espabilado ahí. ¿Quién me iba a decir nada? Ah, coño, era aquí. Ah, es que ¿cómo funciona esto? ¿Me alejo y salen jabalíes? Te podemos decir que hemos acompañado a Rafa en su almuerzo, voy a ver. Y en su siesta, porque vaya tela. El tío se queda durmiendo delante del PC, viejo. No se corta. Bueno, yo diría que no sé cómo funciona el tema de que aparezcan bichos. A lo mejor aparecen cuando les da la gana, no lo sé. O tienen un cooldown, o yo qué sé. Ah, no, es una mancha de luz. Hay un conejo, pero es que los conejos ya me dan tan igual. A lo que suben. O que el caballo gorro no salen. Podría ser. ¿Y esto? A ver, tampoco es que sea tan interesante. Coño. Mira, creo que tiene aquí un montón de las cacharras estas que necesito. Para la misión esta... Míralo, ortiga. ¿Va a aparecer una a una? Porque no veas. Hostia, si acabo de pillar casi todas. Vale. No hay que deshacerse de ellas. Vaya tela. Qué suerte, tú. Buah, sí, una suerte que flipa. No tener que buscarla. A ver, de todas maneras, yo diría que seguramente me faltarán 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, joder. ¿Y cuántas plantas me ha pedido el chalao este? Con razón no le conseguía dar a nada. Ya ves.
¿Este es el sitio? Madre mía. También te digo que muchísimas de esas hierbas seguramente las tengo en casa, ¿eh? Este juego no hace más que meterme en sitios que tengo que estar farmeando y farmeando como un chalao, ¿eh? En casa no sé lo que tengo. A ver, sé que tengo muchas plantas. Eso sí que lo sé. Pero a saber. Aquí estaba. Ahí tenemos. Se van. ¿Se ha ido? ¿En serio? Oh, vaya. ¿De verdad se han ido? Joder. Vaya mierda, ¿no? Oh, vaya. Ah, mira. Sí, sí, acercaos. Mira, tío, yo de verdad... Qué barbaridad. El doblete que me ha hecho ahí. Hostia, qué ridículo es esto, tío. Qué cosa más ridícula. Me he metido ahí... Sí, sí, Marion Cobretti, tío. Me ha hecho el Marion Cobretti. Qué barbaridad. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? Uf. Me parece a mí que estabilidad es jodida de cojones, ¿eh? Lo bueno es que me puedo poner 5 puntos con la poción esa. Vale, la cuestión es, ¿cuándo vuelven a salir aquí? ¿No puedes saltar si estoy sobrecargado? ¿De qué? ¿Qué es lo que se supone que...? Ah, las pieles. Joder. Lo que pesa una piel, tú. Yo creo que seguramente me echaré una poción de esas. E intentaremos ganar. Y si no puedo, pues yo qué sé. Pero estoy un poco ya hasta las mismísimas narices. Hasta las mismísimas narices. No veas, ¿sabes? Hostia, llevo casi 7 horas. Pero, ¿de verdad se tarda tanto en llegar? Joder. ¿Se habrá puesto malo esto? La comida que tenía aquí. Ah, no, si solo tendrá el caballo. No, aún está bien, se la puedo dar al pavo este. Que no creo que esté. Claro, ahora tendré que dormir. Que... ¿Qué sacarla esto? Gracias. ¿Qué pasa? Debería mirar a ver cómo tengo la... ¿Quiere guardar la espada, capullo?
Debería mirar cómo tengo la armadura, a ver si tengo que repararla mañana. No sé yo si voy a poder hacer lo del torneo este. Quizás debería subir mucho más. De todas maneras, si la poción esa me pone 10 puntos, ni tan mal, ¿eh? Pero tampoco... El problema es que no sé en qué momento empieza el torneo y todo el rollo, y no sé cuándo tengo que ponérmela. No sé si es después de hablar con el pavo del torneo, no tengo ni idea. Ahí sí que debería intentar guardar. Por lo menos para saberlo y no tirar a... no mandar a la mierda la poción. ¿Qué menos? A dormir. A dormir. No creo que se pongan mal los conejos, ¿no? Yo ya pensaba y me iba a tirar el resto de mi vida intentando cazar conejos para subir. Pero no. Aparte que no sé si llevaremos uno de los arcos machetos del juego, ¿eh? Porque pocos arcos he encontrado que peguen más. Seguramente habrán mejores. Comamos un poquito. ¿No? ¿No? Vale. A ver, necesito... Esto dámelo. Ya está malo... Madre mía, es increíble. Es increíble. Ya está malo lo del... Hostia. 70 de carne de liebre. Hey, lad. Don't you want a little wager on the Ratte tourney? Lo que quiero es que te calles. Calla. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Está a punto de deteriorarse la Virgen. Uf. 800 vendiendo comida. Vale. Hostias. Creo que la caza... sí, me parece que la caza es una cosa que he subestimado demasiado. Es verdad que es horrible el peso que tienes que llevar encima, pero un K más la cantidad burrísima de comida que me dejaba allí porque no te podía transportar. Y encima la carne está pocha. Can we do something about the price? No voy a vender las hierbas. Pero, escucha, Satisfied? ¿tú sabes el dinero que se puede ganar con la caza? Vale, gente, si algún día vais a jugar este juego, ya está. A cazar. Ya está. Le traéis a este y mucho más que cualquier cosa, o sea... Eso sí, tienes que encontrar los bichos, pero me cago en todo. Ya. Estoy flipando. No sé si se habrán puesto malas ya, pero... O sea que si le traes la comida... perfecta, a saber... Claro, y luego tienes un perk que hace que la comida no se pudra tan rápido. Ni pelear ni mierdas. Sí, he ganado más con la comida que con la armadura. O sea, sé que hay que saber cómo se hace, hay que tener en cuenta cositas. El pavo este que me dijo la misión, creo que era este, tío. Esposa de Venan. Good day to you. Mira, el cáliz. This wouldn't happen to Estaban aquí, tío. My God, where did you find it? In Skalitz. Are you saying that old man of mine is actually good for something? And do you have it all?
Let me see. Let me see. I found your silver goblet. Just the goblet? There were groschen in there. Eso no lo sé. Groschen también. Venga, va. Groschen as well. No sé cuánto sería. God be with you. 50, me parece fantástico. ¡Ay, se piran! Pero, ¿y el marido? ¿Dónde está? ¿Dónde se supone que está el pavo este? ¿Aquí? Hostia, buena vuelta, cabrón. Gracias. A saber si estará ya buena la carne. God be with you. Good luck then. Está la carne podrida, que sí. Carne... Está demasiado podrida, tío. Pues nada. Qué maravilla. Qué fantástica... coño. Se me va la cabeza, tío. ¿Debería jugar con la armadura puesta? Es que no sé si de alguna manera mejorará la... I've got everything you need. Day, night, Tío, estás tan acostumbrado a ir a caballo que cada vez que tengo que moverme a pie me da algo, ¿eh? Es que luego me da pereza subirme al caballo. Madre mía. Sí, pero no es pulsar X. Es que se acerque el caballo, acercarte, pulsar X, que haga toda la pantomima de subir al caballo. No es solo eso, macho. No puedo llegar aquí mi caballo. Fantástico. A ver, snatch. Bueno, hemos guardado. God be with you. I've heard there's a contest happening, and that the prize is a keg of fine wine. That's true. I bought the finest wine to be had in the province. I'd like to take part. Do you know the rules? I do. Splendid. Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. God be... Brebaje de arquero. Hostia, siempre me hacen lo mismo, tío. Madre mía, qué malo soy, tío. ¿De verdad voy a dar solo un punto cada vez? Esto es una broma, tío. ¿Qué? ¿Pero qué disparo? ¿Peor ahora que antes? Tío, ¿esto qué coño es? Tío, ¿pero qué cojones? No entiendo, no sé qué mierda está pasando aquí, de verdad. La primera que doy en el centro. No voy a...
Madre de Dios. Te tomaste 2 bebidas, está borra... Me jode, pero no... Ni de coña. ¿Y eso es... ¿En serio es eso, tío? ¿Y cómo sé cuándo voy a dejar de estar borracho? ¿Lo pone en algún lado? O sea, que lo que estoy bebiendo es alcohol. Está guapo. Se disipan los efectos de la resaca. ¿Esto lo quitará? El snack de alcohol. Tócate los huevos. Poción para resaca. Es que... Alivia la embriaguez. Impide la resaca y cura el alcoholismo. Voy a imaginarme qué es esto. Venga, ahora. Me casco esto. No estoy borracho. Copy with you. I've heard there's a contest happening. No. I'd like to take... Do you know the... Aún así no entiendo, tío. Splendid. Here's some arrows for... Venga, va, tira. Déjate rollos. A ver la diferencia. Si es que hay diferencia. Tienes que estar de coña, tío. Tío, de verdad, no lo entiendo. ¿Qué cojones pasa ahora, colega? Es que no lo entiendo. ¿Qué coño pasa? Me estoy desesperando, ¿eh? Que no es borrachera, tío. Es que con los animales... Pero mira, pero que lleva 16 puntos, tío. ¿Esto qué es? Es increíble, vaya tela. A ese no le gano ni borracho. No, y borracho está claro que no. He apuntado al mismo sitio donde había apuntado cuando he tirado al centro. Tiene un montón de sentido esto. Conseguir el vino de otra manera. De verdad me he quedado 4 puntos, tío. De verdad me he quedado 4 puntos, tío. I'll be with you. Yo qué sé, pero que si me he quedado 4 puntos y no es tanto. Si solo con que no hubiera fallado un par de flechas que se han ido por arriba, hubiera ganado. Congratulations on your victory. Thank you. I can't wait to drink to it. No, el borracho. Yes, on the subject of drinking, I'm guessing you prefer beer to wine. No, not really. I could drink beer in any tavern, but there's no wine as good as... Era de imaginar. It's just that the wine you won, I need it. Not a chance. I won it fairly. So how much do you want for the wine? En serio. Tío, mira. Topa a ti. Here, vulture. Pleasure to do business with you. Yes. Speak for yourself.
A ver, me jode no haber ganado, si os digo la verdad, pero me cago en todo, tío. God be with you. Vale. Madre mía, tío. Y repito, que vamos, que me he quedado a 4, ¿eh? Es que no entiendo cómo puede ser que luego con los animales sea a veces tan fácil darles. Aún estoy con esta mierda aquí, tío. Vaya tela. $150, ¿eh? Métetelo por el culo. Vaya tela. Vale, ahora tenemos que venir aquí para que reparen esta mierda. Es que no veas, ¿eh? Cómo les mola el tocarme las narices. Yo le hubiera presentado a mi amigo persuasión. Se podía, porque no me he fijado si se podía realmente. Sí, claro, para que se me tire toda la ciudad encima, ¿sabes? Tú, por lo que veo, persuasión todo el día, ¿verdad? Persuasión para aquí y persuasión para allá. Ahí, gira bien. Oye, hay que reconocer que hemos hecho muchas misiones. Bueno, muchas misiones. Creo que sí, pero tampoco sé si una barbaridad. Vale, ya está lloviendo otra vez. Espero por mi bien llevar la piedra esa. Sí. Ya puedes abrir cerradores, es muy difícil. Ya hay... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué dices eso ahora? Y has subido algo de arquería. Sí, ¿no? Sí, pues hemos hecho un montón de cosas. Aparte de misiones directamente. Guarda el arco, papanatas. Así un directaco, ¿eh? God save you, good knight. What can I do for you? About that Moldavite we discussed. Yes. Do you have some news? ¿Tenéis noticias? Yes. The good news is I found Vizek. That sounds like cause for rejoicing, but how come he isn't with you? That's the bad news. He didn't survive. No sobrevivió a mi encuentro. He was a good and highly respected man. I will pray for his soul. Anyway, let me see the stone. En fin, déjame ver la piedra. Be so kind. Como antaño cuando de madrugada los hacías, sí, tío. Of course. Luego voy a echar un vistazo a los primeros directos que hacía, a ver cuántas horas me tiraba, pero yo juraría que entre 6 y 8 horas, ¿eh? Pero llegaba a las 4 de la mañana, ¿eh? Me ponía a lo mejor a las 10 o por ahí. Y a tope. A tope de power. A ver, esto quítalo. Esto. Ir a buscar la corona mental a los maestros de Stefandebar. ¿Y eso dónde está? Pues es aquí. ¿Qué tengo que dejar que pase tiempo? What about the crown? Is it finished? I seem to recall telling you exactly when the crown will be finished. No, si me lo has dicho no lo he leído y fuera no estaba, así que no sé. God be with you. Aquí no me suena que ponga eso. Yo espero que maestro coloca. Me dijo que temprano. Que fuera temprano al anochecer al día siguiente. Temprano al anochecer al día siguiente. Joder. Pues nada, voy a quedarme esperando en la puerta, así te lo digo. Temprano al anochecer al día siguiente. O sea, básicamente. Esto más otra vuelta, ¿no? Pues ahí vamos. Qué buena época, che. Qué día más bueno, che. Ahí está. Al anochecer, ya veremos si el anochecer es cuando yo creo. De todas maneras voy a entrar para preguntarle. God save you. Así te acabas el juego en un par de directos. What about the Pues a lo mejor sí, vete tú, ¿sabes? I seem to recall telling you exactly when the crown will be finished.
And that time Hombre, lo que no voy a hacer es simplemente pegar vueltas para que pase el tiempo. Eso sí que no lo voy a hacer, ya te lo digo. Creo que llevo como 12 o 13 directos y ya vale. O sea, he pegado unas vueltas monstruosas. Yo me imagino que esto es la hora convenida. Es que ahora mismo, ¿qué haría? ¿Ir a hacer otra misión o lo que sea? Hostia. El sábado una cervecita y unos manesitos. ¿Manesitos? ¿Qué es eso? De todas maneras, diría que queda bastante misión principal, bastantes secundarias y los DLCs me parece a mí que es un manises. Me suena, pero no caigo ahora mismo. Manises. Ah, cacahuetes. Hostia, gracias. Gracias, casi me explota. Casi me explota algo en algún lado. Bueno, ¿qué, tío? No sé, llevas 700 horas. Cállate, pero ¿qué dices? What about the crown? Is it finished? I'm a man of my word. Cacahuetes, sí. Finished. Manís. Thank the Lord you found that Moldavite. It wouldn't be the same without it. Take care now. Vale, gracias. Madre de Dios. A ver, ¿dónde está? Pero está por aquí. Mira, la corona con la moldavita. Qué bonita. Oh, qué bonita la moldavita. Vamos a volver a ver a Lady Potente. A ver, es que ya repito. Me tira no sé cuántos directos. Cabalgando a todos los lados casi sin usar el viaje rápido. Es que ahora ya es que es ridículo. Es que no tiene sentido. Pegarme de hostias con todo el mundo tampoco tiene sentido. Nunca había estado tanto tiempo sentado seguido viendo un directo. Me duele el culo y el cerebro. Pues fíjate, yo cuando me tiraba... pues eso, 6, 8 horas en constante directo. Para que luego gente que hace directo de 2 horas dicen que es un suplicio. Que a las 2 horas ya no pueden hacer más directo, que están hechos polvo. Y yo me tiré años haciendo unas... Bueno, aparte de que hago todos los días 4 horas. Y peña que dice que a las 2 horas del directo ya están reventados. No sé, a lo mejor es porque están así. O yo alguna cosa, no sé. O que su mente hace más cosas y por eso justamente entretienen más, no lo sé. Pero yo cuando escucho esas cosas, y lo he oído de varias personas ya... Y yo que muchas de las veces me voy, pero no quiero irme. Claro, otra vez de noche. Hasta que se despierten. Si es que, y esa es otra, desde que me han dado la habilidad esta para cuando te quedas quieto, que no bajen ni la saciedad ni la energía, rompe el juego. En ese sentido. Pero hay que pensarlo por un momento. Todos los viajes que he hecho hoy, si los hubiera hecho a caballo normal, sin viaje rápido, ¿tú sabes la de directos que tendría que haber hecho para eso? Yo no aguanto hacer directo más de 2 horas, no sé qué hacer y quiero jugar a mi rollo porque no hablo ni madres. Hace unos días intenté volver a hacer directo, ahora de Hitman, y aguanté una. A ver, si no hay nadie, a lo mejor también es más difícil. Yo es verdad que supongo que habéis visto que alguna vez me quedo aquí que no habla nadie y sigo rajando como un cabrón, casi todo el rato. Pero bueno, no sé si eso ya es que me he acostumbrado o qué. Pues cuando no hay nadie, pues comento lo que estoy haciendo más o menos. Más o menos. Well, the Lord be praised. O digo gilipolleces. He traído el ruano. Me la metes por el ano. Bueno, al revés y eso, pero tampoco importa mucho. No dejaba de tirarme. ¿Le digo esto? Be careful. That horse is a wild one. He won't endure a rider. He kept throwing me. Well, that won't do. Sophie can't have some wild horse at her wedding starting a stampede. It's the truth. Anyway, I'll think about what to do with the roan. But thank you, Henry. Había gente, pero es que tengo la imperiosa necesidad de abrir algún vídeo de fondo como alguno tuyo. Buah, eso es un problema, ¿eh? Eso es un problemilla, ¿eh? A mí, a ver, no es que me pase haciendo... No, porque yo no tengo ese problema, por lo menos haciendo directo. Pero una vez que termino de hacer un directo, si a lo mejor me pusiese a jugar alguna otra cosa... no sé, o a ponerme a hacer el 7 Days to Die, que a veces me meto para intentar mejorar las antihordas y hacer nuevos diseños y tal, como no me ponga
una película o un directo de alguien, yo me muero. Pero claro, a mí aquí lo que sustituye a la película o al directo de alguien es estar hablando con gente. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. Look at that Moldavite. Isn't it wonderful? Sophie will look like an angel. So, what's next? En el Unreal, cuando llegaste al castillo, te pasaste 7 horas seguidas. Te pasaste 2 horas subiendo y bajando por todo el castillo hasta que te diste cuenta de que mataron al monje por error. Y era el que abrió una puerta secreta. Qué bien. Qué fantástico eso. No me acuerdo, pero qué fantástico. Ay, Dios, qué asco. Tengo mucho ese problema. No me es posible jugar juegos de RPG de los que más me gustan donde es puro hablar. Porque tengo que poner una serie o un directo secundario. Hostia, pero no sé, yo... ese sí que tengo... A ver, yo si fuese un juego tipo Craft the Wall, o Terraria, o Minecraft... vale. Una serie, o una película, lo que sea, pero... Un juego en el que tengo que escuchar conversaciones... Hostia, yo ahí sí que ya no puedo tener nada de fondo. No me entero de nada. I brought the wine. ¿Qué le trae? Una botella de vino para una boda, ¿no? Good wine. Find somewhere here to put it down. I'll send for a servant to bring it later. I hope you had no problems acquiring it. Bueno. Cuando llegué a ver al comerciante, mi tarea acababa de empezar. Let's just say that when I got to the merchant, my task had only just begun. But you were able to handle it. Thank you so much, Henry. What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. That's not necessary, my lady. Uy, you taking the time to see qué me is bonito. reward enough. Con la ensaimada esa que tiene en las orejas. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me, as well as your company. And there's something I'd like to give you. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit you just right. But I can't accept this. It's too valuable. It's too valuable to be left to the mercy of moths. It doesn't fit my husband well, and I've no one else to give it to. What's more, if you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by, so you don't forget me. I could never forget you, my lady. Well then, won't you try it on at least? What? Right now? Why not? Don't worry, I won't leave. ¿Pero qué coño es I'll esto, turn tío? my back. And what if your husband comes in? He won't. Neither will anyone else. Bueno, a ver, vale, pero... Reputación ganada, me hace mucha gracia. I feel truly blessed to have you here. So long I yearned for young company. I really feel God heard my prayers and sent you to me. Hostia, esto es un puto delirio. Ready? My, you do look handsome. As fine as any gentleman. When I was a little girl, there were always lots of other children around and young men and women of the court. It was so merry. I always hoped it would be like that when I was grown up too. But it was not God's plan. You and Sir Divish had no children? No. No, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. My lady. Pero tío, por favor. Bueno, alguien ha trazado un plan para hacer cosas. Sí, ya veo ya. Señora Henry, que tienes novia, joder. Forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. No importa, que a mí no importa. Tienes pocas ganas, hija. Vale. Mira el ciervo mirándonos. Madre mía. Pero tan fácil. O sea, no me han dejado decidir mucho, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
Una cosa es la novia noble y otra la campechana. Sí, sí, no veas. Joder. Con Henry. Ah, que ya está. Aquí no se ha visto... Bueno, por lo menos no se ha visto cosas pecaminosas. ¡Ay, joder! Creía que no estaba. Ay, Dios. Loco. Mira, camisa. A ver, ¿esto qué da? Acabo de moverle al caballo desde aquí. What the fuck. 18 de carisma. 2 horas hemos estado ahí haciendo misteriosas cosas. Vaya tela. Que por cierto, lo que iba a decir antes de que empezase el rollo este. ¿Os dais cuenta que para conseguir el vino me he tirado un siglo pegando vueltas por un bosque, cazando animales, pa' aquí, pa' allá, pa' arriba y pa' abajo, y resulta que luego tenía que pagar 150 monedas? Todo guapo, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Ha sido espectacular. Eso sí, hemos descubierto... Rafa, ¿has visto la pasta que se gana vendiendo la comida al molinero? La carne y todo eso. Y porque no me he podido llevar la inmensa mayoría de cosas que he cazado. Pero se gana un dineral. Hola, el Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No has visto eso? Pues escucha... a cazar y punto. O sea, ¿para qué pelearte? Ni llevar mierda, ni te vas, cazas, no te mareas con nada más, ya toma por culo. O sea, a partir de ahora todo lo que lleve la gente lo voy a dejar ahí. Si quiero dinero me voy a cazar. Eso sí, hay que encontrar los animales, pero que ya te digo que... Madre de Dios. Hace un montón que no entro en directo tuyo. Pues nada, tío, bienvenido de nuevo. Bienvenido de nuevo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues esa está. Tenemos el herbario. Podríamos... Pasa que hay cosas que yo diría... Por ejemplo, la malta juraría que no la he visto en ninguna parte. Todas las demás sí, pero la malta... No me suena haberla visto. Y esta de la no sé qué sagrada. En rataje tienes una misión cortilla. A ver qué tenemos. ¿Qué ha sido eso? Objetivo completado. Has hecho un Kiki. Kiki. A ver, rataje, aquí hay otra. Hombre, no hay... Pues, escucha, no hay muchas más estrellas, ¿eh? A menos de que luego estas te den misiones, no hay muchas más. ¿Esto qué es? Asignador de misión, esto será. Bueno, bye. Que tengo que ir a ver. Hasta luego, Pepe. Pepe. Ah, coño, claro. Tiene sentido. Chao, te deseo un buen día. Lo mismo digo. Hasta luego, tío. Rataje. Pues sí, lo más probable es que jugando así, no me dure tanto el juego. Aún así sospecho que... bueno. Más bien buenas madrugadas, sí. Sí. Vale. Es que ir ahora mismo con el caballo es que ya me parece sin sentido. A lo mejor solo faltarán. Los de las estrellas naranjas te descubren algunas misiones. Los DLCs son largos. Porque... ¿no? Quedan los DLCs, algunas misiones secundarias. La historia principal, que has dicho que es larga. Y luego hay algunas misioncillas y por ahí de estas de... traer cosas que a lo mejor me apetece hacerlas. Pero, a ver, me extrañaría. ¿Macho alfa? Has satisfecho tus necesidades tal y como se indica. Te sientes repleto de confianza. Con la principal te dan secundarias, seguro. No, si ya te digo que... Flipa. El de Teresa es el más largo y tedioso.
Ah, hostia, estaba pensando a qué he venido aquí. ¿Qué cojones? Yo me parece que son 2 DLCs, pero no estoy muy seguro. Por lo menos marcas en el mapa me ha parecido ver 2 o 3 quizás. ¿Qué acaba de pasar? A veces descarga por cosas más absurdas. No lo había visto nunca. ¿Dónde estará la misión esa? Me imagino que estará arriba, ¿no? Uy, perdona. Ha sido un poco raro. ¿Es este? God be with you. Y otra como que y otra cosa. And another thing. ¿Qué es esto? Have you met the local lord? Sir Hanush. Of course. He's a jovial sort and doesn't know what fear is. What about our Sir Radzig? Sir Hanush gave him the whole of Perkstein for his use. He seems to be bearing up well considering all he's lost. What about the captain of the garrison? What's he like? Sir Bernard. A grouchy old bastard. He don't care much for us. Ah. Or take out the one that's already there. Estos son los guardias de Scalis con los que hablas al principio del juego. And Sir Hans Capon? Have you seen him? Aye, I saw him. And for a young fellow, he was as drunk as... Well, as a lord. Which he is, of course. All of this here belongs to him, so he can do as he damn well pleases. I reckon I'd do the same in his shoes. How do you like Ratai? It's well fortified and well situated. And they won't get us as easy here as they did in Skalitz. And there's everything a man could want. Armourer, swordsmith, apothecary, taverns. It could have turned out a lot worse. Sí, porque el otro sitio estaba... Vamos, Scalis estaba rodeado por palos. How are the Skalitz refugees faring? Sí, me acuerdo de ellos. Men are all right. We live at the castle and we've Ay, mía, parece que fue hace 100 años cuando hice esa misión. The others are just making it day to day. And they've lost everything. It's charity and arms for them, and the locals ain't as generous as they was. God knows how much longer we'll be stuck here. It ain't good. How do you like the new castle? It's a fine place. About the same size as Skalitz Castle. Sir Hanush don't mind lending it to Sir Radzig, because he's got an even bigger one at the other end of town. Sí, esta ciudad donde vivo yo. Justamente esta ciudad tiene 2 castillos. Have you heard anything about those savages who attacked us? I heard they're called ¿Qué directo es el número 10? No sabría decirte. Creo que más. By all accounts, we got off lightly. They say, in other places, they impaled people on spikes, skinned them alive, and even worse. Fucking heathen swine. Thanks. May the Lord watch over you. Vaya tal. Parece que tampoco está aquí. ¿Eso qué es? What the? Bien llenito, como un cerdito. Se ve que está arriba del todo. What was that? Es un poco decepcionante que la ciudad grande sea esta y todo lo demás sean pueblitos. No será este tío, ¿no? No. Who are you? God be with you, lad. What can I do for you? See you later. Macho, que está arriba, supongo. Hostia.
Hombre, mira quién está aquí. The Lord be praised. What brings you to me? How goes it, sir? Are you recovered? I am, for all the good it does. The boredom here. The only thing I have to read is the Bible, and the Hanush won't let anyone near me but the priest. Have you any idea the monotonous drivel that fella comes out with? This world is but a trial. Be repentant. He talks to me as if I'm about to breathe my last. Actually, he talks to me as if I were already dead. Listen, Henry, won't you come with me to the Ratte Baths? I need a change of scene before moss starts growing on me. Supuesto coleguitas, ¿por qué los baños? Why to the baths? Well, a hot bath does a man good. It does. Which is why you can bath here anytime you like. Sí, sí, You ya. ever seen Clara, the bathhouse wench? Henry, she's a beauty. If I didn't know better, I'd say I was in love with her. How much time do you want to spend there? I don't know yet, but at least a few days. Bathing in mud wraps during the day, and in the evening, fun. What'd you say? Will you join me? But what about your wound, sir? Well, I won't lie to you, it hurts like the devil. But I'd rather hobble along with a cane, howling in pain, than listen to a selection of the most boring passages from the Tiene que ser divertidísimo One eso. more minute. Why not? When do you want to go? I shall go there right away, but wait until at least dusk to join me. I'll have company there. El oca... I'll come and join you there. El ocaso. Ir por la noche a los baños. La madre que lo parió. He aprendido cortesía. ¿He aprendido cortesía? Hombre, esta no es una ciudad pequeña. De todas maneras, tú dices que esta es la ciudad más grande, pero... Hostia, hay alguna por ahí que me ha parecido que era enorme. A ver si me acuerdo. Pero esta, a mí esta me parece enorme, tú. Aquí hay un cacho y luego aquí otro. No puede ser que esa sea la más grande. Bueno, sí, por fortificación y tal, sí. Sí. Si lo haces bien, puedes dejar a Hans Capón, creo que para siempre sin ropa. Hombre, según cuánta ropa... Pero si lo hago bien, ¿sabes? A saber. Qué bien, ¿eh? Cómo te mola, ¿eh? Hans Capón, vaya tela. Sir Hans Capón. Ah, desbloqueado. Cierto, él también tiene un DLC, nunca lo hice. Ah, pero ahora que lo has dicho. A ver, tenemos un DLC aquí. Parece ser que aquí hay otro DLC. Son 2 misiones ya. Sé que por aquí había otro. Aquí hay otro DLC. 3. Pues diría que son 3 DLCs, en principio. No, y tiene pinta de que queda cacho, ¿eh? Lo que no sé qué hacer es si hacer los DLCs antes de terminar la misión principal o después. No sé. Coño, pero esta no es... Esta no es Teresa. Joder, es igual. ¿Qué te has quedado aquí? How are you, Henry? ¿Te has quedado aquí, Troyano? Troyano, vaya nombre para un caballo, macho. Bueno, también es verdad que echar los nombres que tendrán los caballos de carreras. Bueno, pues hoy hemos conseguido un arco nuevo, la espada de San Jorge. Diría que en armaduras no he conseguido nada. Diría. Nada que me pueda poner, quiero decir. Aún llevo la carne esta de libre aquí, madre mía. Bueno, ya la venderé o algo, yo qué sé. Que no quiero que haya cosas por el suelo. O sea, tengo que esperar.
Y el tío que feliz va. ¿No se supone que no le dejaban salir del castillo? Manzanilla. A ver. Manzanilla la tengo. O sea, faltaría menta, malta, cardo, belladona. Puh. El cardo. Ya tengo. Belladona. A saber dónde cojones habrá belladona. Hola, Facum, ¿qué tal? ¿Vení viciado? Un poco, sí, estoy ahí. Hoy es que, no sé, estaba... Yo qué sé. No sé qué me pasa hoy, la verdad. Se ve que estoy en modo enganchadillo. Diría que hay otra... Yo creo que hay otra de por aquí. Uy. Acabo de ver que obtuviste un logro de cacería raro. Ah, sí. Ya me dirás tú cuál será, porque... Mi caza es impresionante. Me gusta la alquimia de este juego. A ver, a mí me gusta cuando lo he comprendido. Al principio quería matar a alguien. Pero bueno, como me ha pasado con casi todas las mecánicas de este juegardo. Pues sí que todas las mecánicas de este juego son para cagarse. Yo de verdad que casi me da algo, ¿eh? Menta. Hierba de San Juan, eso está por aquí. ¿La malta es la única que diría? Ah, espera. No habrán confundido malta con lúpulo, ¿no? Porque si esto es el lúpulo, en nuestra casa había. En la casa, quiero decir, al principio del juego. Es realista, sí, sí que lo es. Es muy buen juego. Tiene ciertas cositas que le fallan. Por ejemplo, el comportamiento de los animales es muy malo. Muy malo. Pero por lo demás... Es un locurote de juego. Con suelda. Voy a tener que hacer una foto a esto. No puedo entrar todo el rato aquí. A ver, menta. No sé si he visto menta alguna vez. Menta, malta y belladona. Eso es lo que... Ah, hierba de San Juan. Menta, malta, belladona y hierba de San Juan. Que creo que esta es la hierba de San Juan, exactamente. No tan realista, pero sí, para lo normal de la mayoría de los videojuegos es muy bestia, tío. Vale. Todo falta belladona, malta y menta. ¿Esto cómo se llama? Valeriana. De las primeras plantas que creo que cogí. La belladona sí que me da a mí que... Aunque ahora que lo pienso... Ya. También luego tiene cosas que se hacen increíblemente repetitivas. Están súper bien hechas, pero claro, el tema de ir montado a caballo de una ciudad a otra, al final o usas el viaje rápido o te pasarías el resto de tu vida jugando a esto. Haciendo cosas que no te están aportando demasiado, que digamos. La villana casi siempre está por las... Ya, a ver, yo juraría que he tenido alguna. Pero a saber. Sí, yo también me alegro de verte. A ver, negocios. Belladona, aquí tenemos una. Vale. Eufrasia, la Virgen. Menta, aquí tenemos menta. Y la última era la... Malta. Hostia, Malta no hay. Vale, hasta luego. Silfred, hasta luego. Malta es la única que queda. ¿Dónde cojones saco yo Malta? Vale, pues me falta la malta. La malta.
Una cervecería, ¿tú crees? A ver, en teoría debería ser así, pero... Pero lo dudo, ¿eh? Hombre, a menos de que hayan confundido malta con lúpulo, lúpulo había donde nosotros... O sea, donde empezamos el juego. Pero claro. Good day to you. Gachas de avena. Uf, el tema de la comida creo que en este juego está increíblemente desperdiciado, ¿eh? No, no hay malta aquí. Me parece que está muy, muy, muy desperdiciado. Mira, lo de la estrella. Aguamiel. Yo me imagino que eso será una planta y no creo que lo tengan. Aún así tienen rábano picante, fíjate. Sopa de lentejas. Pues nada. Caballo está hasta el huevo de mí. Ya. Ya. Es súper seguro esto de un tío cabalgando como un loco. ¿Dónde cojones sacamos malta, tío? Es que no me suena haberla visto en ninguna parte. Madre de Dios. No, esto... Espero que en extremo sirva la comida de algo. Ubicaciones. Eventos, sociedad. No creo que aquí te ponga nada de eso, ¿no? Yo es que llega un punto, tío, que no tengo paciencia para leerme tutoriales, tío. No tengo paciencia. A menos de... Yo es que creo que un tutorial debe estar... Iba a decir impregnado. Que debe estar en el juego directamente. Coño, si es aquí donde tengo que venir. ¿Esto qué es, por cierto? Caléndula. Yo es que creo que tiene que estar en el juego. Que haya una misión que te digan punto por punto, por ejemplo, cómo se hace el tema de la alquimia. Que te hagan hacerlo y que te salgan que si flechitas. Lo que haga falta para que sea algo entretenido. No tener que leerte un tocho. Si te tienes que leer un tocho en un juego, estás haciéndolo mal. Por lo menos para mí. Gallinas. Vale. Era aquí donde había que venir, ¿no? Pero ya por la noche. Bueno, pues nada. Esperaremos aquí fuera un rato. No. Bueno, mi caballo no está. Ah, bueno, si falta nada para la noche. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Extremo? ¿Qué diferencia tenía extremo? Porque no me acuerdo. Sigo pensando que el juego era mucho más difícil hace unos años y lo fueron simplificando. Pues seguramente. Ya se supone que estoy ya aquí o... ¿Está aquí? Do you want something? Pues a ver, no sé si tengo que entrar o qué. Here I am, sir. Ya, pero no ha caído el sol ya. Bueno, pues nada. Venga, 1 hora.
Te doy 1 hora para que hagas tus mierdas. Al final nos hacemos todo coleguita del tío este, ¿eh? Here I am, Has sir. something happened? What? Show me. What's that? ¿Qué pasa? Señora, ¿me quiere dejar en paz? Espera un momento, dice. Bueno. ¿Qué pasa? Que sí, que te he visto, te oigo. ¿No ves que estoy aquí con este señor? Aunque me haya dejado aquí fuera. What are you gaping at? Have you paid? No? Then get lost. Joder, qué simpática es la peña, ¿eh? What are you ¿Me gaping? vas a estar persiguiendo todo el rato? No? No sé si has fijado la espada que tengo, ¿eh? Que llevo la espada de San Jorge. Pesaos, tío. Ha habido aquí fiesta, ¿eh? What do you need, sir? I need you to do me a favor, Henry. Claro que sí. Of course, sir. Good. You'd never think it, but Zdenna here is a demon at dice. She stripped me bare ass naked. Bueno, yo soy malísimo. Off her. ¿Vamos a desnudarla? ¿What? Es que no... ¿Esto qué es? Bueno. So it didn't quite go as planned? Not quite, but maybe you can do better. ¿Dados? Right then, you've got to beat Zdenna at dice. I refuse to be the only one here with his arse on the show. All right. Why the hell not? Pero escucha, que yo... Pero... Pero escucha, que yo no sé jugar a los dados. How have you all been getting on here? Well, Lord Capon's been chasing us around a bit and so forth. Nothing we're not used to. ¿Cómo voy a hacer esto, tío? Si yo es que soy incapaz de aprender a jugar esta mierda. How about a game of dice, then? Are you sure? What would I do with 2 naked men here? ¿Se supone que me va a quitar las piezas de ropa si pierdo? Let's see how good you are. Good luck, then. Un dado de juego alguien intentó cargar, pero no le hizo buen trabajo. Que te traes suerte con más frecuencia de la que esperas. Sacar 3. Este no. Vale. I've heard all about you, but you won't get the better of me. Tengo que sacar unos. Vale, pero ¿cómo funciona esto? Es lo que no entiendo, tío. ¿Qué tengo que hacer? Sujetar dado. O sea, esto lo dejo marcado y se queda aquí, ¿no? Y tengo que tirar 5. Vale. Elijo los unos, vale. Puntuar y pasar. Puntuar y volver a tirar. Tirar otra vez, ¿no? Vale, otro 1. Sujetar dado. Y ahora... Ah, ¿puedo volver a tirar otra vez? ¿En serio? ¿Y por qué puedo volver a tirar tantas veces? ¿Cuántas veces puedo tirar? Sí, pero espera. Ah, ¿me espero? Están los dados hechos un asco, ¿eh? Si tiras otra vez y no sale 1 o 5, perderás todos los puntos. O sea, que casi mejor quedarse aquí, pero... Bueno. Vale, pues puntuar y pasar.
¿Alguna cosa más que haya que saber? Así que ahora mismo te convendría puntuar y pasar, vale. Bad move, but I'm proud of you anyway. ¿Pero qué pasa? ¿Que eso pasa la tercera vez? ¿O qué tiras o qué? He vuelto a tirar. That's ¿Y all. mete 3-6? Wow. O sea que hay que tirar 1s y 5s. Claro, es que... esto también, los 4... No, los 4 no valen, ¿no? O sí, es que no sé lo que vale aquí. Va, volver a tirar. Los 5 y 1 los que más valen. Mira, tenemos ahí uno, otro... Y ya no tengo más 5. O sea, ahora sería la tercera vez la que perdería si no vuelven a salir. ¿Pero 1 o 5? ¿Y por qué 1 y 5? Eso es lo que no entiendo. Los 6 valen, pero en tríos. Vale. Ahora sería la tercera vez que tiro. Y si no saco 1 o 5, pierdo. ¿O cómo va eso? Aunque es la tercera vez, no lo tengo muy claro. A ver, tío, ¿cómo que...? Pero no me has dicho que... Bueno. Si no sale ninguno puntuado. Ninguno... ¡Puf! O sea, que tiene que ser algo que ya... Hostia, es un poco raro, ¿eh? Ah, vale. Porque el 1 y el 5 son los únicos dados que valen algo solos. Ahora lo entiendo. Vale. My. Some real competition at last. ¿Qué ha pasado? You know I'll let you win, of course. ¿Qué ha pasado? Ah, que ahora... Hostia, macho. Estos tendría que dejarlos en casa. ¿Pero qué tengo que volver a jugar o cómo funciona esto? Mira, aquí tengo... ¡Hostias! No veas. Y un 1. Claro, si ahora mismo hago esto... A ver. Ah, pues mira. Interesante. 700 no ha sido tanto, ¿eh? But I'm proud of you anyway. ¿Solo ha puesto 1? ¿Si tenía 2 unos? Ha hecho una escalera. ¿Y vuelve a tirar? What? I don't believe it. Hostia, me acaba de dejar loco. A ver, esto... Y me imagino que el 1. Hostia, vaya tela. La que acabo de liar aquí. ¡Puf! Vale, ya está. That's the way. You show her, Henry. Looks Ah, ya está. the one who will be doing the showing.
Hablar con Sir Hans. I could do with a good soak too. Vale. Let's strip off and hop in here. All right, why not? Put your clothes in the trunk. ¿Dónde coño está el baúl? ¿Aquí? Ah, vale. Hostia, qué guapo, tío. Solo de un botón, tío. Shift over. I don't want to tread on anything vital. All right, just give me a moment and I'll roll it up again. That feels good. Don't take this personally, but I've never seen a man more in need of a wash. I've known cowpats less fragrant. Va a pegar un castañón, supongo, ¿no? You certainly know how to have a good time. Ya ves tú, se están dando un baño. Not terribly high quality, but it should do the job. Claro que sí, hombre. I don't mind if I do. Give me that. That's the spirit. Voy a acabar peleándome otra vez con todo This Cristo. is how you recuperate from your injuries. Booze and wenches. Of course. Is there any other way? So, what news, Henry? Yo me vallé poco antes de ir con él y no me dijo eso. ¿Oh? ¿Qué tal os va? Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These baths are just the thing, and Zdena here is very healing. ¿Irse? I killed a few humans. Quite right, too. The less of those fucking barbarians, the better. Va bonito el tío. Clara, bring some wine for the gents before they get cross. You know what, Henry? We really can't drink this local piss. Clara, my most favouriteest bathmaid. But admit it, my dear, the wine you have here is pitiful. What's wrong with the bathhouse wine? I'd rather drink the bath water. You should go and get something better. Though where? Ah! I know! In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hanish bought for us. And you want me to go there and get it now? I'd be indebted to you. And a grateful nobleman is the best ally you can have. ¿No valdrá este vino? Joder. All right then. What kind of wine is it? A Sylvan Red. In the cellar under the rat house. It's the last barrel at the end on the right-hand side. Get a picture somewhere and take it with you. Tengo una pregunta sobre ese vino. All right then, I'll bring it. Good man. Ah. ¿Qué dices? Me puedo ir, ¿no? O sea... Buscar el rojo silvano en la botella tal. Haceos con una jarra. Entra en la casa consistorial a través de la puerta trasera de la planta baja. Entra en la casa consistorial por la puerta trasera del piso de arriba. Coño, está un poco lejos esto. Le he quitado la ropa. Por Dios. ¿Se la doy al caballo? Mierda. Ya empezamos, tío. ¿Y esto? Ah, la camisa de Stephanie. Yo me estoy organizando toda la misión así. Hostia, pero si está en modo... O sea, si está en modo robadas... ¿No será un problema eso? Hostia, voy un poco cieguete.
Por lo que veo. Así que la casa consistorial, ¿eh? Pero esto... ¿A qué está aquí? Buena vuelta. Casa consistorial. What? ¿Aquí? Joder, y lo primero que veo es esto. Veo como muchas cosas, pero no... ¿Y por qué AB pone ahí? No entiendo. ¿Por qué me pone...? Hostia, pero hay 4 cosas. A, B, C, D. Buscar el rojo silvano en la botella de la casa consistorial. Haceos con una jarra. ¿Cómo que haceos con una jarra? Pero... Vale, vamos a ver. La cerradura es demasiado complicada. Esto no... Yo esto no lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Tienes que desbloquear con llave. ¿Cómo? Ah, que tengo la llave. La madre que me parió. Ni lo había visto. ¿Y cómo cojones veo yo aquí dentro? Venga ya, loco. Que tío. Qué cosa más ridícula. El tío está abajo. O sea, el tío se ha metido aquí. Una jarra... Is someone there? No sé por qué no me ha... No sé por qué no me ha dicho nada. Debe ser por el perk este que dice que es más difícil que sepan quién eres, coño. Pero por... ¿Es en serio esto? Ah, menos mal.
Supongo que ya está, ¿no? Who are you? Pero ¿y este marrón? Hey, you! What are you doing here? Fantástico. Lord Capon sent me to get some wine for him. Lord Capon, eh? A likely story. Yo creo que esto es así por cojones, ¿eh? Look, this is how it's going to work. I'll go into that cellar and get the red wine I need, and you'll tell me how much that will cost me. But keep it between the two of us, right? Ale. If you mention a word to anyone... I know. I'll rue the day I was born. Yes. My words exactly. So, keep that in mind. Le dije que me perdí y me dejó ir. Ya, pero como en este juego es que nunca sabes cómo vas a acertar. No será la primera vez que ya he dicho alguna vez o que me perdí o alguna mierda por el estilo. Bueno. Está allá, ¿no? Efectivamente. Gracias. Tenías que pasar justamente por ahí ahora. Bueno, tengo el vino. Qué cabrón. Y solo quiero una jarra, tío. Me parece poco, ¿eh? El vino es una cosa chunga, ¿eh? Para emborracharse. Muy chunga. ¡Ya! Bueno, pues tengo esto. Fantástico. Y ahora este se va a quedar en pelotas para siempre, ¿no? Yo supongo que la voz que te pasó que te pusiste hasta atrás para despertarte en un lugar que no conocías. Una vez me pasó a mí. A ver, a mí lo que es despertarme en un lugar que no conocía nunca me ha pasado. A un amigo mío sí, realmente. A mí no. Pero sí que es verdad que a veces he salido de fiesta y cuando me he despertado por la mañana no recuerdo muy bien cómo llega a mi casa, pero siempre llegaba a mi casa. So, about that wine you sent me for. Well, have you got it? Of course. You really broke into the cellar at the rat house? I certainly did. I hope that wine's really worth the trouble I had. I don't believe it. You really broke into the cellar. You're insane. Vaya personaje. Usé vuestra llave. But, sir, you asked me to do it. Jesus, Henry, you'd be... Y pierdo reputación. Well, let's see if this wine is as good as you say. What are you waiting for? The parish priest's blessing? Come on, then. Vale. Get it down you. Now that's what I call a real wine. Vino silvano. Sylvan red. It's not like that donkey's piss they serve in this otherwise delightful. ¿Qué le está haciendo en la cara, por favor? You can tell from the first sip, can't you, Henry? Yeah, as you say, sir. Sylvan red. The taste is unmistakable. He perdido reputación, vaya tela. Vale, toda la fiesta. Le se ha quitado los piojos. A lo mejor. Me encantan las fiestas de esta peña, tío. ¿Con quién se supone que perdió reputación? En serio. You need gloves, Sir Hans. I'm not like the other girls. I know, Clara.
You are different. You deserve. Es el castaño flor que lleva mi colega, ¿eh? You deserve flowers. What? What kind of flowers do you like? Well, I like all kinds. ¿Fallopia? I like dandelions, sage, knotweed, and poppies. I really like poppies. Henry, did you hear that? What? The lady requests dandelions, Remolachas. sage, cabbages. Right. No, knotweed and poppies. What? You want me to go flower picking now? I know. I'm putting you to work again. But if you do it, I'll give you 70 Flowengroschen. That much? All right. O más. I'll go. Hostia, vaya castañas que se monta aquí la gente. ¿De verdad voy a irme ahora a buscar flores? Tienes que estar de coña, tío. What was it she said? Sage something? Que sería un ramo sin rosas. Roses? Roses? Yeah. What would a bouquet be without roses? There's some in the upper castle garden. En el jardín en Castillo Mayor. Estás de coña, ¿no? ¿Dónde cojones esto aquí? Conseguir flores. La moza de la... Pero no me dice que flores... O sea, simplemente... Ah, vale. Vaya tela. Fallopia. No he escuchado yo eso de fallopia en mi vida. El tío... Nada, esto ciego a caballo con una antorcha, desnudo. Bueno, desnudo no, pero ya sabes. Mojado. Buscando flores. ¿Con quién se supone que he perdido la reputación? ¿Con él? Hostias, mira a ver si me reviento. Gente, que es de noche, iros a dormir. La entrada es por donde se hace el torneo de rataje. Es algo oculto a la entrada del jardín. El torneo, creo que sé cuál dices. Ah, pero cuando dices torneo de rataje no es el del arco, ¿no? ¿Eh? ¿Aquí? Pero no por aquí, ¿no? Es que sé que por aquí hay una puerta o algo. Ya. Buena vuelta. Podía haber entrado por arriba, pero bueno. Voy todo ciego, así que... Coño. Rafa, tú no decías que no bebías. ¿Cómo que te has despertado en sitios que no te acuerdas? ¿Cómo es eso? Hace mucho bebía. Eso está muy mal, Rafa. Tío, que quiero abrir el mapa, cojones. No parece que sea por aquí. Pero, a ver, yo sé que por ahí hay una puerta, creo, pero es que no sé si es ahí. Joder, me estoy liando que flipas, tío. Está aquí, pero... Por ah, vale, ahora lo veo. No veas. Uy. Creo que no había entrado aquí nunca. Buenos días. Me la van a liar, ¿verdad? Amapolas. Uff. Rosas para... Me la van a liar seguro. Hostia, mira cómo va el notas. ¿Qué ha pasado? I'd like some privacy if you don't mind. Come for my wench. Well,
As you can see, I'm not your wench or anyone else's, so fuck off. What are you doing with my Clara, you cunt? Archie, stop that. He's just bathing here. Bathing here, is he? When all the wenches but you are whores? Archie! Are you whoring now, too? That's enough, Archibald! Archibald? You shut your mouth, I'm not done with you! No, I swear the gentleman hasn't touched me. Actually, that's quite true. Well, mostly. No, nothing happened. Nothing. We'll talk about this later. First, I'm dealing with this bastard! I'd like to see you try arse and balls. Arse and balls! Love of God, stop it, both of you! Fucking hell. ¿Pero qué es esto, tío? What do you think you're doing? Joder. Ay, Dios. Smash his fat. I like Dobradele. ¿Qué? Well landed. Joder, macho, ya va. No sé, no entiendo muy bien. Toma. Yo a veces le doy a la F y no sé si es así o no. Sí, sí. Toma, hostia. Vaya galletón, se ha llevado. Fuck! Lo estoy poniendo fino, ¿eh? Pobre hombre, tío. La que se está llevando. ¡Hostias! La que se ha llevado, tú. What the hell got into you? Trying to drown a nobleman. Oh, shit. Fuck. I didn't know. Get out of my sight. Go on before I remember I can have you hung. I apologise, your lordship. I'm sorry. I'm sorry. Archie, wait! Vaya delirio de noche, tú. I nearly got drowned by arse and balls. Archiballs. That's the least relaxing part. Archiballs. Fuck, I feel like I've swallowed the Baltic. Oh, drinking will be the death of you. Damn right. Is there any wine left? Are you out of your fucking mind? You want to carry on? Of course. Well, don't tell me you don't fancy a drink after all that. Hostia. Buen sitio para despertar. Ay, Dios. Hostia, colega. Este no... Hostia. Bracae. Dracaris. Yeah. Hey, Henry's come to see us. Qué tío. Y el tío, ¿eh? ¿Qué haréis con Archibald? What will you do with him, Sir Hans? What, with arse and balls? I don't know. What do you think I should do with him? He was drunk and insane with jealousy. I'm sure he'll be sorry when he sobers up. But he tried to drown a nobleman. I can't just let him off.
He didn't know who you were. Anyway, if you let him off, you'll show that you're the better man. I suppose you're right. Fuck him. But we had some pretty good sport, Vale. eh? See you later. ¿Me han dado bebida y herbolistería? ¿Por qué? ¿Por recoger las rosas? Vaya tela. Fantástica noche. Joder, vaya, esta gente sabe pasárselo naveas, ¿eh? Vale. Pues nada, habrá que ir recogiendo nuevas mierdas en el rastro. Venganza. Esta no sale, ¿no? En ninguna parte. Sí, esta es la de que hay que buscar a Hediondo, ¿no? Que es lo mismo. Vale. Joder, vaya noche, tú. Bueno, tío, voy a dejarlo por aquí. Porque me parece que ya basta, ¿eh? Hostia, 8 horas. Bueno, me piro. Mañana nos vemos. Un abrazo a todo el mundo que se haya pasado por aquí. Y a los que veáis el vídeo en YouTube. Voy a... Hostia, llevo 8 horas con esto puesto, ¿en serio? Ahora que lo pienso. Hostia. Bueno, mañana nos vemos si no pasa nada. Ale, hasta luego. Un abracete. Sí, vaya viciada.